Chapter 1202. Rat People. Weicho was a little surprised. Si Kongyao blinked her eyes and said, I have heard of this race before. When I was young, I saw some rat people in the eastern wilderness. Brother Yu, will the rat people really attack us? Seems so. Since Yao knows that the rat people have seen them before, can you tell us in detail? Yes. Si Kongyao nodded and said, the rat people are cruel by nature. Although they are called rat people, they are actually 80% beasts and 20% humans. They will eat people when they are hungry. Moreover, this race is extremely greedy. There was a rumor that wherever the rat people went, the whole village would be left with piles of white bones. They are even more terrifying than the plague. Everyone wants to avoid them. How could this Qin Yu let the wolf into the house? There is nothing that they won't do when they are forced into a corner, Citizen said. Lin General, since we might have to fight with the rat people, do you have a plan? Lulu said that the rat people are afraid of fire attacks, so we need to prepare more fire starters and wrap them on the arrowheads of the white drill arrows. Once we encounter the rat people army, we will use the fire arrows to kill them. Try not to fight them in close combat. It will inevitably cause unnecessary losses. Yes, I will go prepare now. Weicho said, Sir, the rafts and driftwood are already prepared. They will be ready by tomorrow morning. When do we cross the river? First, prepare the fire arrows. We will attack tomorrow at dawn. The rat people are creatures that fight in the night. We must take down the Qinglan River during the day and set up camp on the west side of the river. Otherwise, we will be in trouble. Also, we need to get water tonight. After crossing the river, we must ensure that there is enough water. Yes. After nightfall, both sides of the river were silent. Song Liangqing's army only set up camp on the side of the river. There was no sign of them taking the initiative to attack. Even if Song Liangqing was bold, he would not dare to take the initiative to attack. After all, there was a huge difference in strength between the two sides. He knew this very well. If they were to fight with the main force of the Longdan army camp and Baizhe mercenaries, there was no army in the whole continent that had more than a 30% chance of winning. Walla. Amidst the sound of waves crashing against the shore, there was also a trace of moisture and the smell of the river. The temperature gradually warmed up, and the smell of the water seemed to have the feeling that all living things were coming back to life. Lin Muyu slowly walked along the riverbank, followed by a group of royal guards. Qin Yin and Tang Xiaoxi also followed closely behind. Right now, the two girls were more like bodyguards protecting Lin Muyu, the commander-in-chief of the three armies who had yet to step into the Mahayana realm. Song Liangqing seems very confident. Tang Xiaoxi pouted and said, He actually dares to oppose us across the river. I wonder where his confidence comes from. Ratman. Only Ratman can make him so fearless, Lin Muyu said. Qin Yin frowned and said, Big brother Yu, did you sense something? Yeah. Lin Muyu looked southwest and said, My spirit pulse technique sensed a strange aura appearing in that forest. That forest is called Lush Forest on the map. Xiao Yin and Xiao Shi, let's go and check it out. Okay, let's go. After ordering the royal guards to return to camp, the three of them went into battle with light gear. They stepped on the water and bypassed Song Liangqing's camp, heading straight for the lush forest in the southeast. Looking from afar, the lush forest was even a little lush. This forest was mostly coniferous forest and pine and cypress, so even in the cold winter, it was still lush green. However, there was now an additional element of uncertainty in the lush forest. Lin Muyu and the others' footsteps were extremely light. They quietly entered the lush forest and then carefully groped their way forward. The three divine swords were hidden in their scabbards, not letting out any light. After walking for about 10 minutes, Lin Muyu suddenly raised her hand and signaled for them to stop. Then the three of them slowly squatted down in a damp shrub. There were damp and broken leaves all around them. The leaves had not even had time to grow because winter came too quickly and had only just begun to rot. In the distance there were no lights. They could only rely on the illumination of the stars to distinguish things. Qin Yin and Tang Xiaoxi widened their beautiful eyes and stared into the distance. Over there, figures with stooped bodies appeared. They looked like humans, but at the same time they were not. They were about 1.5 meters tall and their skulls were a little ridiculous. Their mouths protruded forward crazily, revealing a pair of incisors, and on both sides were pairs of fangs. They were rat men. Tang Xiaoxi was a little shocked. Just as she was about to say something,
Lin Muyu gently covered her mouth and signaled her with her eyes not to make a sound. Rat men's senses were very strong. If they heard anything, it would be bad. GG. GG GG GG. In the distance, two rat men were talking. It was a completely incomprehensible conversation. Lin Muyu began to wonder how Qin Yu had bribed these rat men. Could it be that they also talked like this? Look. Qin Yin whispered. In the distance, more and more rat men appeared. Under the starlight, their expressions were extremely ferocious, and their incisors glinted with a cold light. There were more than 2,000 of them, and they seemed to cover the entire mountain. Soon after, an elder-looking rat man with white hair on his neck walked up to a small hill. He raised the staff in his hand and shouted, no one knew what he was shouting, but the group of rat men seemed to have gone crazy and waved their hands. Oh, it was their claws. They were claws that could quickly dig the ground. The group of rat men began to dig the ground, causing mud to fly everywhere. Lin Muyu frowned and whispered, "They're digging holes." Tang Xiaoxi asked, "Why? Are they digging holes?" "Holes are their battlefield. That's why they're digging holes." Lin Muyu signaled the two girls to retreat. She stared at the group of rat men in the forest and said, "Once our army crosses Qinglan River, I'm afraid we'll have to fight them." Yes. The moment the three of them retreated from the forest, a scream suddenly came from the left. "GG GG GG GG." It was two rat men's scouts. "We've been discovered." Lin Muyu immediately said, "Don't do anything. Let me see just how strong these rat men are." After saying that, she rushed over with her bare hands. The two rat men bared their fangs and claws. Whoosh! One of them quickly pounced on Lin Muyu, its sharp claws leaving a bloody arc in the air. Lin Muyu blocked it with her arms. Bang! The sound of the attack was shocking. Judging from their strength, the Ratman's strength was equivalent to that of a human realm master. Although it was far from the armor demon's monstrous strength, it was at least stronger than ordinary people. What was even more frightening was their movements. The second Ratman grabbed hold of Lin Muyu's retreating step and climbed up his back. It opened its mouth and bit at the back of his neck. Lin Muyu's intention was to find out the ratfolk's speed and attack methods. Now that she knew, she didn't even turn her head and punched out with her fist. In an instant, the starlight flashed, and the ratfolk's head was smashed into smithereens. Immediately after, she felt a faint pain in her wrist. It was the bite of the other ratfolk. Once it was bitten, it wouldn't let go. Sure enough, this creature's cruelty was not inferior to the armor demon. Lin Muyu lightly shook her arm. Her dou qi revolved around her and shattered the ratman's head. Then she kicked the ratman's head away and retreated from the bloody mist. She said with cold eyes, "If these rat men appear in our battle formation with 100,000 of them, I'm afraid the Longdan army camp will lose more than half of their forces." "Then what do you want to do?" Qinin asked. Lin Muyu thought for a moment and said, "The rat men are nocturnal creatures. Yao said that during the day the rat men's vision is very poor. They can't adapt to the strong light of the sun. My plan is to quickly defeat Song Liangqing's army during the day and find the rat men's habitat before sunset. Then we will attack first and destroy the rat men army during the day." "Are you sure?" "I'm not absolutely sure, but we can only do this. We don't have enough food, so we can only quickly attack the enemy's food to replenish our own." "Mu, didn't you order Lu Bai to supervise the food supply? Orders are one thing, but whether we can do it or not is another." "Yes." Lin Muyu glanced at the lush forest where the mouse men were. They had dug a hole here as a place to rest. Tomorrow they would sleep in the hole for the entire day. Only at night would there be a bloody battle. The next morning, the war drums roared and the flags of the Longdan army camp and the Bai Zhe mercenaries were raised. Rafts were launched into the water one by one, almost covering the entire Qinglan River. Wei Chou and Si Kongyao formed the first echelon with close to 50,000 people crossing Qinglan River. The war drums became more and more intense and arrows fell like rain from both sides of the river. The remaining magic crystal cannons in the Longdan army camp continued to rumble and fall into the enemy camp, causing chaos. "Advance, don't retreat." Wei Chou held the Ho-Yi bow in his hand, continuously shooting the enemy archers as he loudly urged his soldiers.
The densely packed infantry and shield soldiers of the Longdan army camp raised their giant shields above their heads and formed a shield formation, paddling forward with all their might. Qinglan River was not wide, and in the blink of an eye, they had already engaged in close combat with the enemy. They pulled out their steel swords and slashed wildly, while the Tianjue soldiers raised their spears and stabbed wildly at the soldiers crossing the river. In the blink of an eye, Qinglan River was almost covered in blood. Wei Chou was well versed in the art of war and he commanded his men well. In less than 20 minutes he had successfully led his men to cross the river, and in the blink of an eye he was fighting with Song Liangqing's troops on the shore. Although Si Kongyao's troops were a little slower, the Baizhe mercenaries were also quite elite. They followed closely behind and began to go ashore. Behind them, there was an endless stream of rafts, transporting a large number of Qin army over. The sound of magic crystal crossbows and strong bows could be heard incessantly. Once the positional battle began, Song Liangqing's troops began to collapse rapidly. In terms of combat power, the Longdan army camp was much stronger than the Southern Patrol Army. Almost every soldier could fight against 3 or even 5. The battle continued until noon. Song Liangqing's troops suffered heavy losses, leaving nearly 30,000 corpses behind. They retreated to Ji City and closed their doors, refusing to fight. Lin Muyu ordered the troops to prepare for war and set up camp on the east bank. In the afternoon, barrels of black beech oil were transported over. Lin Muyu ordered Situ Sin to lead 150,000 troops to set up a defense line in the west of Ji City, blocking Song Liangqing's troops in Ji City. Then she ordered Wei Chou and Si Kongyao to send the army into Maolin. Chapter 1203. The soldiers who entered the forest were carefully selected. There were 20 people in a group. 12 of the shield bearers formed a circular shield formation on the outside. 5 spearmen were responsible for attacking, and 3 strong archers were responsible for long-range shooting. In this way, even if such a combat team was attacked by the ratmen, they would not completely collapse. Lin Muyu, Qin Yin and Tang Xiaoxi also entered the forest together. They watched as barrels of black beech oil were poured into the rat holes. However, the underground rat holes extended in all directions. No one knew how many holes the ratmen had dug. The only thing they could do was pour the black beech oil into the holes or block them with large stones. The smell of the black beech oil was very pungent. Not long after, ratmen continuously rushed out of the holes, screaming and slamming into the heavy shields of the combat team. They scurried around in search of targets, but the Longdan army camp and Baizhe mercenaries were too well prepared. These ratmen were covered in the black beech oil, and in the end they could not escape the fate of being hacked to death. More and more ratmen rushed out. In nearly 2 hours at least 1,000 ratmen had rushed out. They were not willing to wait for death, so they had to give it their all. Wei Chou rode his horse over and said respectfully, "All our black beech oil has been used up. Lin General, is there a fire?" "Yes." Lin Muyu nodded. "Tell the soldiers who have been stained with the black beech oil to stay away from the fire. Let's start the fire." "Yes." Wei Chou's subordinates waved the command flag and suddenly, countless torches were thrown into the holes. In an instant there was a continuous buzzing sound. The black beech oil was not an ordinary flammable material. Long flames shot out from the holes, and there were even sounds of explosions coming from underground. The ground was shaking and shaking. The intensity of this underground fire was far beyond everyone's imagination. "Be on guard," Si Kongyao ordered loudly. Across the mountains and plains, countless Qin soldiers raised up their shields, cautiously looking at all the burning holes. Very soon, clumps of raging fire surged out from the ground. They were the ratmen, their bodies covered in fire. Wei Chou quickly shot one arrow at a time and shouted, "Don't get close to them, shoot them from afar or stab them with your spears." Arrows rained down like rain and every combat team fought for themselves, shooting out arrows. However, the rat folk's charge was incredibly powerful, and they didn't immediately die from the fire. Instead, they continued to attack the surrounding shield formations. Very quickly, shield formations were broken through one after another, and soldiers fell into the sea of fire, screaming in pain. Lin Muyu unsheathed her sword and rushed out. Sword qi wreaked havoc, killing a large number of ratmen. Qin Yin, Tang Xiaoxi, Zhulong, Feng Zhonlin and the others also moved out. The more ratmen they killed, the less soldiers they would have to sacrifice. The battle continued until dusk.
The entire forest was filled with a burnt smell. The wounded soldiers all returned to camp. Under Lin Muyu's orders, a defensive line was set up around the forest. Just a quick calculation. Xianxia walked over with her blood-stained longsword in hand, saying, "There are more than 13,000 rat men corpses outside. I'm not sure about the ones inside the cave, but it's clear that this isn't the full strength of the rat men." Lin Muyu nodded. "No need to calculate. There are more than 60,000 rat men corpses in the cave. Adding them together, there are about 80,000 rat men corpses. That is to say, another 20,000 rat men escaped, or these rat men didn't come to the forest. By the way, did you find a rat man with a white scarf among the corpses?" "You mean the white-collar rat man king?" "Oh, he's called the white-collar rat man king?" "Yes." Xianxia smiled faintly and said, "Because the fur on its neck is white, it's like it's wearing a white collar, so it's called the white-collar rat king. For now, the corpses are all burnt, so it's impossible to identify the rat king. It's even more impossible to explore the cave, so I've already ordered all the entrances to be sealed." "You must be careful tonight," Lin Muyu said worriedly. "Maybe tonight the remaining Ratman army will take revenge on us. Order all the battalions to be on alert. All soldiers sleep on their weapons. Prepare white arrows and fire arrows. Once the Ratmen appear, kill them immediately." Yes. This night, of course, would not be simple. The Ratman army had suffered such a big loss in the forest. It was impossible for them not to take revenge. After all, the Ratmen were wild beasts, and the revenge of wild beasts was the most terrifying. At night, the bright moon hung in the sky. After dinner, Lin Muyu couldn't sleep, so she personally patrolled the camp with a few royal guards. In fact, Wei Chou, Si Kongyao, Situ Sin and the others didn't sleep either. The possibility of being attacked tonight was too high, so no one dared to sleep. By the latter half of the night, most of the soldiers in the camp had fallen into a deep sleep. After a day of battle, their physical strength had been exhausted, and they were truly exhausted. Lin Muyu walked to the edge of the camp and suddenly stopped. She looked at the ground. "Marshal, what's wrong?" one of the royal guards asked. Lin Muyu carefully sensed the fluctuations from the spiritual pulse technique and said, "The Ratmen are here. At least tens of thousands of them have arrived. Soon their caves will be under our feet. Immediately pass down the order, beat the drums as a signal and prepare to meet the enemy." Yes. The signal flare soared into the sky and the camp was lit up. The sleeping soldiers woke up one by one. One by one, they walked out of the camp and quickly formed into 20-people combat teams. "The Ratmen are here." Sure enough, the sound of the earth moving continuously came from the ground. Boom. In an instant, dozens of soldiers fell down together. The ground under their feet was dug out and the people who fell down screamed in pain. Almost instantly, they were bitten to death by a group of locust-like ratmen. One after another, more and more holes appeared under the camp, and the ratmen flew out, pouncing on the soldiers in a densely packed manner. "Shoot, kill them all." The sound of arrows being released could be heard everywhere, but the ratmen had strong vitality. They were injured but not dead. They still waved their sharp claws and roared as they charged at the people. In the midst of the chaos, Lin Muyu, Qin Yin and Tang Xiaoxi appeared at the center of the camp. There were the most ratmen there. The marshal's tent had already been occupied. The bodies of 2 royal guards were lying among the ratmen. A ratman wearing a white scarf screamed at the people. It was the white-collar Ratman King. He finally appeared. From the big hole behind the Ratman King, a large number of ratmen swarmed into the camp. Soon they gathered into a large group. There were tens of thousands of them. As expected, we are going to have a hard battle. Wei Chao's eyes were indifferent. Lin Muyu held the long sword in her hand and said in a low voice, "Xiao Yin, Xiao Shi, hold the line. Everyone else, step aside. Let the first demon camp face them head-on. Archers, aim and shoot. Shield formation, block all the ratmen in the middle." "Yes, Marshal." Everyone shouted. Giant shields that were taller than a person formed a line. After the cavalry stepped aside, there was a group of armored demons carrying battle axes, war hammers and spears behind them. The eyes of the armored demons were blood red and filled with killing intent. After a roar, they began to fight with the Ratman army. In terms of strength, the armored demons were far above the Ratmen. Moreover, their bodies were covered with hard shells that the ratmen could not bite through. It could even be said that the armored demons were the natural nemesis of the ratmen.
In the air, the broken bodies of the ratmen were flying in the air. The stench of blood filled everyone's noses. Wei Chou personally led the archery battalion to kill them. They avoided the first demon camp and directly rained arrows on the group of ratmen. Although the Ratman King ordered to break through several times, he could not break through the defense of the shield formation. As a result, their aggressive attack on the camp became like a turtle in a jar. Dijijia! Dijijia! The Ratman King roared fiercely. Not good, they want to escape. Si Kongyao shouted. But Lin Muyu smiled and said, they can't escape. As soon as he finished speaking, the king's battle flame surged from his 5 fingers, and the invisible elephant technique was activated. An awe-inspiring heavenly might descended from the sky, and with a ping sound, the hole that the Rat King had led the Ratman army through was crushed. Streaks of fiery light appeared in the sky, and they were the figures of the Xingtian heavenly army. Kill them all, don't leave a single one alive. Lin Muyu said in a low voice. Tens of thousands of ratmen were killed by the arrows. Very few of them escaped. Basically, they were all killed by the white diamond arrows. This battle didn't end until dawn. The Qin army won. The Ratman King's head was chopped off by Lin Muyu and sent to Song Liangqing in Ji City as a gift. After a short rest in the morning, Lin Muyu issued an order. Wei Chou led 100,000 soldiers and went around the mountains from the forest. They blocked the Ji City's retreat from the east. The 2 armies completely surrounded Ji City. Within a day, they cut off the Ji City's food supply and all the reinforcements. In the afternoon, a cool breeze was blowing. On the lush mountain ridge, Lin Muyu, Qin Yin, Tang Xiaoxi, and the others looked into the distance. They had a panoramic view of Ji City. This was only a small city with a population of less than 100,000. It couldn't afford to support Song Liangqing's 150,000 Southern Patrol Army. If they defended Ji City to the death, it would be a dead end. In the sound of horse hooves, a royal guard galloped over. Your Highness, Marshal Song Liangqing sent a letter. Give it to me. Yes. Lin Muyu opened the letter and glanced at it. She said, Song Liangqing seems to want to sue for peace. Situsen asked, what kind of peace? As long as Wei Chou gives way to the east of Ji City, he's willing to lead the Southern Patrol Army to retreat to the east and give up Ji City. Moreover, he'll give us 700,000 dong of food and fodder, as well as 5,000 caddies of gold. Marshal, what do you mean? Situsen asked with a hint of worry. Lin Muyu smiled. There was some grace in her smile, but there was more hatred. She said, Song Liangqing set up an ambush and killed my Su Jiantao in Bugu Mountain. Does he think that it's so easy to write off this debt? Pass the order, we'll start attacking the city tomorrow. Wei Chou will defend the east to the death. Don't let any of Song Liangqing's men escape. We don't need any captives in this battle. Anyone whose hands are stained with the blood of Su Jiantao and our brothers in the Longdan army camp will be killed without mercy. I want to slaughter everyone in this city to comfort Su Jiantao's soul in heaven. Qin Yin, Tang Xiaoxi, Situsen knelt on the ground with tears in his eyes. He said, I asked to be the vanguard. If I can kill these bastards and avenge Su Jiantao, I Situsen will die without regret. Lin Muyu nodded and said, Qin Yu and Yangshang always think that we are Western barbarians. Then, let them see the ferocity of our Qin Empire's revenge. Yes. Chapter 1204. On the northern front, after receiving Lin Muyu's message, Feng Jixing ordered the army to abandon the various passes and fortresses within 3 days. The entire army retreated and defended within a radius of 100 kilometers from Shiping City. The massive army of 500,000 made it impossible for the enemy to continue attacking. Yangshang had originally planned to feign an attack, so he left resentfully. The 200,000-strong Tianjue army under Qin Yu's personal command took the opportunity to enter the Huiyuan province and began the difficult journey of advancing or retreating. The Huiyuan province was the site of 3 battles. It was adjacent to East Com province to the north and Xishan province to the west. Feng Jixing and Qin Yu could attack at any time, but Qin Yu could no longer retreat even if he wanted to. He could only defend the Huiyuan province and wait for the right time to change. June 17th. Everything began to recover. The trees and vegetation on the mountains began to sprout green buds. The sunny weather lasted for nearly half a month, and it seemed that spring had arrived. On such a sunny day, the Longdan army camp quickly attacked the Ji City.
The entire western city wall of the Ji city was covered in artillery fire and crossbow arrows. Situ Sin personally led the Longdan army camp to attack the city. This was the second day. The western city wall of the Ji city was already riddled with holes. The city gate had also begun to loosen. The city wall was also stained with blood, some from the Southern Patrol Army and some from the Longdan army camp. This battle was very tragic. Both sides suffered many casualties. After a fierce attack in the morning, the attack camp retreated. They were still unable to take down the city wall. Situ Sen's face was covered in blood. He had even rushed up the city wall, but he was still forced back by the Southern Patrol Army's heavy military power. There was a new scar on his handsome face. It was a sword wound. "Marshal, give me another half a day. I will definitely take down the western city wall," he said with cupped fists. "Don't be anxious." Lin Muyu waved her hand. "Someone give him a seat. General Sun can rest for a while. How many people have we lost in the past 2 days?" "About 3,000. That's too many." Lin Muyu frowned and said, "I just received news that the third batch of supplies from Winter Frost City has arrived at the front line. In about 4 hours, 30,000 magic crystal cannons will be delivered to the battlefield, so don't be in a hurry to attack. When the magic crystal cannons arrive, we can knock on the city gate without bloodshed. Xiao Yin and Xiao Shi will help you break the city. Once the city wall is breached, it will be urban warfare. I will leave Jia Demon Camp and Blade Shield Camp to you. You must end the battle in Ji City within 3 days and wipe out Song Liangqing's Southern Patrol Army. Also don't let Song Liangqing go. Send Wing Liangqing." "Yes, I understand. Marshal, please put it down." At dusk, the first batch of magic crystal cannons was transported across the Qinglan River with difficulty. Situ Sen's next wave of attack was launched. Lin Muyu, Qin Yin and Tang Xiaoxi personally supervised the battle. They rode on their warhorses and watched the siege from afar. Dong dong dong. The war drums thundered as if beating on everyone's heart. The soldiers of the Southern Patrol Army on the city wall were also exhausted, but no one dared to slack off. They all knew that the army attacking the city was the Southern Patrol Army's mortal enemy, the legendary Longdan Army camp, which had been shot and killed by Commander Su Jiantao. Once the city was breached, there would be no chance of survival. "They are coming again." A captaincy wiped his blood-stained steel saber and said. Song Liangqing held onto the battlements and his eyes were cold. "His Majesty ordered us to wait for reinforcements. There will definitely be reinforcements. No one should retreat. Defend the city wall with your lives. They have run out of cannons, so they won't be able to breach the city wall so easily. We must defend Ji City even if we have to fight to the last man. Do you understand?" "Yes, Deputy Commander." Everyone shouted in unison. However, at this moment the cannons of the Longdan army camp in the distance suddenly spat out tongues of fire. Immediately after, magic crystal cannons fell on the city wall one after another, blooming flowers of death. Then a storm swept through the city wall, forcing everyone to retreat. This round of bombardment had actually made the western city wall shake. Even the iron gate made of fine steel had been burned red, and it seemed like it would not be able to hold on any longer. "Damn it!" Song Liangqing gripped his long sword tightly and looked up at the sky, only to find that the heavenly Xingtian army riding on phoenixes were cruising in the sky. They had long controlled the air control of the entire battlefield. Not to mention breaking out of the encirclement, even a demon like Song Liangqing would not be able to escape so easily. "Deputy Commander, what should we do?" The group of captaincy panicked. "Prepare for urban warfare." Song Liangqing held his long sword and said, "Don't panic. Ji City is our city. We are more familiar with everything in Ji City. Order the soldiers in the city to prepare for battle. We still have 150,000 men and horses. We can hold on for at least 10 days in urban warfare." 10 days. The reinforcements from Scorching Han City should have arrived long ago. Yes. Creak. Creak. In the distance, the huge iron gate of the western city gate was burned red and distorted, making unpleasant twisting sounds. After a round of bombardment, Situ Sin had already ordered the assault battalion to attack again. Lin Muyu watched from afar and said, "Xiao Yin, are you confident that you can break the gate with one strike?" "Yes." Qin Yin nodded. "Go and help the assault battalion break the gate. Next it's Situ Sen's job." "All right."
Qin Yin leaped up and transformed into a stream of light that flew to the front of the city wall. Immediately, a group of soldiers from the Longdan army camp recognized her and were all astonished. "Look, it's Her Highness the Empress. Why is Her Highness here? Her Highness. Is she cheering for us?" Just when everyone was excited, Qin Yin raised her hand and pulled out the Donghua sword. With a soft groan, the Mahayana heaven's power surrounded her body and a vast power of order was infused into the long sword. She instantly activated Xian's 7 strikes and slashed at the city gate. Boom! The sword aura turned into a biting cold storm that instantly tore the huge city gate into pieces. It even split a huge gap in the city wall. The sword aura passed through the city wall and flew straight into the main road of the city. In an instant, it engulfed the southern patrol soldiers who were guarding the city and preparing for battle. Immediately, screams rose into the sky. This sword was incomparably destructive, and it almost shocked the southern patrol soldiers with just one strike. For a moment, the southern patrol soldiers inside and outside the city were stunned. This wasn't a power that belonged to humans. It was the power of a Mahayana heaven's god. On the other hand, the assault battalion soldiers from the Longdan army camp raised their weapons and shields and shouted, "The Empress is mighty! Long live the Empress!" Under Situ Sen's command, thousands of people swarmed into the city and fought with the southern patrol soldiers. The southern patrol soldiers were almost unable to resist the footsteps of the Longdan army camp. Most of the battle formations collapsed upon contact. Whether it was combat power or tactics, they were far inferior, and it was impossible for them to compete with the Longdan army camp on the battlefield. The Longdan army camp was a division that had been through hundreds of battles, and it wasn't an exaggeration to say that the southern patrol soldiers were a motley crew. Moreover, at this time, everyone in the Longdan army camp was only thinking about revenge and fighting spirit. This was something that the southern patrol soldiers couldn't compare to. Qin Yin returned to the center of the army and landed gently beside Lin Muyu. "Xiao Yin, the power of this sword is really amazing," Lin Muyu praised. Qin Yin smiled faintly and said, "If Xiaoxi used this sword, the power might not be weaker than mine." Tang Xiaoxi smiled faintly and didn't say anything. After a few seconds, Qin Yin said, "Brother Yu, since you have decided to annihilate Song Liangqing's troops, why didn't you order to bombard Ji City and use the magic crystal cannons to turn Ji City into a pile of ruins?" Lin Muyu nodded and said, "There are 2 reasons why I did this. First, there are too few magic crystal cannons in stock and we can't waste them casually. There are still countless city gates waiting for us to break through after Ji City. Second, there are still 100,000 civilians in Ji City, and I don't want to let 100,000 civilians die because of my momentary anger. In this battle, I will only kill the southern patrol soldiers and not the civilians." Qin Yin smiled faintly and said, "So you haven't changed. I'm relieved." Lin Muyu began to summon Akatasaurus and said, "Xiao Yin, Xiaoxi, let's go to the sky and overlook the entire battlefield. Block the sky and don't let Song Liangqing escape. In addition, order Wei Chao's troops to attack together. They will attack from the front and the back so that Song Liangqing will have no way out." In fact, Song Liangqing didn't plan to escape. The Southern Patrol Army was his life and everything to him. Once the Southern Patrol Army was annihilated, Song Liangqing's life would come to an end. Without the inferior demon god of the Southern Patrol Army, such a commander without an army was nothing. Qin Yu wouldn't put him in an important position, and Lin Muyu would chase after him at all costs. It would be better to die if that happened. Situ Sen had already led the assault battalion into the city. In terms of the ability to fight in the streets, the barbarian warriors were the best in the world, while the Jia Demon Battalion was the second best. However, these 2 battalions were now in the hands of Lin Muyu. It was only a matter of time before they annihilated the Southern Patrol Army. The street battle lasted from the afternoon of the 17th until the morning of the 19th. There were traces of fighting everywhere in the city. Song Liangqing had 150,000 troops, so it wasn't easy to kill them all. For 3 days the whole city was covered with blood and corpses. The Southern Patrol Army who had lost the ability to fight back were all killed. In this battle, Lin Muyu ordered that no captives would be kept, and no surrender would be accepted. Therefore, the Southern Patrol Army had no choice but to put up a futile and weak resistance before they died.
The second team to enter the city was the 3,000 Imperial Guards and more than 100 Imperial Guards who were responsible for protecting Qinyin. At this time, the Imperial Guards took on the responsibility of maintaining order in the city. They eliminated all the Southern Patrol Army who disguised themselves as civilians and threatened the civilians. At the same time, they put up notices to pacify the civilians. All the civilians who gathered in the city square would be protected and given food and water. Lin Muyu rode a warhorse and accompanied Tang Xiaoxi, Qinyin, and Si Kongyao into the city slowly. The air was filled with the smell of blood, which made people feel uncomfortable. The sun had just risen, bringing a wisp of warmth to people. Found him. Situ Sen's excited voice came from afar. Lin General, we caught Song Liangqing. Where's he? Bring him here immediately. Surrounded by the crowd, a person could be seen being escorted by dozens of people. His hands were shackled by the demonic heart stone and he had lost his divine power. There were still a few arrows trembling in his chest. Obviously, he was shot by the demonic heart arrow and lost the power of the demonic flame before he was caught. Otherwise, it wouldn't be so easy for Situ Sen and the other ordinary people to catch a lower-rank demon god. Chapter 1205. Kneel. Situ Sen kicked him heavily. Instantly, Song Liangqing knelt in the mud in a sorry state. He raised his head and saw Lin Muyu in a marshal's cloak. You're Lin Muyu? Song Liangqing asked. Yes. Ha ha ha. Song Liangqing laughed maniacally. What are you laughing at? Lin Muyu asked. Song Liangqing's eyes were bloodshot as he said, I'm laughing at how I didn't catch you back then, but caught a mere Su Jiantao instead. Otherwise, the one kneeling here should be you, Lin Muyu. Is that so? Lin Muyu smiled faintly. Do you feel proud of killing Su Jiantao? Yes. Su Jiantao is also my pride. Lin Muyu dismounted from the horse and slowly walked forward. A dignified aura circulated around her, and her hand, which was holding the hilt of her sword, trembled slightly. Song Liangqing sneered. Why do you want revenge? Do you want to pretend to be the victor? Do you think you are the side of justice? You're nothing and you guys are nothing. You're just thieves who invade other countries' territories. And you're just an executioner, a despicable executioner. I don't offend thieves, but thieves will offend me. Lin Muyu's voice was very soft. She looked straight at Song Liangqing and said faintly, 2 years ago the celestial pole continent's invasion of the Shattered Cauldron realm proved everything. And you're right. I can't represent justice. There's no justice in war. I'm just an executioner whose hands are stained with blood. But once I, this executioner, unify the celestial pole continent, I'll rule the country according to the Constitution. I'll let the world be peaceful and stay away from war. And you guys, you're just a bunch of beasts who only know how to rob and play with women. If you want to kill, then kill. Why are you talking so much? Song Liangqing, on the other hand, was full of pride. He raised his head and said, I will never regret shooting Su Jiantao. If I were given another chance, I would do the same thing. You won't have such a chance. Lin Muyu raised her hand and said to Situ Shui, Ah Shui, bring me Su Jiantao's sword. Situ Shui walked over with a broken sword in her hands. Lin Muyu grabbed the hilt of her sword and abruptly raised her leg, kicking Song Liangqing to the ground. She stepped on his back, causing him to kneel on the ground. She indifferently said, You are not worthy to speak his name. Go to hell. The broken sword was gently placed on the back of Song Liangqing's neck. Instantly, a faint chill seeped into his body. Song Liangqing couldn't help but shiver. He started to regret for no reason. He trembled and said, Lin Muyu, must you kill me? Zoosh. She raised the broken sword and quickly swung it down. Instantly blood splattered. However, this sword had killed countless enemies before Su Jiantao died in battle. It was already blunt and there were many dents on the blade. Lin Muyu's sword didn't completely sever Song Liangqing's neck. Instead, her hand was stained with blood. Hence, she raised the broken sword and swung it again. After 3 consecutive slashes, only 1/3 of Song Liangqing's head was still attached to his body. Citizen stepped forward and kicked. Pa! Song Liangqing's head rolled along the ground. Just like that, the deputy marshal of the Celestial Empire and the commander of the Southern Patrol was beheaded. Lin Muyu took a handkerchief from Qin Yin and wiped the blood on her hand. She looked at Song Liangqing's body and said, Do I look like an executioner? No. Qin Yin murmured and shook her head.
Lin Muyu didn't say anything. After returning the broken sword to Situ Shui, she said, "Put Song Liangqing's head in a wooden box. 7 days later, send it to Qinyu in Huiyuan province. Tell him to cut off his head and put it in the box. I will use these 2 heads to pay tribute to Su Jiantao's spirit." Yes. Situ Sin gave a fist salute and sent someone to carry it out. On the other hand, Situ Shui said, "Marshal, there are still more than 3,000 Southern Patrol soldiers trapped in the alley at the East City Gate. They are begging to surrender. What should we do? Shoot them all?" "Yes," Situ Shui nodded and said, "among them a few are Song Liangqing's counselors. Should we kill them too?" "No, keep them. They are still useful." "Okay." The Battle of Ji City ended quietly. The outside world didn't even know about it. At night, the 3 armies rested and reorganized. Ji City was very quiet. "I heard that Sir left a few Song Liangqing's counselors alive. Wonder why?" Wei Chou said with a rice bowl in his hand. There was a table full of good dishes in the meeting hall. All the generals who had performed meritorious deeds were eating here. Although it was bloody outside, everyone had a good appetite. After all, they had been in the army for so many years. Seeing dead people was like having a meal. Lin Muyu also held a bowl and said, "Qinyu thought that he could rely on Song Liangqing's Southern Patrol and the Rat Men army to hold me back. But he would never have thought that we would break into Ji City and destroy the Rat Men army and the Southern Patrol in just 5 days. The Celestial Empire has a vast territory and abundant resources, but most of the army is gathered in Scorching Han City. As far as I know, the Terminating Earth Corps is also in Scorching Han City. Together with the various garrisons in various places, Scorching Han City has at least 500,000 soldiers. As long as we can defeat these 500,000 soldiers, Qinyu will be at the end of his road." Wei Chou frowned and said, "Sir, do you plan to destroy the 500,000 soldiers of Scorching Han City with our 200,000 soldiers?" "Yes." Lin Muyu said, "This is the reason why I left behind Song Liangqing's strategists. I want to use these strategists to lure Zhou Binlong out of Scorching Han City." "How?" Lu Bai held his bowl and asked. Lin Muyu smiled, "Let these strategists write a letter asking for help. Say that there is a war in Ji City, but there is enough food and military equipment, and the Southern Patrol can still hold on for a month. Furthermore, the Longdan army camp has suffered heavy losses in the past few days, and they have lost more than 100,000 soldiers. With such a big bait, I don't believe that Zhou Binlong can resist leading the Terminating Earth Corps to reinforce them. Once the Terminating Earth Corps reinforcements, we can take advantage of the situation to set up ambushes along the way and destroy the Terminating Earth Corps in one fell swoop. Then we can change into the Terminating Earth Corps' flag and uniform and kill our way to Scorching Han City and destroy Qinyu's nest." Everyone was shocked. To them, Lin Muyu's plan was too daring. If it was an ordinary person, they would not even dare to think of it. Fengxi frowned. "Marshal, Scorching Han City is 800 miles away from here. If we were to travel a long distance, I'm afraid that we will suffer heavy losses. Furthermore, we will be deep behind the enemy lines and might be surrounded." "Yes, it's just a suggestion." Lin Muyu nodded. "Intercepting and killing the Terminating Earth Corps is the first step. Quickly attacking Scorching Han City is the second step. If we want to be safe, we will only take the first step. Furthermore, this first step must be taken." This general agrees. Wei Chou put down his bowl and cupped his fists and smiled. Zhou Binlong is not some scholarly general. It is impossible for him to not be anxious when he has military merits. Furthermore, the Terminating Earth Corps under his command is the second strongest army in the Celestial Empire. Destroying the Terminating Earth Corps will be a heavy blow to the Celestial Empire. Situ Sin and Fengxi also raised their heads. Lin Muyu said, "Then prepare to carry it out after eating. Strictly seal off the news around Ji City. Don't let even a fly out. In addition, prepare the army for war. Once there is news of the Terminating Earth Corps, report to me immediately." "Yes." At night, the flames of war in Ji City had just been extinguished. The surrounding dozens of miles were filled with camps. The bonfires in the camps formed a sea of stars. The gods and demons in the sky, the mortals on the ground, and the vast land made people wonder who was the ruler. Western Divine Realm Training Academy's underground secret chamber. The light was faintly discernible. Terralyn, who was sitting on the ground, suddenly heaved a sigh of relief.
She slowly opened her eyes, which shone with a golden light. The four wings behind her slowly stretched out and she smiled in surprise. Have I regained the power of a battle angel? You know this the best. Xian smiled. Beside her, Eva said, all right, now that even the last one has awakened the power of a battle angel, shouldn't we old gods declare war against the enemies who invaded our homeland? Yes. Xian murmured. Only by raising the banner of our Western divine realm in the Radiant Temple can we attract more people to join us and fight against the power of the demon realm. Li Fei said, the Radiant Temple has 5,000 Mara guarding it. How are we going to take it back? Xian glanced at everyone and said, we have 7 gods. Eva and I have recovered about 80% of our powers. Li Fei, Terralyn, the two of you have recovered about 60% of your powers. That's enough. 7 gods are enough to destroy these 5,000 Mara. But we can't do it at night. We have to fight under the rising sun tomorrow morning. Yes, Lady Xian. The next morning, when the first ray of sunlight fell on the Radiant Temple, the nocturnal Mara were already drowsy. However, they were destined to not be able to sleep peacefully that day. Rays of light representing angels fell in front of the Radiant Temple, and battle cries rose into the sky. Xian and Eva, the 2 seraphs, opened the way and slaughtered the Mara army. In less than 10 minutes, the only holy king of the Mara army, Charlevon, was injured by Xian's sword and fled the Western divine realm in a hurry. Meanwhile, only a few hundred of the 5,000 Mara were left, and the Radiant Temple was finally back in the hands of the angels. After taking over the Radiant Temple, Xian used the Star Cavern to send an oracle to the various planes under the jurisdiction of the Western divine realm, ordering them to do their best to protect the Radiant Temple. 3 days later, while Xian and Eva were still asleep, a rumbling whistling sound suddenly came from the air. The angels rushed out of the temple and saw huge objects slowly descending from the distance. They were actually interstellar battleships. In the era of the old gods, this kind of interstellar battleship was looked down upon by Claude, Xian and the others. But now, seeing these big guys, they actually felt a sense of familiarity. Terralyn was ecstatic and said, This is the flying ship of our light clan. The battleship slowly opened the hatch and an old figure walked out surrounded by everyone. He said respectfully, the light clan is here to report to the 2 seraphs, Xian and Eva. Unfortunately, we have lost our divine power and can only rely on this means of transportation to come here. Please don't take offense. Terralyn smiled and threw herself into his arms. Father. Xian and Eva looked at each other and smiled. It might be difficult for an interstellar battleship to fight against Mara, but it was better than nothing. Chapter 1206. Demon Realm Fecta Temple. Has the entire evil Luo army set off? Ziyan stood in the temple department looking down on all directions. Yes. Holy King Baifeng said respectfully, isn't Lord Ancestor Emperor going to lead the Mara army personally? No need. Ziyan glanced at the god-destroying pagoda in his hand. There was a faint golden luster around the pagoda, like a divine weapon that was not yet fully refined. The ancient crack on the god-destroying pagoda has not completely healed, and its power is not at its peak. Otherwise, how could it not have killed gods like Tang Xiaoxi and Qinin? I must stay in the demon realm and continue to cultivate the god-destroying pagoda. Holy King Baifeng, you and the 2 holy emperors shall head to the 6 realms to quell the chaos. The more people you kill, the more spirits I can collect in the demon realm, and the faster the god-destroying pagoda will be repaired. Yes. Baifeng took another look at Ziyan. Then, Ancestor Emperor, I shall leave the demon realm? Go and come back alive. Yes. Baifeng floated away, his figure quickly disappearing into the wind. In terms of lightness skill, there were not many in the demon realm who could be compared to Baifeng. Even the world-destroying Holy Emperor and Juju Holy Emperor might not be able to beat him. In the Chaos Realm, the light energy of the broken 6 realms seal danced in the air. Dong dong dong. The sound of the war drums thundered. Ancient giant beasts flew out from the Devil Realm. The Devil Luo on the back of the giant beasts beat the war drums with all its might. The sky was densely packed with 2-winged Devil Luos. In just half a day, countless Devil Realm armies had entered the Chaotic Realm. Their next targets were the 4 heaven realms, as well as the tens of thousands of planes in the mortal realm. The demon realm was powerful, and Ziyan had planned to unify the 6 realms from the start.
At the same time, the golden light was peaceful. Fuxi and his 4 disciples looked solemnly at the scene of the demon realm troops in the illusion pond. Everyone was so depressed that they could not speak. Master. Miwa furrowed her brows and said, the demon world is staking it all on this one throw. What should we do? The number of righteous gods in the Mahayana heavenly Tao can be counted on one hand, but the power of the demon world is frighteningly strong. The strength of this divine war is extremely unequal. Fuxi raised his head and looked at the sky. There were layers of clouds and the sound of thunder could be vaguely heard. He sighed and said, as the demonic realm grows stronger, the demonic beast underworld servant will also become stronger. He will attack the metal more frequently. Once the metal is breached, the heavenly Tao of Mahayana will be shaken. When the heavenly melody scroll loses its footing, the 6 realms will truly be finished. What can we do now? Guard gold. Fuxi looked into the distance and said, and wait for the changes in the mortal world. I hope that you can comprehend the heavenly Tao of Mahayana as soon as possible. With his aptitude, once he comprehends the heavenly Tao of Mahayana, the power of the 6 realms against the demon realm will be greatly boosted. Don't be distracted, the demon beast underworld servant is coming. Prepare to set up the formation. Yes. Sword chi and divine power surged in the sky as a huge, resplendent sword shot into the sky and clashed with the demonic beast, the dark servant. This battle between gods and demons had been going on for a long time, but mortals were unable to pry into the secrets of metal, nor did they know that there were gods from beyond the heavens fighting for them above metal. June 22nd, drizzling. It had been drizzling for 3 consecutive days, but it was more like a spring rain that nourished everything. People could even hear the sound of tender sprouts breaking through the soil. On the mountain ridge outside G City, a peach forest had already budded and was about to bloom. All living beings had finally waited for the day of revival. Under the peach tree was the temporary military camp set up by Lin Muyu. In order to prepare for the attack, the Longdan army camp did not stay in G City. Instead, it was in the east of the city, ready to go at any time. Thud, thud, thud. Amidst the sound of hooves, a light rider galloped up the mountain. His face was full of excitement. He held a military report in his hand and said, Marshal, military report from Scorching Han City. Read it. On the 20th, Zhou Binlong sent an order from the military camp in the south of Scorching Han City to send reinforcements to G City. There are 350,000 soldiers, including 200,000 from the Dijue military force and 150,000 from the Far East military force from the 5 provinces in the eastern region. There are a total of 120,000 cavalrymen and 230,000 infantrymen. The marching speed is about 100 miles per day. It is estimated that they will arrive at G City in 8 days. Which route is it taking? The fastest route is to cross Zilin and Hanyan provinces and directly reinforce G City from the south of Hanyan province. Maybe the cavalrymen will arrive a few days earlier. Alright, you may leave. Send the order to continue to gather information. Yes. After the messenger left, Wei Chou frowned and said, they came so quickly. It seems that Zhou Binlong is determined to win. Our false report is working. Lin Muyu smiled. The 350,000 soldiers in Zhou Binlong's hands are the elites of the Celestial Empire. As long as we take down this army, it is almost equivalent to destroying half of the Celestial Empire. I will inform General Feng to restrain Qinyu from the western battlefield so that his Tianjue military force can't leave. This way we can succeed. Fengxi said, where does the marshal plan to choose the battlefield? Lin Muyu looked down at the map and said, I have been thinking about it for a few days. We will leave G City and march 300 kilometers north. That is the Hanyan Wasteland in the north of Hanyan province. A day ago I went to the Hanyan Wasteland to survey the terrain. The entire wasteland is very open, but there is a pass in the south that is suitable for blocking. There are 2 key points in the west and east of the wasteland that can ambush our cavalrymen. This way we can use the magic crystal cannons and the infantry to block the enemy head-on and force them to engage in battle. When the battle is in a stalemate, the nearly 120,000 cavalrymen lying in ambush in the east and west will launch an assault and destroy the formation of Zhou Binlong's 350,000 soldiers in one fell swoop. The rest is a hard battle. Fengxi took a deep breath and said, the terrain of the Hanyan Wasteland is indeed suitable for ambush, but
Choosing this battlefield is destined to be a hard battle. I am afraid that even if we defeat the strong enemy, our losses will not be small. I know, but this is the fastest way to solve the Celestial Empire. Otherwise, when everything recovers and the 5 grains are harvested, the Celestial Empire will have an endless supply of military food, and the soldiers of the Qin Empire will have to fight on an empty stomach. Speed is the most important thing in war. Getting rid of the Tianjua military force within half a month is our most effective way to win. Yes, I understand. Fengxi cupped his fists. Wei Chou also cupped his fists and said, Marshal, please give the order. Longdan Army Camp. The 120,000 cavalries of the Bai Zhe mercenaries will set off tomorrow morning with 5 days of rations and water. We will head towards the Hanyan wasteland through the dense forest and set up an ambush at the east and west valleys. Remember to move stealthily, do not go on the main road, and do not be discovered by the enemy's eagles and war eagles. Fengxi will lead 60,000 cavalries to set up an ambush at the West Pass. Wei Chou will lead 60,000 cavalries to set up an ambush at the East Pass, and the rest. 150,000 infantrymen will follow me tomorrow at noon. We will travel 100 miles a day and set up camp in the southern forest of the Hanyan wasteland 300 miles away. Situsen said, Marshal, 150,000 infantrymen marching with great fanfare. I am afraid we will be discovered by the enemy's spies. What if Zhou Binlong changes his mind? Don't worry. Lin Muyu smiled. That is to let their spies discover our main force of infantrymen. We only have 150,000. Zhou Binlong will definitely want to devour our main force. Furthermore, there is no turning back. Zhou Binlong has already led the army out. He cannot turn back. Zhou Binlong must understand this simple logic. Once he turns back, his morale will plummet and they will lose without even fighting. Sikong Yao blinked her eyes and said, Zhou Binlong is a valiant general and the Terminus Earth army under him is a strong army. Adding the garrisons of the few provinces in the Far East, as well as the Cold Smoke Province and Zilin Province's garrisons added together, this battle will definitely be a tough one. Brother, have you made your plans? Lin Muyu nodded his head. He grabbed the red stone that represented the end of Earth army on the map, and with a light clench of his fingers he crushed the stone and said, The end of Earth army is a strong dragon. If we do not fight a tough battle to destroy them, how can Qin Yu be convinced? Wei Chou asked, Then, should we keep any captives? Yes, try to minimize losses. Yes. Time passed quickly. 3 days later, the Longdan army camp by Zhe mercenaries and armor demon camps 170,000 soldiers under Lin Muyu's personal command arrived at the Hanyan wasteland, and lined up at the mountain pass. At the same time, over 100 heavy magic crystal cannons were pushed to the front lines. The cold wind blew and within 2 days, Zhou Binlong's 350,000 soldiers would arrive, and then it would be an unprecedented decisive battle. At night, the starlight shone on the plains. Lin Muyu brought Qin Yin, Tang Xiaoxi and Si Kongyao to the fertile plains, to survey the terrain and to relax. Luckily it did not rain these 2 days. Lin Muyu looked at the deep marks of the magic crystal cannons on the ground and said, If it had rained, the magic crystal cannons would have been stuck in the grass and could not be transported. Tang Xiaoxi smiled and said, We should be thanking Zhou Binlong for his cooperation. Yes. Lin Muyu looked at the plains in the distance and said, There is no end to this place and the field of vision is very wide. Our cavalry ambushes in the east and west are at least 30 li away, and Zhou Binlong would never have thought that we would ambush so far away, so when his cavalry encountered our infantry on the plains, they naturally could not help but attack. As he said, he smiled and said, As long as Zhou Binlong wants to make a contribution, then he will lose. Si Kongyao giggled and said, As a general, it is impossible for him not to want to make a contribution. Qin Yin looked at the bright sky and said, It would be great if it was that smooth. What is it, Xiao Yin? Did you sense something? Lin Muyu asked. I don't know. Qin Yin's delicate face was filled with worry and said, It is just that. I feel that the order of the laws has become a bit chaotic and something must have happened to the 6 worlds. What do you mean? I am worried that the Devil World has already launched a large-scale attack on the 6 worlds. Once they enter the 6 worlds, their army will definitely infiltrate the Celestial Pole continent. This is the change that I am worried about. Lin Muyu muttered to himself and sighed and said, Man proposes but God disposes. I have done all that I can and the rest will depend on the will of heaven.
Chapter 1207. 2 days later, Zhou Binlong's 350,000 troops entered the frigid smoke wasteland as promised. However, they did not launch an attack immediately. Instead, they set up camp 20 miles away. The army needed to rest after a long journey. Zhou Binlong had led the troops for a long time, so he understood this simple principle. Otherwise, if they launched an attack with a tired army, they would only be at a disadvantage. Late at night, the camp was silent. Just when the guards were dozing off, a figure descended from the sky and landed in front of the commander's tent at an extremely fast speed. "Who's that?" The guards drew their swords. "It's me." The newcomer took off his cloak, revealing a cold face. "It's Deputy Commander Hayu." "Deputy Commander, why are you here so late?" "I want to see Commander Zhou." "The commander is here. I'll pass the message to you now." "There's no need for that. I'll go in myself." Without any explanation, he strode into the commander's tent. After all, he was a superior devil deity. His status in the Celestial Empire was second only to Qin Yu and was completely above Zhou Binlong. Swoosh, swoosh, swoosh. The sudden arrival caused the candlelight to flicker wildly. Zhou Binlong, who was behind the commander's desk, looked up and quickly stood up. "Deputy Commander, you're here. I'm sorry for not welcoming you earlier. I didn't know that Deputy Commander would come so late at night. I'm here on behalf of His Majesty." Hayu sat down and said, "Commander Zhou, do you know your crime for leading the troops into battle without His Majesty's imperial edict? But His Majesty ordered me to guard Scorching City and act according to the circumstances. Now I'm acting according to the circumstances. Ji City has been under attack for a long time, and Lin Muyu's troops have suffered heavy losses. This is the best time for me to attack." "Humph, you don't know what you're talking about." Hayu sneered. "The Southern Patrol Army has been completely annihilated. Song Liangqing has also been killed. Commander Zhou has fallen into Lin Muyu's trap. Don't tell me you're still unaware?" "Trap? That's right," Hayu said. "His Majesty said that Lin Muyu is extremely smart. Since he has decided to fight with you, he must have the confidence to win. No matter how you defend, Lin Muyu must have a trump card to catch you off guard. His Majesty said that although Commander Zhou leads the troops well, you're not Lin Muyu's match. Please be careful." "Very well, as your Majesty has said, the two armies are now facing each other and are less than 20 miles away from each other. It's too late for me to retreat even if I want to. What can I do in haste? We can only pray for divine weapons to descend from the heavens." Hayu smiled with a taboo expression. "Divine soldiers descending from the heavens. What does that mean?" "Tomorrow, a 15,000-strong Devil World army will descend on the battlefield. Just wait and watch the show. Pass down the order. Tomorrow, change half of our army's flags to the Devil World's war flags to avoid accidental injuries." Zhou Binlong was stunned. Our empire has already surrendered to the demon world? What else? It's nice to be under a big tree. You should understand this simple logic, right?" "I understand. Deputy Commander, please stay and supervise the battle. We need your strength for tomorrow's battle." "Don't worry. I have no intention of leaving. I will personally witness Lin Muyu's destruction." "All right." The next day the war drums rumbled. In the early morning, the Terminus Earth Army had already launched an attack. Lin Muyu sent the Jia Demon Camp and the Blade Shield Camp to meet them. The two sides fought fiercely on the plains and could not determine the winner. Until noon, the battle cries were heard. Wei Chou and Fengxi each led 2 strong troops to the center of the Terminus Earth Army. Dong dong dong. The war drums rumbled. Zhou Binlong, who was in the center of the army, did not look good. The winged cavalry came and went in front of the war chariot. Reporting to Commander, Wei Chou's cavalry broke through the blockade of our left army. The left army suffered heavy losses. Deputy Commander Lu requests reinforcements. Commander, Fengxi's cavalry is too fierce. The right army can't hold on any longer. There are deserters. Reporting to Commander, the enemy's artillery fire is too fierce. The vanguard battalion has suffered heavy losses. Please send the Far East Army to help. Commander, the enemy's formation has changed. Our cavalry camp is surrounded. Zhou Binlong's face became more and more unsightly. Beside him, Ku Yu had a ruthless look on his face. He smiled and said, "Commander Zhou, have you seen Lin Muyu's power? If he is not 100% sure, he will not fight with you.
Deputy Commander, the reinforcements you mentioned. Why are they not here yet? Zhou Binlong gritted his teeth. Kuyu smiled faintly. That is the army of the devil world. Do you think they are at your beck and call? Wait quietly. They will definitely come today. The only thing you have to do is to hold on for one day. Don't tell me that your 350,000-strong army can't even withstand one day of Lin Muyu's attack. I heard that Lin Muyu only has about 200,000 troops. They are far less powerful than yours. Zhou Binlong was speechless. His eyes turned cold. He glanced at the generals beside him and said, Commanders, the Far East Army should stop watching the show. Go to war and directly attack Lin Muyu's battle formation. Block their cavalry's charge. I will personally lead the military police battalion to supervise the battle. Anyone who retreats will be killed without mercy. The Far East Army was a patchwork army. In reality, it was 6 armies put together. In the end, the 6 commanders did not look too good. However, they could not disobey the military order. They could only cup their hands and say, I will go to war immediately. The 150,000-strong Far East Army was divided into 6 groups. 2 of them went to block Wei Chou and Fingxi's cavalry. The other group attacked Lin Muyu's infantry formation. However, the magic crystal cannons were very concentrated. Most of the soldiers became cannon fodder when they rushed forward. The morale of the army was already cold. Attack! The generals at the back shouted. They knew that once they cowered, they would be defeated. The Longdan army camp and Bai Zai's mercenaries would arrive soon. At that time, they would truly be in a desperate situation. The battle continued until dusk. The 150,000-strong Far East Army had lost more than half. The End of Earth Army had also suffered heavy losses. After more than 30% of the army died, the morale of the army was in chaos. There were many deserters. The military police battalion at the back had already unsheathed their swords. They continued to kill the deserters. At that moment, Zhou Binlong's army was in a dilemma. Still not here? Still not here? Zhou Binlong was about to go crazy. In a day, his End of Earth army had already been severely reduced. If the reinforcements that Chuyu mentioned did not come, the End of Earth army would most likely be removed from the Celestial Empire's army. Chuyu raised his head to look at the starry sky. They're here. They're finally here. Zhou Binlong's body trembled. Really? He raised his head and saw streaks of red starlight landing on the plains behind him. Ping ping ping. The sound of falling did not stop. Each sound meant the death of a demonic general. Not long after, the sharp roar of the winged Mara reverberated in the sky above the plains. On the ground, Stinger Mara was moving at an extremely fast speed. Mara's fighting power was so strong that he tore apart the defeated soldiers of the End of Earth army. At the same time, he rushed towards the armor demon battalion that was chasing after him. Roar! The armor demon at the front roared. The iron spine in its hand struck towards Stinger Mara like lightning. However, Stinger Mara was too fast. His strength was also astonishing. His sharp claws swept across and tore the iron spine apart. At the same time, the armor demon's body also split into pieces. Green acidic blood splattered everywhere. It was a tragic sight. Almost in an instant, the attack of the armor demon battalion was countered by the countless Mara army. Oh no, it's the army of the devil world. The long sword in Tang Xiaoxi's hand was glowing with fire. Lin Muyu rode on the warhorse. Xian Yuan's sword was stained with blood in her hand. Looking at Mara, who was constantly rushing towards them, she could not help but tremble. She looked up at the sky and murmured, God, why are you torturing me like this? Beside her, Situ Shui said, My lord, shall we retreat? Where can we retreat? Lin Muyu smiled bitterly. If we retreat, Mara's army and Zhou Binlong will definitely start to chase us. At that time we will be faced with a desperate rout. We will all be wiped out. But now, we will all be wiped out. Looking at the soldiers of the Longdan army camp being easily killed, Lin Muyu felt an indescribable pain in her heart. She held the Xian Yuan sword tighter in her hand, raised the sharp sword and shouted in a low voice, Brothers, if dying on the battlefield is our destiny, then face it bravely. Follow me to kill the devil. The righteousness of heaven and earth, the vast and everlasting. Use our blood to create a chance for victory on the Western Front. Fight. Situ Sin, Lu Bai and others pulled out their sharp swords.
The appearance of the evil Luo army meant that a crushing defeat was coming. When there was no way to escape, they could only face it. There was no other choice. Lin Muyu, Situ Sin, and the others were ordinary people, but they were also soldiers. They were weaker than gods, but they were stronger than these ferocious demons in front of them. The will to fight had long been engraved in their bones and could never be erased. At this time, this battle was no longer just about the chaos of the empire, but also a war to defend the righteousness. Die. The Xianyuan sword swept out with the power of reincarnation, and suddenly the bodies of 3 poisonous stingers of Mara instantly evaporated into a mist of blood. Lin Muyu took the lead and rushed into the enemy group, while Tang Xiaoxi and Qin Yin flew in the air with sharp swords, using the divine power of the Mahayana heavenly path to kill the demons. The 2 of them were the real main force of the battle. However, there were too many of Mara's army. After sweeping through, the newly formed vanguard camp of the Longdan army camp had lost more than half of its soldiers. Plang. A huge shock came from her arm and Lin Muyu was sent flying with her horse. In the air, a demon general holding a war hammer looked at her with a vicious expression. Die. The war hammer came crashing down, and Lin Muyu forcibly stabilized the chaotic blood vessels. She dodged the attack with falling star steps, and the Xianyuan sword stabbed directly at the enemy's neck at a tricky angle. Puff. Demon blood splattered, and the Xianyuan sword stabbed about 5 centimeters into the demon general's neck. However, the demon general's vitality was strong, and with a roar he swept the war hammer away. With a dull bang, Lin Muyu's body was blasted away like a sandbag. In the air, Tang Xiaoxi and Qin Yin were surrounded by countless winged Mara, and their figures could hardly be seen. Lin Muyu's ears were filled with violent roars and he could hardly hear anything else. However, with his eyes flowing with blood, he saw Situ Sin, Wei Chou, Si Kongyao and the others being blasted off their horses by Mara one by one, and it was unknown whether they were dead or alive. Countless Mara swept past, and the glory of the empire was almost gone in an instant. In the air, a person slowly flew over. It was the 3rd-tier superior demon god Huan Yu, the deputy commander of the Celestial Empire. Lin Muyu, you've been smart your whole life, but in the end, aren't you going to die here? Your Longdan army camp is known as the strongest army in the world, but in the end, aren't you going to be annihilated here? Ah. Are you not satisfied? Come, let go of your hatred and enter the demon Dao. How about that? Kill the enemy. Kill the enemy. Lin Muyu vomited a large mouthful of blood. Around him, Mara launched attacks one after another, but they were all blocked by him. Some of them couldn't block and he could only rely on his body's defense to endure. In the blink of an eye, his body was covered with wounds, but no matter how painful it was not as painful as watching Wei Chou, Situ Sin, Si Kongyao and the others being defeated, and it was unknown whether they were dead or alive. Kill. I want to stop this battle by killing. The light in Lin Muyu's eyes intensified, and the blood in his body seemed to start boiling. The Xianyuan sword in his hand shone with a golden light, and with a sudden leap, it landed on the demon general's head. The long sword swept across and blood splattered. The demon general's head had already been chopped off. With the strength of a mortal, it was impossible to do this, even with a divine weapon in hand. But at this moment Lin Muyu stood on the demon general's corpse, looking up at the sky. Golden flames lingered around him, like layers of protective walls opening up. He roared, venting the accumulated anger in his heart. In the distant sky, golden seals penetrated the clouds, and one by one, they were imprinted in his mind. The Mahayana heavenly Tao that belonged to him had finally awakened. Chapter 1208. Zich. Around him, strands of blood-red lightning slowly condensed and endless power flowed into Lin Muyu's body, causing his mind to become unprecedentedly clear. Instantly, countless images flashed across his mind. There was the tragic scene of Chu Huai battling Long Qianlin's troops outside Lanyan City, the battle of the wildfire plains against the demonic race, and the fiery scene of the Battle of the Eastern Sea. These were all battles that Lin Muyu had experienced. These battles had tempered his will, his physique and his unyielding heart. He lowered his head and looked at the Xianyuan sword. The body of the sword had already been wrapped by the divine power of blood-red lightning. This divine power of lightning was indescribably scorching, unrestrained and awe-inspiring. It was definitely different from the divine power of Fuxi.
It was a kind of resolute, deep, swift, and decisive power, and it was even more powerful than the divine power of Fuxi. In the sky, auspicious clouds lingered, and the heavenly sound scroll quickly refracted a ray of light. It was Lady Nuwa from the realm beyond heaven. Tang Xiaoxi and Qin Yin had already seen her before, and they couldn't help but reveal a solemn expression. Nuwa looked at Lin Muyu with a peaceful expression and said, "Lin Muyu, your body has been tempered by the flames of war. You have killed countless, but your heart is still the same. Now that the heavenly sound scroll has chosen you, it has bestowed upon you a first-class superior deity Dharmakaya, and the title Martial God. You will wield the divine martial heavenly Tao and the power of the divine martial arts. I hope that you will be invincible in every battle, and open up a prosperous world for the Mahayana heavenly Tao." Lin Muyu slowly knelt on one knee, his body trembling, and said in a low voice, "Thank you, Lady Nuwa. All of you, take care of yourselves." Nuwa's figure suddenly disappeared. "Kill him! Kill him!" A group of Mara screamed madly, and one of the demonic generals roared, "What Mahayana heavenly Tao righteous God? He's just one person. Go tear him to pieces." In the air, on the ground, and underground, countless Mara rushed over. Lin Muyu's eyes were burning with fighting spirit. She raised her palm and shouted, "Dragon League Longdan Army Camp by Zay mercenaries, kill the enemy with me." Buzz! A storm with blood-red lightning swept behind him. For a moment the injured Wei Chou, Si Kongyao, Sidusin, Feng Zhanlin, Zhulong, Chongliang, and the others all trembled as if they were bathed in a ball of fire. Their injuries no longer hurt, and instead, a powerful force surged in their bodies. Their combat strength was far stronger than before. "Ah, how is this possible?" Wei Chou raised the Hui Bao, but discovered that there were streams of divine power flowing in his palms. Although his strength had increased, it had not advanced by leaps and bounds to the point of transforming into divine power. Sidusin, Si Kongyao, and the others were also stunned. Like Wei Chou, they all found that their strength had increased greatly and even reached a new realm. Although they knew that this was only a temporary combat state, this temporary change in strength was enough to turn the tide. The power of Saint Martial Arts. All these changes came from the power of Saint Martial Arts. Lin Muyu's mind was unprecedentedly clear. Almost everyone who had temporarily increased their strength by the power of Saint Martial Arts was still vivid in her mind. The Xianyuan sword in her hand buzzed and hummed. Full of power, she flew over like a bolt of lightning and directly cut the demon general into two with the long sword. At the same time she looked up and shouted, "Shao Shi, Shao Yin, kill Ku Yu and Mara's army." In the air, although Tang Xiaoxi and Qin Yin were already the main gods of Mahayana heavenly Tao, they were still encouraged by the power of Saint Martial Arts by Lin Muyu, and their strength was temporarily increased by more than half. Flying down, Ku Yu and Qin Yin attacked together. Hurriedly he stepped on Mara's body and retreated. But how could he escape? Qin Yin's Dong Hua sword tore through the air with amazing momentum. Plang! Just one sword strike broke Ku Yu's battle axe. Then Tang Xiaoxi pressed her sword down from the air. Ku Yu roared, threw away the battle axe, and waved his hands with demonic flames swirling around them. But how could his palms resist the flames of the breaking flame? With a crack, his right hand was cut off by Tang Xiaoxi at the wrist. "Ah!" The arrogant Ku Yu howled and retreated, but there was no way out. Behind him was Lin Muyu, who was full of murderous intent. Ku Yu could clearly feel that Lin Muyu's strength was above that of the two goddesses. Ku Yu, a third-tier superior god, did not dare to fight with Lin Muyu at all. He gritted his teeth and flew close to the ground. "You still want to escape?" Lin Muyu suddenly opened her palm, and the momentum of the invisible elephant instantly locked onto Ku Yu. It was as if a giant invisible hand had grabbed him. When Lin Muyu swept her arm, Ku Yu's body turned into a ball of flames and smashed into the group of Mara. Those who came into contact with him were either killed or injured. But Lin Muyu did not intend to let him go. After using Ku Yu's body to sweep a group of Mara, she gently raised her left hand, and the power of reincarnation circulated. With a bang, Ku Yu's body exploded into a rain of blood and demonic flames. Vice Marshal exploded. On the ground, the soldiers of the Earthen Army were dumbfounded. At the same time, Lin Muyu raised her arm and shouted. The sky suddenly lost its light. Countless stars fell from the sky and smashed into Mara's battle formation.
For a moment, miserable screams filled the air. Although Mara was powerful, he was utterly crushed by Lin Muyu, a high god who had just ascended to first tier. Even if 10,000 Mara were to attack at the same time, they would not be able to do anything to the murderous martial god Lin Muyu. More importantly, with the support of the sacred martial energy, the 10,000 soldiers of the Dragon League and the generals of the Longdan army camp became more and more courageous. The strength of Wei Chou Situ Sin and the others had completely crushed Mara. After riding past them, the tables were turned. The invincible Mara became the target of slaughter. As for the Earthen Army and the Far East Army, they had long lost their will to fight and began to collapse. No one would have thought that in less than a day the 350,000 soldiers under Zhou Binlong's command would be defeated by just one sacred martial energy from Lin Muyu. Retreat. Retreat at top speed. Zhou Binlong mounted his horse and was about to leave with his sword. However, the war horses neighed and were unable to move. Their bodies had been locked by a power. It was none other than Lin Muyu who was standing majestically in the air. Zhou Binlong turned around. As if he had seen a demon, he said with a trembling voice, "Lin Muyu? Lin General, you want to kill me?" Lin Muyu shook his head. "I won't kill you. Order your army to immediately surrender." Yes. Zhou Binlong's body trembled. He said to the generals, "Did you hear that? Surrender. Quickly surrender." A deputy general stared at him and said, "Commander, we still have at least 150,000 soldiers. And Mara's army. You can't just surrender to the enemy like this, Commander." "Shut up. If I tell you to surrender, then surrender. Mara's army can't hold on any longer. Hurry." "Yes, all the Earthen Army and Far East Army, retreat 10 li and surrender." Zhou Binlong roared. Immediately the defeat turned into a rout. The Celestial Empire's army quickly retreated from the battlefield, leaving behind Mara's army that was fighting alone. The Moros were born in the demonic world, so they did not know what death and fear were. They continued to fight, but they were already at the end of their rope. With the power of the holy martial arts, almost every one of the 10,000 Dragon Alliance experts that Lin Muyu had brought with her was stronger than the Moros. The Moros' strength became weakness in the blink of an eye, and they quickly became the side that was being slaughtered. After Lin Muyu, Qin Yin and Tang Xiaoxi had personally killed a total of 7 demon generals, the battlefield was almost cleared. More than 10,000 Maras were killed in an instant. Their corpses were all piled up on the cold smoke wasteland, and the stench was very pungent. This was a hearty victory. After the battle, Wei Chou Situ Sin, Si Kongyao, Lu Bai Fingxi and other generals arrived one after another. All of their faces were full of joy. "Lin General, we won. Brother, we won. Ha, long live the Qin Empire." Lin Muyu turned to look at everyone. The blood-red lightning around his palm gradually dissipated. The holy martial force around everyone also slowly dissipated, returning to the cultivation of mortals. He said, "Everyone has worked hard. Without your hard work we wouldn't have won this battle. After this battle Qinyu is finished." At this moment, a beam of light descended from the sky. It was Ziyao's divine oracle. Her slender body stood in the air and said with a smile, Congratulations, martial god." Lin Muyu was a bit embarrassed. "Sister Ziyao, congratulations to you for being titled impartial goddess." Ziyao giggled. "Don't be so polite. The situation in the Heavenly Pole continent is quite optimistic." "How long will it take to unify the Heavenly Pole continent?" Lin Muyu thought for a while and said, 2 months. "Is 1 month okay?" Ziyao said with a deep gaze. "Heaven Realm needs your strength. Now that the demon realm is invading, it's very difficult for us to resist. Also, we really need your holy martial force. As long as you're here we can reverse the situation. I'll give you 1 month to end the war in the Heavenly Pole continent and come to Heaven Realm to help us." Lin Muyu thought for a while. Then it's a deal. I'll be leaving first. Sister Ziyao, take care." Watching Ziyao's figure disappear, Qin Yin frowned. "Seems like the war in Heaven Realm is also very tense." "That's for sure. Sister Ziyao and the Demon Emperor can't do it alone. What do we do now?" Tang Xiaoxi asked. Lin Muyu clenched his fist. "End the war as soon as possible. General Sin, incorporate Zhou Binlong's defeated army into the prison camp. Also Xiao Yin, give Zhou Binlong the rank of general." "Ah, why?
Zhou Binlong is just a cowardly person. Giving him a rank will allow us to keep his hundreds of thousands of troops. Otherwise, it'll be easy for things to change. We don't have much time. Okay, I'll listen to you. Lin Muyu looked at the generals again and said, General Sun, stay behind to pacify the prison camp. The rest will rest until noon tomorrow. All the cavalry will follow me to attack Scorching Cold City. We'll take it down in 3 days, attack the Fire Element Province in 7 days, destroy the Celestial Empire in half a month, and destroy Yangshang and his kingdom of Shang in 1 month. Yes. Chapter 1209. Victory! Victory! There was laughter in Shiping Prefecture. Feng Jixing held the letter in his hand, his face almost blooming with joy. He said loudly, This is great. This is really great. Let these bastards from the demon realm continue to be arrogant. Now that you have stepped into the Mahayana heavenly Tao, who can stop his holy martial power? Qianfeng, Dingxi and the others laughed. Outside, Xiangyu walked in wearing the marshal's cloak and said blankly, What's wrong, General Feng? Feng Jixing raised the letter and said with a smile, There's a letter from the eastern battlefield. What news? In short, Yu is invincible. Xiangyu, Qianfeng said with a smile. Duke of the East, Lin General has ascended to the Mahayana heavenly Tao and obtained the holy martial power. He defeated Zhou Binlong's 350,000 troops in the cold smoke wasteland and captured nearly 170,000 people. Now his troops are probably at Scorching Han City. Having lost the Terminus Earth Army, Scorching Han City cannot stop Lin General. Once Scorching Han City falls, the 14 provinces of the Celestial Empire will no longer dare to fight against the Qin Empire. The 14 provinces will naturally be ours. So, the battle on the eastern battlefield is about to end? That's great. Xiangyu was ecstatic. His hair had already turned white. After fighting for so many years, he was also old. He no longer had the lofty aspirations of the past, but he hoped to live some peaceful and stable days. Feng Jixing said, Lin General and Her Highness Yin have ordered me to defend Shiping City to the death. As long as we restrain Chen Yu's Terminus Heaven Army in Shiping City, Lin General will soon lead the army from Scorching Han City, pass through the Forest of No Return, and directly attack the Terminus Heaven Army. At that time, no matter how omnipotent Chen Yu is, I'm afraid he will not be able to defeat Lin General's army. It is indeed a joyous occasion. Xiangyu laughed and said, General Feng, I can almost imagine us returning to Lanyan City, receiving our rewards and returning to our fiefs to live a carefree life like Xiao Ha. Feng Jixing could not help but laugh. That's right, that's right. However, we should be even more cautious at this moment. Pass down the order. All the armies are to be on guard against any sneak attacks from the enemy. No one can be careless. Yes. On the 28th day of the 6th month, a light drizzle was falling from the sky. The hooves of the horses stepped on the grass that was gradually sprouting, making pitter-patter sounds. The 30,000 light cavalry took the lead and were already less than 10 miles away from Scorching Han City. Lin Muyu took the lead with Qin Yin and Tang Xiaoxi by her side. Wei Chou, Si Kongyao and the experts of the Dragon League followed behind. They were determined to win this battle. Commander Zhou, your subordinate is here. Lin General, please give your orders. Zhou Binlong's face was full of respect. He had already changed into the commander's armor of the Qin Empire. He represented 170,000 surrendered soldiers and his status was not to be underestimated, at least in the current situation. Do you think the current general of Scorching Han City, Zhang Xing, will stop us? Your subordinate has already written a letter to Zhang Xing, ordering him to give up the city, but he did not reply. Your subordinate does not know what happened in Scorching Han City, so naturally I have no confidence. Lin Muyu laughed. I hope Zhang Xing will not resist stubbornly. Otherwise, enough people have died. Yes, General is merciful. At this moment the messy sound of horse hooves came from the front. It was a group of cavalry holding the flag of the Celestial Empire. There were about 100 of them and they stopped far away. One of them walked over and said respectfully, General Zhang Xing welcomes Lin General into the city. Si Kongyao laughed. A wise man submits to circumstances. General Zhang Xing is a smart man. Zhang Xing's face was a little ugly. He looked up at Zhou Binlong and did not say anything.
In the evening, Lin General led 5,000 light cavalry into the city, and the rest were stationed outside. At this point, scorching Han City, the capital of the Celestial Empire, had fallen. One day later, Zhou Xian led the Longdan army camp by Zhe mercenaries, and the main force of the prisoner camp to scorching Han City. In the middle of the night, Lin Muyu ordered the dissolution of the 120,000 people in the prisoner camp and ordered them to return to their homes to farm, leaving only 50,000 troops to be reorganized into the Longdan army camp and by Zhe mercenaries. The war in the Celestial Pole continent was about to end, so there was no longer a need for so many troops. With more troops, there would naturally be more turmoil. Letting the people live and work in peace and contentment was the best policy for a ruler. On the 3rd of July, Lin Muyu led 250,000 troops to attack the Huiyuan province. In the middle of the night on the second day, the army passed through the mountain range. After passing the forest of no return, they would reach the border of the Huiyuan province. The moon was bright and the stars were sparse. The mountain range was very quiet, and only the sound of the marching army, the sound of horses' hooves, and the scraping of armor could be heard. Lin Muyu rode treading snow and walked among the crowd. He tried his best to calm down. He had gradually felt that after becoming a titled martial god, he needed to calm down to eliminate the killing intent in his heart. Otherwise, he would easily fall into a state of killing and perhaps fall into the demonic path soon. Between good and evil, he became even more cautious after seeing through the Mahayana heavenly way. Suddenly, there was a commotion in the crowd in front. Someone shouted, "Ambush, there's an ambush." "What's wrong?" Lin Muyu stepped into the air and unsheathed his long sword. He shouted in a low voice, "What's going on?" A group of demonic spirits flew down from the mountain range and fought with the soldiers of the Longdan army camp. They were the people of the monster, the Arch-Nusher. Lin Muyu raised his hand and activated his sacred martial power. The soldiers of the Longdan army camp on the ground had their battle prowess increased by several times, and it was not a problem for them to fight against the demonic spirits. At the same time, Lin Muyu looked at the pitch-black mountain range with his clear eyes and shouted, "Nusher, don't you want to come out and see me?" A graceful figure appeared on the mountain range. It was the monster, the Arch-Nusher. She was dressed in a white robe and was still hugging her pipa. She looked exactly the same as when they first met. "I'm here to congratulate King Qin for becoming a titled martial god," Nusher said calmly. Lin Muyu frowned and flew up the mountain. She stood in front of Nusher and said, "Why can't you get over this hurdle in your heart? Why can't you turn back?" "I've gone too far. I can no longer turn back." Nusher's eyes were bright. "Do you still want to kill my people and force yourself to go deeper?" Lin Muyu said softly, "The Mahayana heavenly law has already started to rise. I can sense that there will be more and more Mahayana heavenly law gods appearing in the future. Since ancient times, evil has never prevailed over good. The demon world is destined to fail. Do you really not want to turn back? As long as you're willing, I'll protect your life." Nusher was startled. She looked at him deeply and said, "How are you going to protect me? I want you to cultivate by my side. I'll cleanse your evil aura and redeem your past mistakes. As long as you're by my side, no one will be able to harm you. I'll protect you even if I have to sacrifice my life. Cultivate by your side." Nusher could not help but laugh. "King Qin, stop joking. I'm a demon god. You're a Mahayana heavenly law martial god. Do you really want a demon god by your side?" "Why not?" Lin Muyu said proudly, "I'm the one who let down the demon spirit race. Our redemption is won. Only by keeping you by my side can I atone for my past mistakes." "What if I don't agree?" Nusher asked with a smile. "Then I can only use force." Lin Muyu grabbed Nusher's hand. He did not use much force, but Nusher was unable to break free. Blood-colored lightning appeared around her. Her righteous aura caused Nusher's body to tremble. She suddenly burst into tears and hugged Lin Muyu tightly. Her body trembled as she cried, "I'm already impure. Is King Qin not afraid of being dirty by keeping me by your side?" "It's okay. I've seen many whores. Compared to them, you're not only not dirty, you're simply pure. At least you fell for revenge and not for other dirty things. This is my mistake. I'll redeem myself with you and forget about the past. If you feel that your body is tainted, I'll think of a way to change your body as long as you're willing." I. Nusher cried bitterly. She was speechless.
Lin Muyu held her hand and flew down from the mountain. Si Kongyao smiled from afar and said, "Congratulations, brother, you've hooked up with another girl." "It's nothing." Lin Muyu hurriedly explained, "I'm just keeping Nusher by my side. It's me, the Qin Empire, who did her wrong." Qin Yin giggled, "I understand. You don't have to explain, idiot." Tang Xiaoxi smiled and said, "Then do you still want to march?" "Yes, continue." After daybreak, the army marched out of the forest of no return. They set up camp on the flat ground outside the forest. After a short rest, they were ready to attack Huiyuan City. At the same time, Huiyuan City was filled with anxiety and unease. The news of Zhou Binlong, the commander of the earthly terminus army, leading an army of 350,000 men, suffering a crushing defeat in the frost-smoke wastelands, had already spread throughout the army. Everyone knew that Lin Muyu had become a titled martial god and was unstoppable. His army had already entered the Huiyuan province. In the depths of the mansion in Huiyuan City, Emperor Qin Yu had become truly isolated. A group of generals were silent, and some even suggested surrendering. An old official with white hair said, "Your Majesty, Lin Muyu's 250,000 elite soldiers should have already crossed the forest of no return and will reach Huiyuan City in a few days. In the west, Feng Jixing's 500,000 soldiers are still there. They have a total of 750,000 soldiers, while we only have 200,000 soldiers. This war, it's impossible to win." Qin Yu squinted his eyes and said, "Margianal, what do you mean? Why don't you surrender? I heard that Qin Yin and Lin Muyu are both kind people. Even a traitor like Zhou Binlong was rewarded. If your Majesty surrenders, I'm sure you'll at least be given the title of Duke." "No." Wei Qiang suddenly raised his hand and said, "Qin Kingdom's General Su Jiantao is Lin Muyu's favorite general. Lin Muyu has already placed the blame for his death on Bugu Mountain on your Majesty. Now that Song Liangqing's head has been sent here, if Marquis Anil suggests surrendering, won't you be sending your Majesty to the guillotine?" "I have no such intentions. Your Majesty, please consider this clearly." Marquis Anil hurriedly knelt down and kowtowed repeatedly. "You may rise, old Marquis," Qin Yu said lightly. "There's no need for further discussion. Write a letter to Yangshang immediately and tell him that I'm willing to surrender and request for Yangshang to send troops from the north to attack Lin Muyu's troops. This is the only way to protect the two kingdoms." Yes. Chapter 12:10. On the 4th of July, a white messenger bird landed lightly in the Tianji Palace and immediately set off a wave. Yangshang did not step onto the path of diabolism. With a letter stuck in his hand, he looked at the officials in the court and said, "Lin Muyu's 250,000 troops have already taken over scorching cold city. Now that the vanguard has turned around, they have already arrived at the fire element province. They could deal a fatal blow to Qin Yu at any time. Qin Yu has sent a letter of credence, agreeing to become a vassal. What do you think?" The ministers were silent. After a long while, Sun Shi said, "Your Majesty, the momentum of Qin's state is overwhelming. If our kingdom of Shang does not send reinforcements to Qin Yu, I'm afraid the next country to be destroyed will be us." "Who said that?" In the crowd, the leader of the generals, Wu Chong, said in a low voice, "Qin Yu is a fickle villain. Even if we save his life, he will still bite us fiercely next time. Why should we save such a villain?" Sun Shi said, "Marshal is right. But times have changed. Our two countries must join forces. Otherwise, it will be impossible for us to win. The current Qin state is too strong." "Your Majesty," Wu Chong looked at Yangshang and said, "Do you really have the heart to send these brothers from the divine realm to Huiyuan City to die?" Yangshang took a deep breath and asked, "Marshal Wu Chong, what is your opinion?" Wu Chong frowned and paused for a while. Finally, he braced himself and said, "It is said that Lin Muyu has comprehended the power of Saint Marshal of Mahayana Heavenly Way. Can fully stimulate the potential of a cultivator. Under the power of Lin Muyu's Saint Marshal, those people from the 64 domains have regained their divine power. There are tens of thousands of people in the 64 domains under Lin Muyu's command. Once he uses the power of Saint Marshal, how can we resist? In my opinion, why don't Marshal please speak?" "Yes." Wu Shang cupped his fists and said, "Your Majesty, please immediately send an army to East Com province and block the escape route of the Heaven's End Corps to the north. Then write a letter to Qin Yin.
say that the Shang nation is willing to surrender, but I hope that your majesty can be rewarded with a city so that our celestial race soldiers can rest, cultivate and gain insight into the Mahayana heavenly Tao. Then Wu Chang said sincerely, Your Majesty, we are gods and should not participate in the war of the human world. Why do we have to get involved in this muddy water? At this time Dora, who was standing beside Yangshang, said with a ruthless expression, Wu Chang, are you going to betray the country? We still have hundreds of thousands of troops. Why should we wag our tails and beg for mercy to that bitch Xian? Wu Chang immediately said sternly, Shut up you whore. If it wasn't for you inciting His Majesty, how could we have ended up in this situation? Don't you see, the Xian you speak of is none other than the graceful goddess of Mahayana Heavenly Way. She is in charge of the new order of Mahayana Heavenly Way. And you, who do you think you are? Do you still want to rely on your peach blossom spring that is riddled with holes to trap our army in a desperate situation? Yangshang frowned deeply, but he couldn't say a word. He didn't want to wag his tail and beg for mercy, but Wu Chang was right. Victory and defeat were already decided. There was no way for them to contend with Lin Muyu's Qin Empire. However, what made Yangshang truly despair was that Wu Chang had already become timid under Lin Muyu's holy martial power. A superior demon god had already surrendered before the battle even started. The final capital and trump card of the kingdom of Shang no longer existed. Forget it. Yangshang stood up and said, We are originally people of the realm of gods. We shouldn't be stirring up trouble in this mortal world. Just do as Marshal Wu Chang said, write a letter of surrender to Lin Muyu. Don't reinforce Qin Yu's troops. Yes. Everyone was overjoyed. Only Dora looked unhappy. Originally, her biggest goal in throwing herself into Yangshang's arms was revenge on Qin Yin. But only now did she realize how wrong she was. Yangshang was simply a useless villain. He had neither ambition nor courage. Once he lost his power, he would become a coward. In the blink of an eye, 3 days passed. The sound of drums shook the heavens in the Huiyuan province. The 250,000 troops led by Lin Muyu had already set up camp 30 li away from Huiyuan city. Inside the city, Qin Yu's troops were on guard. Qin Yu was more ambitious than Yangshang. He planned to stake everything on this one throw. He didn't decide to surrender. After all, he didn't have a path of retreat, but Yangshang did. In the evening, there was still no movement in the distance. Qin Yu stood on top of the city gate tower, looking at the distant forest, and said, Why hasn't Lin Muyu attacked the city yet? Their army is tired. They should be resting and reorganizing, right? Wei Qiang cupped his fists and said, Your Majesty, it's windy outside. Shall we go back? Yes. Just as Qin Yu turned around and was about to leave, the soldiers on the tower suddenly shouted, The enemy is attacking. The enemy is attacking. Hurry up and sound the alarm. The sharp sound of gongs rang out and quickly spread throughout the city. The beacon on the city gate tower also lit up. Sure enough, a large group of people flew over from the distant sky. They were all immortal state experts who could fly, holding the purple Yinhua imperial flag of the Qin Empire. At the forefront of the group was Lin Muyu, who held the Saint Martial power in her left hand and the Xianyuan sword in her right. They're here, they're finally here. Qin Yu took a few steps back and said, All heavy cannons, firearms and crossbows, aim at the sky and prepare to defend against the enemy. Yes. Wei Qiang quickly pulled out his sword and shouted, Brothers, prepare to face the enemy. The sound of cannons continued, and the cannonballs turned into sparks and bombarded in front of Lin Muyu. However, they could not hurt a single member of the Dragon League. Almost all the cannonballs hit a huge shield condensed by a blood-red thunderbolt. It was a protective wall that Lin Muyu had condensed, and it was enough to withstand a round of fierce attacks from the enemy. He stood majestically in the air and looked indifferently at Qin Yu and the others. Suddenly, he raised his left hand, and the sky suddenly darkened and countless stars fell. Bang, bang, bang. The city wall was pierced and the earth trembled and cracked. The city wall that was hundreds of meters tall was almost destroyed in an instant. Nearly half of the tower where Qin Yu was also collapsed. The guards in the city were in a mess. They rushed out through the gate, but they could not find the enemy. All the enemies were in the air and they were not within the attack range of the cavalry. Lin Muyu withdrew his hand and said indifferently, Qin Yu, are you still not going to stop? Do you want your Heaven's End Corps to be completely annihilated? Wei Qiang raised his sword and roared,
Lin Muyu, you bastard. If you have the guts, fight us to the death. Why do you have to act so condescending? Lin Muyu narrowed his eyes and said, Wei Chou, kill him. Yes, Marshal. The bowstring twanged and a ray of light pierced through Wei Qiang's heart. With a bang, the sun-shooting arrow pierced through Wei Qiang's body and penetrated the stone floor of the tower with great force. Wei Qiang stood there in shock, the long sword in his hand still trembling, and his face pale as he knelt on the ground. His life force was rapidly draining away. Marshal Wei. Qin Yu felt a pain in his heart. Lin Muyu carried the Xianyuan sword and slowly landed on the tower. He looked straight at Qin Yu and suddenly shouted, Surrender, you have no way out. As for the rest of you, why aren't you kneeling? Under his rebuke, the group of captaincy of the Heaven's End Corps knelt one after another. Although it was said that men should kneel, there was a saying that it was better to live than to die well. Qin Yu laughed, and his laughter was incomparably melancholic. I didn't expect that I, Qin Yu, would be defeated so thoroughly. I didn't expect that my celestial empire would be destroyed in such a way. Lin Muyu also laughed. A year ago when Yangshang took over Tianji City, your country was already destroyed. Now it is only struggling at death's door. Qin Yu said, How do you plan to deal with me? You know it very well. Lin Muyu raised his hand. All surrendered generals, listen up. Immediately leave the city and surrender. Put down your weapons and accept the incorporation of the Qin army. We will not kill any captives. Thank you, Your Highness, for your grace. Everyone knelt again. By evening, the 200,000 soldiers of the Heaven's End Corps in Huiyuan City had all surrendered and entered the prisoner camp. Wei Chou led 100,000 elites of the Longdan army camp into Huiyuan City, and Qin Yu also took off his dragon robe. At this point, the Celestial Empire was officially destroyed. At night, in the palace hall of Huiyuan City, the surrender and conferring ceremony were carried out at the same time. All the surrendered generals were promoted by one rank. Deputy commander was promoted to commander, and captaincy was promoted to deputy commander. All of them were nominal positions. Although they were given salaries, their military power had been deprived, and the command of all the troops was under the control of Wei Chou. This surrendered Heaven's End Corps was replaced with the officers and soldiers of the Qin Empire, starting from the centurion. The whole army was divided into 4 corps to guard different areas in case of any accidents. After all the generals were rewarded, they retreated one after another. Only Lin Muyu, Qin Yin, Tang Xiaoxi, Wei Chou, Situ Sin, and the Emperor of the Celestial Empire Qin Yu were left in the hall. At this time, Qin Yu's hair was disheveled, and his dragon robe and armor were stripped off. He stood there with a pale face, looking straight at Lin Muyu and said, The Heaven's End Corps has been replaced by you, and the military power of all the old generals of the Celestial Empire has been taken away by you. What's the next step? Is it the turn to deal with me, the Emperor? What are you going to do? Give me the title of Marquis Annal and let me live the rest of my life in a small town on the border? No, you don't have the right to live the rest of your life there. Lin Muyu placed his hand on the hilt of his sword, his eyes burning. From the moment Su Jiantao died in battle, you lost the possibility of a good death. I once swore to Su Jiantao's spirit in heaven that I would not let you live. You. Qin Yu gritted his teeth and said, Just because I plotted to kill Su Jiantao? Oh, it's not just that. Lin Muyu looked around at the people in the hall and said, Qin Yu, you are a smart man, all of us are smart men. Your Qin family has ruled the Celestial Empire for so long, and has long been deeply rooted. The 14 provinces of the Celestial Empire are so vast, if you don't die, there will always be people who will rebel in your name and come to suppress me. You are also one of the reasons why you must die. Then what about my descendants? Can you spare their lives? No. Lin Muyu said softly, You must wipe out the entire clan, and not a single member of the Qin family can dream of surviving. You executioner. Qin Yu looked at her hatefully. Lin Muyu smiled. Yes, I am an executioner. But the people of the future will praise me for my merits, and you? You are just a scheming ruler of a subjugated kingdom. This sentence was enough to make Qin Yu collapse, and his entire body trembled. Lin Muyu, why are you doing this? Lin Muyu raised her eyebrows and said, If I lose, how will you treat me? Could it be that you will spare my life? I won't. That's right, the winner takes all, and it has always been like this. In the hearts of you and your subordinates I am a bad person, a very bad person, but so what?
I have not let down the common people and I have not let down the people of the world. Qinyu, what do you think history is like? Qinyu said blankly, History. History is compiled by the people of the future. Who can see the true appearance of history? Yes, you are right. History is like a whore and it is rotated by the bad people of every era. Lin Muyu slowly unsheathed her sword and with a clang she handed it to Qinyu and said, Use my sword to send you on your last journey. I hope you have a good journey and don't ever be reborn into an imperial family in your next life. Qinyu smiled bitterly and blankly, What about you? After unifying the 3 countries, I will retreat in the face of the crisis and leave the torrent of power. You are indeed much more brilliant than me. It's not brilliant, it's just that you haven't gotten over it. Then goodbye, Lin Muyu. May we be friends in our next lives, not enemies. Lin Muyu nodded and turned around, unable to bear to see the state of Qinyu's death. A spray of blood flew and Qinyu fell to the ground. An emperor of a generation had fallen just like that. Chapter 12:11. On the 12th of July, the kingdom of Shang sent Yangshang's personal letter of surrender. On the 18th of July, Lin Muyu and Feng Jixing joined forces in Tianji province. A total of 600,000 elite soldiers were stationed in the southern plains of Tianji city. Lin Muyu, Feng Jixing, and the rest accompanied Empress Qin Yin and Tang Xiaoxi into Tianji city to accept Yangshang's surrender. Tianji city was bustling as usual, which made people sigh with emotion. Fortunately, this city had avoided many wars and maintained the existence of the civilization of the Tianji Empire. In Tianji Palace, Yangshang led the officials to kneel to welcome them. Yangshang knelt on the ground, holding the imperial seal and the marshal's tiger tally in his hands. He looked straight at Lin Muyu. He looked at this young general whom he once looked down on. But now Lin Muyu was way above him. Get up, Emperor Shang, Qin Yin said. Yangshang stood up gratefully. Thank you for your grace, your highness. Lin Muyu took the imperial seal from Yangshang's hands and handed it to Wei Chou. Emperor Shang, follow us into the palace. Her Highness is going to announce all the decisions regarding Tianji city. Yes. Yangshang was a little perturbed. He walked into the palace side by side with Lin Muyu. The imperial guards quickly replaced the original guards. Citizen quickly replaced the original city defense. Outside the city, the army of the Kingdom of Shang had already put down their weapons and accepted the incorporation of the Qin army. The general situation had been decided. Everyone was relieved. From 31 years to 44 years, it had been 13 years. Now it was finally over. Qin Yin walked along the steps to the front of the throne and said softly, Xiaoxi, announce the edict. Yes. Tang Xiaoxi held on to the edict and walked in front of Qin Yin. She opened the edict and read, First, Yangshang's authority over all military and political affairs shall be revoked. Yangshang can only bring the original Northern Heaven Realm's celestial race army and leave. Second, Silver Wolf City in the north shall be bestowed to Yangshang. Yangshang and the Northern Heaven Realm's celestial race army shall be ordered to cultivate in Silver Wolf City. They are not allowed to leave, and they are not allowed to step into the Qin Empire's territory again. Third, the Kingdom of Shang shall hand over all the demon gods and banish them immediately. Fourth, hand over Duola. Yangshang broke out in a cold sweat when he heard that. Your Highness wants to banish the demonic gods? Yes. Qin Yin said, Good and evil cannot coexist. Wu Chong, Sima Jin and Lin of the North must immediately ascend and leave the mortal realm. Otherwise we will kill them immediately. After entering the heaven realm, I hope that the 3 of you will behave yourselves and not be seen by us. Otherwise, we will not be polite either. I hope that you will not commit any evil deeds and return to seclusion. Wu Chong frowned, Yes, Your Highness. Even though Sima Jin and Lin of the North revealed looks of indignation, they had no choice. With their cultivation, any one of Lin, Qin or Tang could easily kill them. Even if Wu Chong, a higher god, was added, the result would still be the same. Very quickly, the 3 demon gods ascended and left the mortal realm in front of everyone. However, it was unknown whether they were going to the demon realm or the heaven realm. Yangshang took his leave and left Tianji city with over 10,000 northern divine realms crippled gods. As for Silver Wolf City, it was a small desolate city in the north. Its population was sparse and it put an end to the possibility of Yangshang making a comeback. Furthermore, there were 3 righteous gods overseeing Tianji city now, so it was unlikely that Yangshang would have the guts to do so.
Duo law was handed over by Yang Shang, and 2 hours later she was executed by Wei Chou and Ho Yi Gong. She had committed too many crimes and too many people had died at her hands. Luo Xen, Yao Yuan and the others could only be blamed on her. At night, the army outside the city was in formation while the city was in complete silence. Lin Muyu held a family banquet in the imperial palace. A large table was filled with more than 20 people. They were all very close friends or subordinates of the Longdan army camp. Delicious food, mellow wine and jade cups. Everyone's faces were filled with joy. "Come, let's toast for the empire," Qin Yin said with a smile. Everyone stood up together. "Long live your highness." After drinking the first cup, Lin Muyu said, "Let's eat first. I will announce the next decision when we are full." Everyone knew that when Lin Muyu informed everyone, she said that this was a family banquet. Those sitting here were all her people and also represented the highest power group of the Qin Empire. Very soon after a round of eating, Lin Muyu cleared her throat and said, "The north, south, east and west heaven realms are in a mess. The demon realm has invaded. The god realm needs the power of our righteous gods, so Xiao Yin, Xiao Shi and I may have to ascend to the heaven realm in advance. As for the people who stay behind, I have thought for a long time, but I still can't think of the most suitable way." Wei Chou was stunned. "Your Highness, let me finish first." Lin Muyu didn't use her divine power to suppress the alcohol, but let the drunkenness numb her. Her face was slightly red and she said with a smile, "I know that it's not easy for you to fight with me. Today it's already a success. Xiao Yin is not a fatuous ruler and will not order the execution of meritorious ministers. But, next the royal power will be handed over to the Congress. Although the Congress advocates to rule the country according to the Constitution, after all, it's people who are in charge of the Congress and people are selfish. You are all good brothers who have followed me for many years. I don't want anyone to be involved in this whirlpool and end up with a bad ending. So I must arrange everything before I leave." Feng Jixing said, If you have anything to say, just say it. We are all family." Lin Muyu nodded and said, "Xiao Yin, Xiao Shi and I will be waiting for you in the divine realm. We will wait for you to comprehend the Tao and ascend, and then we will slay the demons and devils in the divine realm. But before that you all have a few choices. One is to find a place to live in seclusion, a place where no one can find you. This way, even if the future ruler wants to hunt you down, they won't be able to find you. The second is to continue to stay in the center of power. The empire is unified and there may not be too many wars in the future. But silent wars are crueler, and the Congress will be the battlefield in the future. If anyone wants to continue to stay as an official and enjoy glory and splendor, I will arrange for them to enter the Congress. As long as they are careful, at least they won't be assassinated." After saying that, Lin Muyu coughed and said, "The Congress needs someone to preside over the overall situation. I don't feel at ease with others. If any of you are willing, Xiao Yin and I will support you with all our might." Feng Jixing smiled and shook his head. "I can't stand the days of mutual deceit. It's better not to make me suffer. How about this, you? As the vice-marshal of the empire, I'm sure that no one will dare to harm me for the time being. I will bring Zhang Wei, Luo Yu and Lin Sun to stay in Tianji City and preside over the celestial pole continent. At the same time, I will also quell those wars that haven't been quelled yet." "Okay." Lin Muyu smiled and said, "Xiao Yin, what do you think?" Qin Yin smiled and said, "Sure. I will issue an imperial edict to the Congress to maintain Feng Jixing's position as vice-marshal. He will be in charge of the military affairs of the 21 provinces of the celestial pole continent. Within 10 years, no one is allowed to question his position, not even the Congress. 10 years is enough for General Feng to comprehend the Mahayana heavenly Tao. 3 years is enough, okay? You're really looking down on me." Lin Muyu laughed and continued, "Then, brothers of the Longdan army camp, what do you plan to do? Continue to stay in the Longdan army camp or?" Wei Chou cupped his fists and said, "I'll listen to your arrangements." Lin Muyu thought for a while and said, "Wei Chou, you're upright and brave. I'm afraid you're not very suitable to work in the Congress. You'll be easily framed by others. How about this? Xiao Yin will issue an imperial edict to you, ordering you to lead the Longdan army camp and continue to guard the imperial capital Longyan City. The establishment of the Longdan army camp will remain unchanged, and the national treasury must supply it every year.
General Sun, General Shui, and Fengxi will also remain in the Longdan army camp and help me look after Lanyan City. With you guys around, at least no one will dare to cause trouble. Yes, my lady. The few of them nodded in unison. Lin Muyu's gaze fell on Tangjin and his wife. Tangjin smiled and said, Marshal, I'm old. I don't want to get involved in any fights. It's better to let me go back to the demon-subduing pass to guard so that Ling Hu and I can also spend the rest of our lives together. Lin Muyu was quite moved and said apologetically, I'm sorry, I don't have a way to prolong my life and I don't have the art of immortality. Tangjin smiled and said, mortals have their own blessings, why force it? Marshal, you're already good enough to us. Lin Muyu's gaze fell on Qianfeng and said, Marshal Qianfeng, what about you? Qianfeng touched his nose and said, the mutual deception of humans is really disgusting. I'd better go back to the Tongtian Gorge in the 8 Wastelands. Rest assured, Lin General, I, Qianfeng, swear that I will never rebel, and there will never be a case of my clan rebelling. Lin Muyu looked at Si Kongyao and Liu Bai and asked, what about the two of you? Brother. Si Kongyao pursed her lips and said, I want to stay in Tianji City and rebuild the Tianji sect. I'll leave the Bai Zhe mercenaries to Liu Bai and let him guard the celestial pole continent with General Feng. With the Bai Zhe mercenaries at his disposal, General Feng will be more relaxed. Feng Jixing clapped his hands and smiled. Welcome, welcome. With big sister Si Kongyao guarding Tianji City, I can really rest assured. Lin Muyu looked at Chu Yao again and said, Big sister Chu Yao, I want to keep you by my side, but I'm afraid you can't withstand the impact of the sand of time, so there's no other way, you can only rely on yourself to comprehend the Mahayana heavenly way. I know. I'll leave all the Dragon League members behind and let them stay in Lanyan City to protect you and the spiritual medicine department. Chu Yao couldn't help but burst into laughter. You're going to let 50 to 60,000 godly state experts protect me just to protect my sister? I can't rest assured if there are fewer people, they will all listen to your orders. Alright, I'll help you look after them first. Lin Muyu took a deep breath and looked at everyone again. Is there really no one who wants to stay and join the Congress? In the future, the Congress will be the center of power and I really can't rest assured letting those treacherous villains who claim to be scholars control the entire Congress. Once the villains are in power, they will become petty and arrogant, and maybe their claws and teeth will reach out to all of you. Everyone looked at each other and finally Feng Jixing said, how about this, I'll make the names Qin Yan, Qin Yong and Beili Tsang will stay and be the deacons of the Congress. Guanxing and Marshal Xiang, you can also join the Congress. What do the four of you think? Qin Yan, Qin Yong and Beili Tsang nodded. Understood. Xiang Yu hesitated for a moment and said, all right. Guanxing was Feng Jixing's subordinate, so he naturally wouldn't disobey orders. Just like that, the final structure of Shattered Cauldron Realm and Celestial Pole Continent was slowly formed. Capítulo 1. Identidades equivocadas, no soy un ladrón. Dentro del dormitorio del Centro de Asistencia Social, una niña de 9 años se enfrentó a las sospechas de todos, con los ojos enrojecidos. Tenía un par de ojos grandes y llorosos y estaba radiantemente hermosa. Sin embargo, su cuerpo parecía frágil debido a la desnutrición. Al ver que todos la miraban con desdén y odio, se sintió ofendida y ahogada. Ese jade, es mío. Yo, no soy un ladrón. Mi mamá me dejó eso. ¿Entonces lo que estás diciendo es que robé tus cosas? Frente a ella había una niña de aproximadamente su edad. Inclinando la cabeza, la niña la miró fríamente antes de girarse para sonreír inocentemente a los otros niños. Comparada con ella, la niña parecía dulce y orgullosa, como si fuera una princesita elevada y colmada del amor de todos. Tan pronto como habló, los niños que los rodeaban inmediatamente salieron en su defensa. Obviamente estás mintiendo, ¿por qué Rower robaría tus cosas? Bien. Eso es imposible. ¿Cómo es Rower un ladrón? Claramente fuiste tú quien robó su cosa. Ante todas sus condenas y preguntas, la niña no supo dar explicaciones convincentes para defenderse. Absolutamente agraviada, se frotó los ojos con amargura y rompió a llorar. Ese es realmente mi jade. Devolvérsela. Rower la miró con regocijo y se volvió para hablar con todos. Todos, está claro, Xiaoxi es el ladrón, no juegues más con ella, los ladrones son malos. Varios niños asintieron vigorosamente con la cabeza.
Escuchemos a la princesa Rower. Ignórala en el futuro. Es una ladrona. Ella es una ladrona. Xiaoxi es una chica mala. Robar las cosas de Rower, la culpa es tuya. Los niños rieron a carcajadas mientras se dispersaban. Sola, la niña se apoyó contra una pared. Contuvo las lágrimas mientras miraba las espaldas de los otros niños, apretando con fuerza los puños. Una fila de hombres vestidos con trajes negros se alinearon frente a la oficina del director. Un anciano de aspecto enérgico, de más de 50 años, estaba sentado con severidad en un sofá. El conjunto de prendas tradicionales chinas que vestía realzaba su comportamiento respetable, y bajo las sombras de sus cejas había un aire de furia. Puede que esté envejeciendo y su apariencia sea un poco envejecida, pero por sus hermosos rasgos faciales, aún se puede imaginar lo impresionante que se veía durante su mejor momento. El director trajo un montón de documentos, se los mostró cuidadosamente al anciano y se los ofreció respetuosamente. Señor Mu, estos son los niños que llegaron al centro de asistencia social el año pasado. Toda su información está aquí. Por favor, échale un vistazo. El anciano extendió la mano para coger los documentos, repasó algunos de ellos y luego frunció el ceño. El asistente a su lado vio su expresión y levantó la cabeza para sonreírle al director y le preguntó: «Ese niño tiene entre 8 y 9 años. Puedo preguntar, de los que fueron admitidos el año pasado, ¿cuántos cumplen con esta condición?». El director repasó brevemente sus recuerdos y rápidamente respondió: «Por favor, espere un momento». El anciano continuó hojeando los documentos, pero sus ojos estaban fijos en un retrato familiar. De repente extendió la mano y señaló: «Déjame ver a esta chica». El director se quedó atónito antes de asentir apresuradamente. «Entiendo. Haré los arreglos necesarios para que ella se reúna contigo rápidamente». Hizo una llamada y, poco después, un profesor trajo a una niña. Rower se paró diligentemente frente al anciano, con las manos en la espalda y el pecho hinchado. Sonriendo de oreja a oreja, dijo: «Abuelo, encantado de conocerte. Soy Rower». El anciano la miró inexpresivamente y examinó cuidadosamente cada centímetro de su rostro. Sus ojos se entrecerraron lentamente mientras la miraba oscura y sombríamente. Rower arrugó las cejas con curiosidad. El rostro de aspecto feroz y el comportamiento severo de este anciano la asustaron un poco. Justo cuando retrocedía unos pasos, vio que de repente él le hacía un gesto. «Venir. Deja que el abuelo te mire bien». «Bueno». Rower, vacilante, dio 2 pasos hacia adelante. El anciano la tomó suavemente por los hombros y la observó de cerca. A pesar de la compatibilidad de edad, todavía sentía que ni su apariencia ni sus rasgos faciales eran similares a los de esa persona. Su visión se movió lentamente hacia abajo hasta que aterrizó en el jade cerca de su clavícula. El anciano levantó el trozo de jade y preguntó en voz baja: «¿Este jade?». Rower se puso rígido por un momento antes de sonreír dulcemente. «Este jade me lo dio mi madre». El anciano entrecerró levemente los ojos. Su asistente rápidamente se dio cuenta de la situación. Rápidamente sacó otro trozo de jade de un maletín y se lo pasó. Se juntaron las 2 piezas de jade y encajaron perfectamente. Las manos del anciano se estremecieron levemente. Al presenciar esto, el asistente entendió sus intenciones y se acercó al director. Le murmuró algunas palabras antes de sacar un cheque con una gran cantidad del maletín y entregárselo. El director lo aceptó con una sonrisa. Una hilera de lujosas limusinas negras estaba estacionada en la entrada del centro de asistencia social. Una chica de aspecto desolado trepó por las barandillas de hierro negro en la distancia, con ojos apagados, observó a Rower seguir a un grupo de hombres de traje y entrar en un Bentley extendido. En el momento en que las puertas del vehículo se cerraron, Rower fríamente dirigió su mirada hacia ella. Casualmente, sus vistas chocaron. Rower le sonrió con picardía antes de que las ventanillas del auto se subieran y los vehículos se alejaran en la distancia. Así, la vida de 2 niños dio un giro inesperado. Capítulo 4. Incapaz de soportar su todo, bajó la cabeza e, ignorando su inquietud y miedo, rozó con sus delgados labios la línea de su mandíbula, haciéndola temblar profusamente.
Su cuerpo se volvió más sensible a su invasión. La respiración de Yun Sisi se volvió irregular. Inconscientemente, ella extendió la mano y agarró sus grandes manos para intentar detener su invasión. El hombre parecía haber percibido sus pensamientos. Agarrando sus manos, las ató con facilidad y las levantó por encima de su cabeza. Estaba aún más asustada. Su corazón se resistía constantemente, pero fue en vano. Todo su cuerpo temblaba de miedo absoluto, pero no tenía forma de rechazarlo. Yun Sisi encogió los hombros en un intento de esquivarlo, pero no sabía que el contacto involuntario hizo que la temperatura corporal del hombre aumentara y se volviera hirviendo. El hombre aspiró una bocanada de aire frío. De hecho, casi perdió el control. Esta chica era realmente muy atractiva. No podía creer que casi se perdió. Yun Sisi se sorprendió por el movimiento demasiado íntimo y trató de encoger aún más sus hombros. Ella instintivamente lo apartó. «No». Él ignoró su pequeña resistencia. Exclamó Yun Sisi. Retorciéndose inconscientemente, ella incesantemente apartó su pecho. Sin embargo, él simplemente la agarró por las muñecas con fuerza. Para evitar que ella se resistiera más, se quitó lo último que encontró en su camino. Yun Sisi se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Ella trató de rechazar su toque mientras su cuerpo se hundía continuamente. Como deseaba poder esconderse en un mundo donde él no podía entrar. Su dominio parecía haberla asustado mucho. No. ¿No? Muyace se sintió insatisfecha con su resistencia. Él levantó lentamente los ojos y le sostuvo la barbilla con la mano. Bajo la tenue luz de la luna, sus ojos bajaron para mirar su rostro tímido. Preguntó fríamente, «¿Qué? ¿No quieres esto?» Yun Sisi se tensó y frunció los labios. Él entrecerró los ojos y le frotó los labios sin piedad con el pulgar. «Mujer, sabes lo que tienes que hacer viniendo aquí, ¿verdad?» Su expresión de repente se endureció mientras su cuerpo temblaba continuamente. No estaba segura de si era por el dolor o por el miedo a su insensibilidad. Permaneciendo en silencio durante mucho tiempo, su voz casi ronca dejó escapar sollozos entrecortados. «Yo sé». «Entonces, ¿todavía necesitas que te diga qué hacer?» Sus cejas rectas se movieron cuando su voz helada preguntó esto. Yun Sisi se mordió el labio inferior con fuerza mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Luego sintió un hilo de humedad fluyendo hacia la hendidura de sus labios y su boca se llenó con un sabor amargo. Sabía que simplemente se regían por el contrato. No tenían una relación entre ellos, por lo que cualquier forma de intimidad estaba establecida por el contrato y nada más. Aún así, pase lo que pase, ella no iba a soportar esta humillación. Muyace le dedicó una sonrisa fría. No tenía intención de darle más tiempo para que se acostumbrara a él. Le ató las manos y las empujó hasta la coronilla. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa casi cruel. «Tu boca, ábrela». La expresión facial de Yun Sisi gradualmente se fue entumeciendo. Luego cerró lentamente los ojos con desesperación. Sus brazos rodearon sus hombros con dificultad y hundió la cara en su cuello. En ese momento, supo que ya había cruzado a las profundidades del pecado. El hombre estaba satisfecho con su rendición y abruptamente profundizó de un solo golpe. Romper esa capa de límite fue una sensación tan vívida. Apretando los dientes, Yun Sisi aguantó. Su voz era ronca. Inhaló el aire fresco mientras intentaba soportar el dolor insoportable. Su cuerpo se puso rígido como una piedra y ya no podía moverse. Fue un chorro de algo desconocido y extraño, como si la estuviera destrozando. En ese instante, su visión casi se volvió negra y casi se desmaya por el dolor. Su todo era demasiado para que ella pudiera soportarlo. Capítulo 5. Él realmente la besó. No tenía tiempo para preocuparse por su dolor, ya que, en este momento, solo la deseaba descaradamente. Para él, esto fue solo una sesión íntima. A ningún hombre le gustaría perder el tiempo en esto, especialmente cuando se trata de una mujer por la que no sienten nada. ¿Ser compasivo con ella? Él era su empleador. Incluso le dio una generosa recompensa. Este dolor era algo con lo que ella debería lidiar.
Ese dolor, junto con los agravios y las dificultades que tuvo que soportar, fluyó incontrolablemente con sus lágrimas. Ella exclamó una vez por el dolor, sus ojos se pusieron completamente rojos, pero se mordió obstinadamente el labio inferior y se esforzó por no mostrar su lado débil. Sin embargo, ella fue realmente incapaz de soportar una invasión tan violenta. Jadeó pesadamente hasta que ya no pudo contenerlo y rompió en sollozos intermitentes. Al final se derrumbó como un gatito perdido. El hombre era como un emperador de sangre fría, robándola todo hasta el punto de la crueldad. El dolor ilimitado que sentía era como las implacables olas del océano, mientras se ahogaba, flotaba y se hundía continuamente. Dejándose llevar lentamente, poco a poco se fue alejando. Estiró los dedos para alcanzar algo, pero no había nada a lo que pudiera agarrarse. Todo frente a ella era negro y su mente estaba en un estado de confusión. Se ajustan perfectamente entre sí. El sudor calentó sus cuerpos. Muyace hundió los dedos en su cabello. Solo se sentía codicioso por más. Ella le imploró con la mente nublada. Durante su excitación, de repente sintió una bocanada de humedad cálida en su cuello. Levantó un poco los ojos, solo para verla mordiéndose el labio y gimiendo por el dolor agonizante. El rostro de Muyace se puso rígido. Mirando el pequeño rostro que lo estaba soportando, inconscientemente bajó la cabeza y chasqueó los labios de ella con los suyos. La punta de su lengua entró en su caverna y capturó a la pequeña serpiente que había dentro. Lo hizo girar con el suyo y se ahogó en todos sus sollozos. Para él un beso era un tabú. Besarse significaba que estaban mutuamente enamorados. Nunca antes había besado a una mujer porque, a sus ojos, sus labios estaban sucios. Las mujeres que se quedaban a su alrededor siempre eran miembros de la alta sociedad, hijas de familias adineradas o celebridades, y él nunca había tocado ninguna de esas mariposas. Sin embargo, no sabía por qué, pero en realidad besó a este. Para ser exactos, ella fue la primera. Nunca había imaginado que la sensación de un beso pudiera ser tan deliciosa. Muyace entrecerró ligeramente los ojos y se apretó contra ella. Desde dentro de una represión sofocante, apagó su sed furiosa con veneno. Sobre la cama había sentimientos tiernos y románticos. Se hundieron en el éxtasis. En la oscuridad, Xianxia abrió los ojos. El trozo de seda roja sobre sus ojos estaba totalmente empapado de sudor frío. Escuchó el sonido del agua de la ducha corriendo desde el baño. Ella empujó levemente su cuerpo, pero un dolor agudo emanó de sus dedos. Resultó ser de cuando estaban teniendo su sesión íntima, sus dedos se aferraron a los extremos de la cama. Sus uñas se rompieron por todo el agarre que había estado haciendo y se hundieron en las puntas de sus dedos. Fingió estar tranquila para consolarse. Todo había terminado. Todo había terminado. Con suerte, solo esta vez fue suficiente para dejarla embarazada. Tuvo que esperar hasta dar a luz a su hijo. Después, pudo conseguir el dinero e irse, volviendo a su vida normal. Ya era pasada la medianoche. Muyace se dio una ducha y se puso una ropa. Su figura alta y ancha estaba en la habitación y era abrumadora. Sus ojos permanecieron impasibles. Bajo la luz de la luna, la mujer se acurrucó entre las sábanas blancas y siguió jadeando. En su suave cuerpo había rastros de su brutalidad. El charco de sangre en la cama se extendió como una flor sangrienta en flor. Una visión espantosa. Xianxia yacía inmóvil en la cama, de espaldas a él. Su cuerpo, que estaba acurrucado, temblaba y estaba rígido como una piedra. Él la miró, su cabello suave y sedoso, descuidado y completamente empapado de sudor, desordenado en el borde de una almohada. Él le dio una mirada fría y se quedó allí inmóvil por un momento antes de girarse para irse. Capítulo 6. Su humillación y vergüenza estallido. Al escuchar el frío sonido de la puerta cerrándose, se abrazó los hombros y sintió los aterradores moretones en sus muñecas. Tenía los ojos hinchados, pero no se atrevía a soltar ni el más mínimo grito, aunque fuera solo un gemido. Poco después, escuchó el sonido del motor de un automóvil arrancando proveniente del exterior. El vehículo se fue alejando, cada vez más, hasta que el sonido del motor amainó. Al darse cuenta de su partida, no pudo soportarlo más.
Inmediatamente cerró los ojos y sollozó con todo su corazón. En esta desconocida villa costera, ella entregó su pureza por completo a un hombre desconocido. Antes, se preguntaba por qué él la elegiría. Después de pensarlo un poco, concluyó que debido a su identidad como plebeya no podría luchar por los derechos de custodia del niño en el futuro. No sabía si esto era correcto y durante cuánto tiempo debería ocultárselo a su padre. La situación de su familia la había acorralado y estaba fuera de control, pero no se arrepentía. Para ser precisos, no estaba en posición de arrepentirse. Para una persona que luchaba por llegar a fin de mes, esto llamado orgullo era demasiado lujo, y también era su única salida. Además, como hija adoptiva, durante los últimos años, su padre siempre la había tratado como si fuera su propia carne y sangre. A pesar de que a su madre adoptiva y a su hermana no les agradaba, no le faltaba nada en la vida. Por lo tanto, ella ya estaba muy agradecida por esto. Ahora que la crisis financiera había dejado a su familia en una situación desesperada, tenía que devolverle su amabilidad de alguna manera. No quería pensar en nada más por ahora. Muyace nunca sabría que esta noche había dejado tantas cicatrices eternas en su vida y, más aún, nunca sabría de sus futuras interacciones con esta mujer. Amanecer. Los rayos del sol de la mañana. Yun Sisi se sentó con cuidado en la cama y lentamente se quitó el trozo de seda roja que cubría sus ojos. Se cubrió con las sábanas blancas como la nieve y caminó hacia la ventana para abrir las cortinas. Sin embargo, los rayos del sol no pudieron brillar en su corazón. Desde afuera se oyeron pasos apresurados. La puerta se abrió de par en par. Sorprendido, Yun Sisi se dio la vuelta, solo para ver a una dama digna y glamorosa entrar y acercarse a ella con cara de enojo. A su lado caminaba obedientemente la secretaria con la que había firmado el contrato de subrogación. La dama dio un paso hacia ella. Inmóvil, con aspecto altivo y poderoso, la examinó de pies a cabeza con disgusto. Una vez que puso sus ojos en el chupetón en su cuerpo, se congeló. Yun Sisi cubrió ansiosamente su cuerpo con la manta con más fuerza, pero no pudo ocultar esa marca de amor en su cuello. Los celos y la ira picaron sus ojos. Ella habló con furia. ¿Tú eres? ¿Eres esa madre sustituta? Yun Sisi tragó saliva. Sí, y tú eres, tortazo. La respuesta que recibió fue una fuerte bofetada en la cara. Perra descarada. Tú. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? La dama se agarró el cabello con rabia mientras su rostro perdía el color. No creas que al dar a luz a su bebé, puedes usar esto para ganar estatus. Déjame advertirte, soy su prometida legítima y tú eres solo una madre sustituta. Ni se te ocurra codiciar algo que no es tuyo, ¿entiendes? Yun Sisi estaba asombrado. Ella habló perpleja. Firmé el contrato y tengo claras las cláusulas. Conozco mi lugar. ¿Podrías, por favor? Qué bueno que lo entiendas. Su pecho se hinchó mientras hablaba. Aunque sabía, en el fondo, que si fuera fértil, esta chica nunca vendría a darle a luz al sucesor de la familia Mu. Sin embargo, una vez que recordó que estaban enredados en las sábanas durante toda una noche, no pudo evitar ponerse celosa. Capítulo 7. Ella está embarazada. Será mejor que quedes embarazada solo por esta vez, ni creas que te volverá a tocar. Dijo con amargura y se alejó. Yun Sisi cayó al suelo y su espíritu abandonó su cuerpo. La secretaria la ayudó apresuradamente a levantarse. ¿Levantarse? El suelo está frío. Tu salud es importante. 2 meses después. En el hospital privado de la familia Mu, la secretaria consiguió el informe del examen. 7 semanas de embarazo. Su condición era estable. Era un par de gemelos idénticos. Sacó su teléfono e informó de todo al asistente de Muyace. Yun Sisi salió de la sala de examen. El informe del examen no le preocupaba. Ahora era como una marioneta de madera bajo el control de cualquiera. En cualquier caso, ella simplemente hizo lo que se suponía que debía hacer y estuvo de acuerdo con todo lo que habían preparado. No necesitaba preocuparse por nada más. La secretaria se acercó a ella. Dándole una leve sonrisa, la consoló. Señorita Yun, su condición ahora es muy estable. No te pongas demasiado nervioso. Jaja. No tienes que preocuparte por nada más.
Quédese en la villa para cuidar a los bebés durante estos meses. Si tiene alguna solicitud, no dude en hacérmelo saber. Yun Sisi levantó la vista y murmuró, quiero ver a mi padre. Hace 2 meses, simplemente dejó una nota sin despedirse. Debe estar preocupado por ella. La secretaria se puso tensa. Esto, el jefe ha indicado que tienes prohibido salir. Solo quiero ver a mi padre una vez. No tengo otras solicitudes. ¿Ni siquiera puedes hacer esto? Ante la mirada suplicante de Yun Sisi, la secretaria finalmente cedió. Está bien. Originalmente, esto fue algo difícil para ella de decidir. Según el contrato, a Yun Sisi se le prohibió salir al aire libre. Sin embargo, al mirar a esta pobre niña, que se había convertido en madre sustituta a una edad tan temprana, pensó que debía tener algunas dificultades en casa. Así, sin el consentimiento del director general, concertó una cita para reunirse con su padre. Quedaron en encontrarse en un café del centro de la ciudad. Tan pronto como el padre de Yun Sisi recibió el mensaje, se dirigió apresuradamente hacia allí y llegó 30 minutos antes de la hora estipulada. Se sentó en la habitación privada, removiéndose inquieto en su asiento. Después de que ella se fue sin despedirse, él estaba tan preocupado por ella que pasó muchas noches sin dormir, peleando y dando vueltas en la cama. Su esposa incluso se burlaba con frecuencia de ella por ser una perra ingrata y desalmada en su cara, como si se hubiera escapado de casa con un cabrón al azar. Su familia se estaba desmoronando. Mientras la familia estaba en una situación desesperada, el padre no sabía de su paradero. Aunque cuando misteriosamente ganó $1 millón más en su cuenta bancaria al día siguiente, instintivamente lo vinculó con su desaparición. Incluso pensó que le podría haber pasado algo malo. De hecho, Yun Sisi no era su hija biológica. Ella fue adoptada involuntariamente por él en un centro de asistencia social hace 10 años. De hecho, tuvo una hija biológica. A la familia Yun le iba bien en ese momento, y, al ver que Yun Sisi era una niña inteligente y sensata, decidió adoptarla. Nunca pensó que después de adoptarla, su esposa y su hija biológica estarían fuertemente en su contra. Al principio no le importó. Pensando en la sensatez de la niña, pensó que eventualmente obtendría el consentimiento de su esposa e hija. Sin embargo, se había equivocado. Por lo general, estaba demasiado ocupado para preocuparse por las pequeñas cosas que sucedían en casa. Sin embargo, como padre, ¿cómo podría no saber que su esposa y su hija la acosaron durante su ausencia? Yun Sisi era de hecho un niño inteligente. Incluso si sufrió a manos de su esposa e hija, nunca se quejó con él ni una sola vez. Por lo tanto, realmente se sintió culpable hacia ella. De hecho, su familia originalmente era acomodada. Tenía una propiedad en el mercado que generaba ganancias estables, por lo que se consideraba que vivían en riqueza. Sin embargo, a principios de año, una tormenta financiera azotó repentinamente el mundo y dejó a toda su familia en la ruina. Capítulo 8. La vida de Yun Sisi. De hecho, la familia de Yun Yecheng originalmente era acomodada. Tenía una propiedad en el mercado que generaba ganancias estables, por lo que se consideraba que vivían en riqueza. Sin embargo, a principios de año, una tormenta financiera azotó repentinamente el mundo y dejó a toda su familia en la ruina. La empresa operaba bajo una pérdida constante. A muchos accionistas se les habían retirado sus inversiones. Al ver que la empresa estaba a punto de quebrar, su esposa señaló con el dedo a Yun Sisi y la culpó por ello. Esto se debió a que, apenas el año anterior, él gastó voluntariamente el dinero originalmente reservado para inversiones para enviarla a estudiar a una prestigiosa escuela secundaria basada en dormitorios, para estar lejos de este hogar insignificante. En opinión de su esposa, si no hubiera sido por este movimiento particular suyo en aquel entonces, la empresa no se habría visto afectada por la crisis económica y la familia Yun no habría caído en tal estado. Este asunto provocó muchas discusiones acaloradas en el hogar. Cuando Yun Sisi regresó a casa durante las vacaciones, la pareja de madre e hija cerró las puertas y la golpeó mientras él estaba fuera. Debido a esto, casi sucumbió a un infarto. Ardiendo de ansiedad, vio que alguien, la secretaria, abría la puerta y que Yun Sisi entraba lentamente. Al ver a su padre, sus pupilas temblaron ligeramente.
Se le nublaron los ojos pero se recuperó rápidamente. Su padre rápidamente se levantó y miró a la secretaria con escepticismo. Al comprender la situación, rápidamente se despidió y les cerró la puerta. Sí. Se acercó a ella con expresión inquieta. La tomó por los hombros y la examinó de pies a cabeza. ¿Dónde has estado estos últimos 2 meses? ¿Sabías lo preocupado que estuve todo este tiempo? Sintiéndose avergonzada, ella lo miró. Solo habían pasado 2 meses, pero todo su cabello ya era de un tono gris y las líneas de su rostro eran más prominentes. Estuvo preocupado por ella durante muchos días. Resolviendo la montaña de documentos acumulados en la empresa y buscándola en su tiempo libre, dividió su atención entre ella y la empresa. Había trabajado demasiado. Papá, no te preocupes por mí. Estoy bastante bien, aseguró Zhou Xian. Ella lo ayudó a sentarse antes de preguntar, ¿cómo está la empresa? ¿Depositaste esa suma de dinero? Fue directo al grano. Zhou Xian estaba atónito, sin saber cómo responderle. Estuvo nerviosa por un momento antes de disfrazarse rápidamente. Él sostuvo el dorso de su mano con fuerza. Oh, niña. Dime la verdad. No me mientas. No hagas que me preocupe por ti otra vez, ¿de acuerdo? De repente pensó en algo terrible. Sentándose derecho, se apresuró a preguntar, ¿hiciste algo tonto? Al ver su cabeza baja y no decir nada, trató de encontrar pistas en su rostro, pero fue en vano. Procedió a señalar hacia la puerta con sospecha. ¿Quién era esa señora hace un momento? Zhou Xian permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, con una voz tan suave como el zumbido de un insecto, confesó, yo me he convertido en una madre sustituta. De repente la habitación quedó en un silencio sepulcral. Sus pupilas se contrajeron mientras la miraba con incredulidad. ¿Tú? ¿Cómo pudiste, papá? Cuando su voz se apagó, escuchó un sonido ensordecedor. Golpear. Le había dado una bofetada en su ira. Su rostro se torció hacia un lado por la fuerza detrás de la bofetada. Aturdida, se tocó las ardientes mejillas mientras lo escuchaba preguntarle con furia, ¿por qué tienes que degradarte así? ¿Ser madre sustituta es algo que puedes hacer? Ella todavía era muy joven, en una edad floreciente, pero en realidad fue a convertirse en madre sustituta. ¿Sabía que esto arruinaría su vida? A sus ojos, como padre, ¿era realmente inútil hasta el punto de no poder proteger a su hija? No tocaré ni un centavo de este dinero. Yo, Zhou Xian, no necesito llegar a tal punto. Cuando terminó de hablar, se levantó enojado de su asiento y salió de la habitación. Zhou Xian bajó la cabeza, estupefacta, y agarró con fuerza el dobladillo de su ropa. Capítulo 9. Parto prematuro 6 meses después. Zhou Xian estuvo acompañada por la secretaria para procesar sus papeles para reanudar sus estudios en su universidad. En el camino, de repente sintió un dolor agudo en el vientre que no cedía. En vilo durante los últimos meses, Zhou Xian inesperadamente entró en trabajo de parto prematuro. No llegaron a tiempo al hospital privado de la familia Mu, por lo que la secretaria la llevó apresuradamente a un hospital ginecológico de la ciudad y con calma realizó los procedimientos necesarios. Zhou Xian yacía en la cama, con el rostro terriblemente pálido. Cuando levantó la vista, la luz de una lámpara incandescente parpadeaba constantemente ante sus ojos. Bajo un dolor tremendo, empezó a sudar frío. Después de 8 meses de embarazo, finalmente iba a ser liberada. La secretaria la acompañó hacia la sala de partos, dándole constantemente palabras de aliento. Señorita Yun, no tenga miedo. Tú y los niños estaréis bien, esperaré afuera por las buenas noticias. Gracias. Zhou Xian cerró los ojos cuando la empujaron hacia la sala de partos y las puertas se cerraron detrás de ellos. El director del hospital conocía a Zhou Xian. Al enterarse de que quien estaba a punto de dar a luz era Zhou Xian, el médico lo contactó de inmediato. Zhou Xian corrió al hospital después de recibir el mensaje y esperó con impaciencia fuera de la sala de partos. 4 horas más tarde, se escuchó un gemido resonante desde la habitación. Es un bebé sano. La enfermera colocó al bebé en una incubadora y lo envió a la sala infantil para recién nacidos.
A Yun Yecheng no le importaba el bebé. Caminó de un lado a otro y miró frenéticamente a su alrededor fuera de la sala de partos. La secretaria caminó hacia la guardería. Inspeccionando al recién nacido desde el otro lado de la ventana de cristal, se volvió para preguntar, ¿qué pasa con el otro? La enfermera respondió disculpándose, lo sentimos muchísimo. Al ser un parto prematuro, el más joven está demasiado débil. Cuando salió ya no respiraba. El rostro de la secretaria se puso rígido por la sorpresa y preguntó, ¿no hay esperanza? La enfermera habló con franqueza. Sí. Estaba decepcionada, pero no podía hacer nada al respecto. Bien. Por favor, ocúpese de ese niño en consecuencia. Cuando terminó de hablar con la enfermera, levantó su teléfono para comunicarse con algunos de su gente y enviar una ambulancia. Tenía la intención de trasladar al recién nacido al hospital privado de la familia Mu. Antes de irse, llenó un cheque y se lo pasó a Yun Yecheng. Ella habló cortésmente, «Señor Yun. Su hija ha sufrido durante estos últimos meses. Este es el pago restante. Por favor, acéptalo». Aturdido, Yun Yecheng recibió el cheque de ella. Entonces la secretaria se fue apresuradamente. Dentro de la sala de partos, Yun Sisi se quedó sin energía y se desmayó. La enfermera se acercó a ella y estaba a punto de atender al bebé que había nacido muerto. Sin embargo, justo cuando lo levantaba, notó algo extraño. Sus pupilas temblaron y su expresión cambió drásticamente. Corrió frenéticamente hacia el médico con el bebé. «Doctor». 6 años después. Pasó el tiempo. Los años y los meses pasaron en un instante. Dentro de la bulliciosa multitud en una tienda departamental, Yun Sisi, que empujaba un carrito, miraba ansiosamente a su alrededor de un lado a otro. Sus pasos fueron apresurados. Simplemente fue a la sección de artículos básicos diarios para tomar algo. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, él ya no estaba y no lo encontraba por ningún lado. Al pasar por la sección de juguetes, redujo el paso y examinó toda el área. De repente, vio una pequeña figura. Yun Sisi se encogió de hombros antes de suspirar impotente. Las comisuras de su boca se curvaron y se rió para sí misma. Luego empujó el carro en esa dirección y se inclinó detrás de la figura. Un niño pequeño estaba parado frente a un estante, con los ojos fijos en un auto de carreras con control remoto bellamente envuelto. Parecía muy joven, de unos 5 o 6 años. Llevaba un uniforme escolar limpio que era un poco grande para su delgada figura. Cabello suave, sedoso, negro azabache, piel de jade, un rostro juvenil con rasgos exquisitos y mejillas sonrosadas, era un chico bastante encantador. Poseía un par de ojos grandes y brillantes, que a veces brillaban, claros y hermosos. Sus ojos hundidos estaban enmarcados por pestañas espesas y rizadas que estaban ligeramente levantadas como 2 plumas de un fénix negro. Sus orbes negros eran claros y libres de impurezas. Este joven encantador parecía una pequeña hada. Sin embargo, en este momento, la pequeña hada tenía una expresión seria en su rostro, aparentemente poseyendo la madurez de un adulto. Capítulo 10. Pequeño tú. Este joven encantador parecía una pequeña hada. Sin embargo, en este momento, la pequeña hada tenía una expresión seria en su rostro, aparentemente poseyendo la madurez de un adulto. $150, demasiado caro. La voz juvenil tenía un tono grave que era algo inconsistente con su edad. Parecía un anciano, la forma en que frunció el ceño mientras comenzaba a contar con los dedos. Luego suspiró angustiado y sus hombros cayeron, como si estuviera en un mundo de oscuridad. Yun Sisi se rió impotente ante su comportamiento abatido, pero su corazón estaba un poco amargado. Ella frunció los labios y extendió la mano para tocarle el hombro. El niño, sorprendido, se dio la vuelta. Al darse cuenta de que era ella, su rostro se puso de un extraño tono rojo. «Mami. Mami te buscó durante tanto tiempo, ¿no te pidió mami que me siguieras obedientemente y que no corrieras?» Yun Sisi fingió estar enojado y el niño claramente se sintió más culpable. Su pequeña mano se aferró con cuidado a su cuello. Con las pestañas ligeramente caídas, parpadeaba incesantemente con los ojos muy abiertos mientras murmuraba, «Mami, no te enojes».
No volverás a correr más. Querida, tú. Ella se arrodilló y lo abrazó. ¿Qué estás mirando? Instintivamente señalaste el auto de carreras, pero, como si hubiera pensado en algo, rápidamente retrajo sus deditos. Luego levantó el rostro y fingió desinterés. Mami, tú solo estás mirando y realmente no lo quieres. Podría haber dicho esto, pero sus ojos nunca abandonaron ese hermoso auto de carreras a control remoto. Lo han delatado por completo. Su expresión se volvió fría. Todavía era muy joven, pero había aprendido a hablar en contra de sus deseos. Ella sabía que él realmente lo quería, pero estaba tratando de ayudarla a ahorrar. Por eso estaba poniendo una fachada dura. Este niño fue absolutamente un amor desde que nació. Ella se rió y le acarició la cabecita. Se levantó y se dirigió al mostrador, indicando el coche de carreras al cajero. Fijaste la vista en el juguete antes de mirar a Zhou Xian nuevamente. Como si hubiera adivinado lo que estaba a punto de suceder, sus ojos se iluminaron e irradiaron emoción. Corrió hacia el mostrador y miró con nostalgia el juguete bellamente empaquetado que ahora estaba en manos del cajero, sin apartar la mirada ni una sola vez. El cajero colocó el auto de carreras en el mostrador para escanear su código de barras. El niño colocó su mano sobre el mostrador y con entusiasmo se cernió sobre el borde de puntillas, su pequeño rostro mostrando una expresión de satisfacción. Zhou Xian lo siguió. Al mirar su brillante sonrisa, ella quedó visiblemente conmovida. Si ni siquiera podía conceder el pequeño deseo de su hijo, entonces no merecía ser llamada buena madre. Todos estos años le había debido demasiado a este niño. Hace 6 años, para ese hombre, ella dio a luz gemelos. Como eran bebés prematuros, cuando nacieron ambos estaban bastante débiles. La situación de Ti era peor. Cuando todavía estaban en su útero, el hermano de Zhou había consumido demasiada nutrición, como resultado, Zhou no respiraba cuando nació. Su padre le dijo que tan pronto como el mayor salió, lo llevaron inmediatamente a la sala de recién nacidos, poco después, lo trasladaron a otro hospital. Al mismo tiempo, la enfermera que había dado a luz a sus bebés hizo un descubrimiento inesperado. Tú, quien fue proclamado muerto al nacer, tenías un rastro de aliento débil. Capítulo 11. Tú eres su amor. Después de una serie de tratamientos médicos de emergencia, el recién nacido finalmente fue rescatado del borde de la muerte. Sin embargo, su constitución física era demasiado débil y siempre padecía enfermedades. Su pobre hijo también quedó huérfano de padre desde su nacimiento. Para compensar esto, ella lo adoraba con todas sus fuerzas. Ella le dio todo el amor que tenía en ella. Esto fue para hacerle entender que incluso sin un padre, la cantidad de amor que recibió solo podría ser mayor. Por lo tanto, ella le dio el nombre de Yuntianyou. Si bien agradeció al cielo por haberla bendecido con él, también deseó que él pudiera crecer sano. En cuanto a Muyace, su padre la ayudó a ocultarle la verdad. Su padre tenía una relación bastante buena con el director de ese hospital, y el hombre iba en contra de su ética profesional, ayudándolos a falsificar los registros del hospital. Por lo tanto, Muyace no sabía que el segundo bebé había sobrevivido y Zhou pudo quedarse con ella en lugar de que también se lo quitaran. Si el hombre supiera de la existencia de Zhou, definitivamente se lo alejaría de ella. No podía imaginar lo desesperada que estaría por eso. Después de dar a luz, regresó a la universidad para continuar sus estudios. Al final, la empresa de su padre fracasó, y más tarde, él se declaró en quiebra ante el tribunal. Ese hombre sí cumplió su promesa. Después de que ella le dio a luz un hijo, él le pagó una suma superior a la remuneración acordada. Fue verdaderamente generoso. Esto también alivió gran parte de sus cargas y la sustancial cantidad de dinero ayudó más o menos a pagar las deudas de su padre. Después del cierre de la empresa, Yun Yecheng trabajó desde cero. Sin embargo, ya estaba envejeciendo y, habiendo pasado por el punto más bajo de su vida, estaba atado a demasiadas cosas a su alrededor. Hacía mucho que había perdido la pelea en él. No estaba dispuesto a volver a trabajar demasiado y pasar dificultades. Su madre adoptiva, Lin, se despojó del esplendor y se arrepintió de haberse casado con el viejo inútil Yun Yecheng. Originalmente era ama de casa, pero debido a las limitaciones de la vida, tuvo que salir y hacer trabajos ocasionales.
Sin embargo, debido a su vida anterior de comodidad, desarrolló el hábito de ser quisquillosa, por lo tanto, a menudo fue despedida de sus trabajos. Reprendida por otros en el trabajo, Lin expresó su enojo contra Yun Sisi y su hijo. Yun Na, su hermana menor adoptiva, tuvo un rendimiento académico no tan estelar. Sus resultados en la escuela secundaria no la calificaron para la universidad, por lo que tuvo que conformarse con inscribirse en una escuela vocacional. Sin embargo, su actitud mandona a menudo la llevaba a algunos problemas. Casi con regularidad, un puñado de matones turbios llamaban a su puerta. Después de su graduación, holgazaneó aún más. Tenía una gran ambición pero ninguna capacidad real para respaldarla. Incapaz de conseguir ningún trabajo, se quedó en casa y se juntaba con esos matones inútiles día tras día. En la actualidad, toda la familia dependía de los míseros ingresos de su padre, pero Yun Na a menudo se portaba mal, frecuentaba clubes nocturnos y terminaba en muchos problemas. Cuando nació Yu, tuvo que amamantarlo, y esto coincidió con sus estudios. Fue el periodo más duro de su vida. Ni siquiera podía sentarse correctamente durante el encierro. Cuando fue aceptada en una prestigiosa universidad, su carga de trabajo era pesada. Siempre que estaba libre, tenía que ponerse al día con el trabajo atrasado. En un día normal, tenía su trabajo de medio tiempo mientras cuidaba de Yo. Su cuerpo estaba a punto de colapsar. Después de graduarse de la universidad, logró conseguir un trabajo bien remunerado, por lo que la situación financiera de la familia mejoró. Como su madre adoptiva y su hermana se quedaban en casa mientras ella estaba trabajando, tenía miedo de que Yo fuera tratada de la misma manera que ella. En aquel entonces, cuando trajo a Yo a casa por primera vez, Yun Na se burló apáticamente de ella. No pudo olvidar que le llamó pequeño bastardo, incluso hasta ahora. Por lo tanto, tan pronto como consiguió un trabajo, dejó la casa con Yo y alquiló un apartamento para los dos. Cuando tenía que trabajar, a Yo la enviaban a un jardín de infantes y él la esperaba en la entrada una vez que lo despedían. Se alegraba de que Yo fuera una niña sensata. A pesar de su tierna edad, era muy reflexivo y rara vez obstinado. Ahora incluso podía regresar a casa sin que ella viniera a buscarlo. Capítulo 12. Hermanos separados. Cuando nació Yo, tuvo que amamantarlo, y esto coincidió con sus estudios. Fue el periodo más duro de su vida. Ni siquiera podía sentarse correctamente durante el encierro. Cuando fue aceptada en una prestigiosa universidad, su carga de trabajo era pesada. Siempre que estaba libre, tenía que ponerse al día con el trabajo atrasado. En un día normal, tenía su trabajo de medio tiempo mientras cuidaba de Yo. Su cuerpo estaba a punto de colapsar. Después de graduarse de la universidad, logró conseguir un trabajo bien remunerado, por lo que la situación financiera de la familia mejoró. Como su madre adoptiva y su hermana se quedaban en casa mientras ella estaba trabajando, tenía miedo de que Yo fuera tratada de la misma manera que ella. En aquel entonces, cuando trajo a Yo a casa por primera vez, Yun Na se burló apáticamente de ella. No pudo olvidar que le llamó pequeño bastardo, incluso hasta ahora. Por lo tanto, tan pronto como consiguió un trabajo, dejó la casa con Yo y alquiló un apartamento para los dos. Cuando tenía que trabajar, a Yo la enviaban a un jardín de infantes y él la esperaba en la entrada una vez que lo despedían. Se alegraba de que Yo fuera una niña sensata. A pesar de su tierna edad, era muy reflexivo y rara vez obstinado. Ahora incluso podía regresar a casa sin que ella viniera a buscarlo. Al salir de los grandes almacenes, los dos quedaron expuestos al sol abrasador del exterior. El pequeño sostenía un juguete en la mano mientras la seguía, sus pasos se volvían gradualmente más pesados. Ya era mediados de verano. Salieron de un ambiente refrescante hace apenas unos momentos, por lo que no pudo adaptarse rápidamente al calor sofocante. Levantaste su carita y gritaste suavemente, «¿Mami?» Yun Sisi se dio la vuelta. Ella notó que todo su rostro estaba rojo brillante, sus ojos y cejas caídos con cansancio. Ella frunció el ceño preocupada. «¿Qué pasa? ¿Tú? ¿No te encuentras bien?» Las cejas de Yo se arrugaron. Extendió sus manos hacia ella y dijo tímidamente, «Mami, ¿hace calor?» «Hace calor. Ya no puedes caminar. ¿Acuestas?»
Yun Sisi quedó atónita por sus palabras y no pudo evitar sonreír mientras se inclinaba. Cuando viste esto, sus ojos se curvaron felizmente. Sacó la lengua en broma y saltó sobre sus hombros. Yun Sisi lo abrazó firmemente y se puso de pie. Satisfecho, Yuyou se aferró a sus hombros, su pequeño rostro presionando hacia ella. Con tono afectuoso preguntó, «Mami, ¿estás cansada?» «Por supuesto. Espera hasta que crezcas y entonces serás tú quien cargue a mami». Yun Sisi sonrió. «Está bien, tú eres realmente el pequeño y considerado amorcito de mamá». El niño levantó su rostro del tamaño de la palma de su mano y preguntó con una mirada en blanco. «Mami, ¿qué es un cariño?» «Es una persona muy reconfortante, una persona que hace que la gente se sienta cálida». «Oh. Entonces, solo serás cálido con mamá y con nadie más». Dulcemente redondeaste sus labios rosados, tomaste su rostro y ¡guau! Dio un chasquido en sus labios. La madre y el hijo se golpearon la cabeza entre risas y abandonaron alegremente el lugar. Un Lincoln alargado estacionado silenciosamente al borde de la carretera. El Lincoln tenía una carrocería aerodinámica y de color completamente negro. Desde su ventana se podía ver un rostro joven pero frío y atractivo. El niño yacía perezosamente en el asiento de cuero genuino, con una mano debajo de la mejilla. Parecía tener unos 6 años, pero su rostro tenía una mirada madura y distante que era incompatible con su edad. Observó inexpresivamente la alegre escena de Yun Sisi y Youyou a través de la ventana. Mirando por debajo de su fino flequillo, algo se agitó dentro de él y su visión se enfocó. La pareja se alejó cada vez más. Inexplicablemente, una extraña emoción surgió del fondo de su corazón mientras miraba las espaldas de la madre y el hijo. Era algo que no se podía explicar. Le dolía un poco el corazón. Fue amargo y un poco amargo. Poco después, sintió una sensación de soledad. Capítulo 13. Siempre tan despreocupado, entrecerró levemente los ojos. Cuando ya no pudo ver a la pareja madre-hijo, instantáneamente los colgó para ocultar la soledad que brevemente apareció en ellos. Volviendo a concentrarse en la computadora portátil en su regazo, miró su tarea a medio terminar. Se sintió algo molesto y decidió apagar la computadora portátil. Un hombre de mediana edad vestido con traje abrió con cuidado la puerta trasera del Lincoln ampliado y mostró el postre que había comprado para el niño. «Joven maestro, tu postre». El mayordomo desenvolvió con cuidado el envoltorio y le pasó el pastel junto con un tenedor. El niño los recibió con indiferencia. Mirando el delicioso postre, la escena del rostro sonriente del niño mientras abrazaba su juguete todavía aparecía en su mente. De repente, no tenía apetito. «No comer». Dejó el postre a un lado y ordenó fríamente, «Vamos». El mayordomo, el tío Yao, lo miró fijamente sin comprender. Procedió a limpiar y tirar el pastel no consumido a un bote de basura junto a la carretera y abordó el vehículo. El vehículo se alejó. Cayó la noche. El grupo Mu. La oficina del director ejecutivo, CEO. Entrando a la vista había accesorios lujosos, elegantes y con estilo, extravagantes hasta la médula. Un hombre estaba quieto junto a la ventana, su figura vigorosa, alta y esbelta. Con una imponente altura de 1,89 metros, su presencia era dominante. Miró inexpresivamente a lo lejos, al bullicioso paisaje nocturno de la ciudad, con el ceño ligeramente fruncido y ojos distantes. Mu Banrou abrió lentamente la puerta y vio la figura parada en silencio junto a la ventana francesa. Las comisuras de su boca formaron un suave arco. Este hombre tenía el poder más alto en el grupo Mu. Era hijo del presidente de un conglomerado, el director ejecutivo de un imperio, Muyace de la familia Mu y su prometido. Puede que aún no hayan celebrado una ceremonia de boda, pero ella ya era de nombre la joven amante de la familia Mu. Su futura boda definitivamente sería grandiosa y magnífica, la mayor sensación del siglo. Este hombre también fue una sensación dentro de la clase alta de la sociedad. Muchas jóvenes de familias conocidas se sintieron atraídas por él. Cuando recordó los titulares de hoy sobre los rumores de citas entre Muyace y una diva, Mu Banrou estaba locamente celosa. A los ojos de un extraño, ella era la futura joven amante del grupo Mu.
¿Quién sabría que Muyace y ella eran solo marido y mujer de nombre pero no en realidad? Este hombre fue extremadamente frío con ella. Esto la puso en una situación extremadamente incómoda. Mubanrou colocó su bolso ligeramente sobre el sofá y caminó con cautela hacia su trasero. Extendió los brazos para abrazar suavemente su cuerpo en forma y apoyó el rostro en su espalda ancha y fuerte. Sus ojos recuperaron el foco. Inclinó la cara mientras mantenía la compostura. Bajo las frías luces, su contorno facial era prominente y sus rasgos bien definidos eran una obra maestra. Tenía unas cejas bonitas y una mandíbula atractiva. La mejor parte de su rostro eran sus ojos seductores, hundidos, almendrados y con pupilas tan oscuras como una obsidiana, que podían sacudir el corazón y el alma de muchos. Este era un hombre guapo y maduro. Su belleza no era solo algo superficial, aunque su rostro frío parecía joven, desprendía el aura innata de un emperador, altivo y dominante, naturalmente perfecto. Parecía imponente con cada movimiento que hacía, al igual que los emperadores y señores supremos por encima de las masas en la antigüedad. Con un movimiento de su mano, podía dictarlo todo. Solo por su presencia, uno sabría que era un hombre que había desafiado muchas tormentas, un hombre de naturaleza fría. El abuelo me dejó venir a preguntarte, ¿volverás a la residencia Mu mañana por la noche? Sus cejas se movieron ligeramente y una voz indiferente salió de sus labios. No. Ella notó su expresión tibia y echó un vistazo al papeleo amontonado en su escritorio. Ella preguntó, con una vocecita, ¿te molesté? Capítulo 14. Prometida solo de nombre. Ella notó su expresión tibia y echó un vistazo al papeleo amontonado en su escritorio. Ella preguntó, con una vocecita, ¿te molesté? A pesar de que ella iba a ser su esposa, incluso si ya era la joven amante legítima de la familia Mu, al enfrentarse a este hombre insondable, todavía tenía que cuidar cada uno de sus movimientos. A pesar de haber crecido con él, sintió que nunca había entrado realmente en su corazón. Su compromiso la llevó a pensar una vez más que era la mujer más afortunada del mundo. Amaba profundamente a este hombre, pero, irónicamente, nunca lo entendió del todo. Aunque era su futuro marido, por lo general no se preocupaba por ella. Él era así incluso en su primer encuentro. En realidad, él era así con todos. Era dominante, orgulloso e insensible. Ella nunca lo había visto ser afectuoso con nadie, excepto con Yichen, claro está. Solo frente a Yichen ocultaría su aura dominante. Los delgados labios de Muyace estaban ligeramente torcidos. Su voz helada tenía un matiz de ternura cuando respondió, no. Mubanrou sonrió un poco y se regocijó por dentro por su leve preocupación, sus ojos rebosaban de inmenso amor. Ella lentamente se acercó a él, con los brazos extendidos seductoramente, se colgó íntimamente de sus hombros. Su voluptuoso cuerpo se acercó seductoramente a su pecho. Se acercó poco a poco a su atractivo rostro con los ojos entrecerrados y envió un beso hacia sus delgados y atractivos labios. Los ojos rasgados de Muyace la miraron fijamente. Apartando su rostro de un golpe, su beso aterrizó en su mandíbula. Atónita, Mubanrou arqueó las cejas y miró hacia arriba, solo para verlo mirando con indiferencia a otra parte. Las comisuras de sus labios se fruncieron amargamente. Ella se rió de sí misma en silencio. Sí, ¿cómo podría olvidarlo? Aunque iban a ser marido y mujer, sus labios siempre fueron una zona prohibida. A nadie se le permitía tocarlos. Los dos simplemente actuaban según las circunstancias y estaban juntos simplemente por formalidad, no tenía excepciones para otras mujeres. Mubanrou estaba muy enojado. Ella tomó su rostro con ambas manos mientras las lágrimas brotaban de sus ojos por el resentimiento. ¿Me amas? Contéstame honestamente. ¿Realmente me amas o simplemente estás siguiendo los deseos de tu abuelo? ¿Estás tratando nuestro matrimonio como una orden? A pesar de que ella lo mantuvo todo el tiempo, la noticia de que él salía con otra mujer en una revista hoy todavía la enojaba y entristecía. No podía soportar verlo, un hombre divino en su corazón, ser compartido por otro. No hubo ningún cambio de emoción en la conducta tranquila de Muyace, todavía hacía tanto frío como la nieve.
No sabía por qué sus pensamientos estaban en el proyecto de desarrollo de 100.000 millones de yuanes en lugar de en Mubanrou, que estaba frente a él. Mubanrou se indignó e intentó besarlo por segunda vez. Sin esfuerzo giró la cara y la esquivó, alejándola lejos. Banrou, deja de perder el tiempo. Mubanrou dejó escapar una risa amarga, su corazón algo triste. Ella ya sabía que él la esquivaría, pero todavía le dolía. Nunca la había besado ni a ella ni a ninguna otra mujer. El joven maestro de la capital, Mu, tenía un corazón de piedra. Había muchas mujeres a su alrededor que se sentían atraídas por él, pero ninguna de ellas era especial. Incluso ella, su prometida legítima, la mujer más cercana a él, nunca tuvo una excepción. ¿Realmente la amaba o la trataba como un consuelo a su soledad? Quizás ni siquiera fue eso. ¿Estaba siquiera dispuesto a actuar con ella? Ella no lo sospechó solo una vez. Si el abuelo no hubiera decidido su compromiso, si este matrimonio no se hubiera establecido según sus deseos, este hombre probablemente no la habría mirado más de una vez. Capítulo 15. Después de todo, no eres mi hijo. Ella no lo sospechó solo una vez. Si el abuelo no hubiera decidido su compromiso y este matrimonio no se hubiera establecido según sus deseos, este hombre probablemente no la habría mirado más de una vez. Si él la amaba, ¿por qué no le permitiría besarlo y ni siquiera decirle, «te amo»? Sin embargo, ella lo amaba, de manera casi servil, por lo que lo soportó, se rindió y lo aceptó todo. Era noble, orgulloso y arrogante. Era el príncipe heredero del grupo Mu. A pesar de que el abuelo Mu la adoraba profundamente, este hombre simplemente estaba fuera de su alcance. Así se consoló, quién sabe cuántas veces. Se dijo a sí misma que era la prometida de la familia Mu. Ella, en el futuro, iba a ser la joven amante de la familia Mu. En unos meses se llevaría a cabo su ceremonia de compromiso, por lo que no debería armar un escándalo. Ella debería estar satisfecha con eso. Desafortunadamente, ella era codiciosa. Ella no solo lo deseaba de esa manera, deseaba su corazón aún más. Mubanrou sonrió un poco amargamente y habló en voz baja. «Realmente quieres estar conmigo, ¿verdad?» El corazón de Muyace estaba en otra parte, y la expresión confusa de la mujer simplemente pasó por sus ojos. Al darse cuenta de que estaba perdido en sus pensamientos, Mubanrou no pudo evitar agarrarse aún más fuerte a su cuello. «¿Realmente me amas? Respóndeme». Muyace apartó al persistente Mubanrou y regresó al frente de su escritorio, hablando con voz tibia. «Banrou, no seas obstinado». Bajó los ojos con frialdad. Su voz era profunda y sin emociones, como si estuviera apaciguando a un niño que tenía una rabieta. ¿Pero cuando alguna vez tuvo una rabieta? Mubanrou era un niño que el abuelo Mu había adoptado en la familia Mu hace 10 años. La llevó a Muyace y los comprometió. Mu era una familia rica y poderosa de gran importancia. Y Mubanrou lo era aún más, la niña de los ojos del abuelo Mu. Ella era noble y reservada. Ella amaba a Muyace, pero él no la amaba a ella. Este matrimonio, para él, una persona nacida en una familia adinerada, era innecesario. Simplemente estaba obedeciendo los deseos de su abuelo. Según su personalidad, las mujeres eran cosas de las que podía prescindir. No eran una necesidad. El matrimonio era solo algo para mantener feliz a su abuelo. Era una forma de contrato disfrazado. Su compromiso con Mubanrou no fue una excepción. Era solo una moneda de cambio. Las ramas colaterales de la familia Mu estaban tomando medidas lentamente, muchos de ellos estaban observando su posición. Simplemente estaba usando este matrimonio como trampolín para expandir el territorio del imperio Mu. ¿Amar? Esta palabra era demasiado lujo para él. ¿Qué fue el amor? ¿Fueron esas personas de la alta sociedad de la clase alta que lo adulaban, persiguiendo fama y riqueza? ¿Fue el voluntarioso y arrogante Mubanrou? ¿Fueron los modelos y artistas sin experiencia que querían ser famosos? En este mundo de deseos materiales, el dinero y los deseos se entrelazan. ¿Quién hablaría todavía de amor? Aparte de su madre, nunca había amado a ninguna otra mujer. El parentesco y el amor estaban fuera de su alcance. Era apático, frío y mantenía su mundo cerrado. En la industria empresarial,
podía causar conmoción con un movimiento de la mano. Su forma de hacer las cosas era fría y firme. En privado, uno podría negociar acuerdos con él, pero nunca se les podría ocurrir entrar en su corazón. ¿Hablando de amor? ¡Qué broma! De repente sonó el teléfono que estaba sobre su mesa. Mubanrou respondió la llamada por él y escuchó un mensaje de voz desde el escritorio de la secretaria. Director, el joven maestro ha llegado. Se escuchó una serie de pasos más allá de la puerta. Poco después, se abrió la puerta de la oficina y apareció una cabecita. «Papá». El pequeño vio que Muyace no estaba ocupado, así que entró. Al darse cuenta de la presencia de Mubanrou, un matiz de inquietud se extendió por su rostro al instante. Él la llamó rotundamente, «Mami». Al ver esto, Mubanrou se sintió algo incómodo. No sabía por qué no era cercana a este pequeño a pesar de ser su mamá. Quizás fue porque él no era de su carne y sangre. Sin esta conexión de sangre, su relación, por supuesto, no era tan unida como la de madres e hijos reales. Capítulo 16. Su amor, que es difícil de conseguir. El pequeño era muy sensible. Además de Muyace, era bastante distante con todos los demás. Era como su padre la mayor parte del tiempo. Realmente fueron sacados del mismo molde. Su pequeño rostro siempre estuvo impasible. Era taciturno y serio, como un adulto. Era como si no fuera un niño de su edad. Era extremadamente maduro. Cuando tenía 3 o 4 años, Muyace lo acompañaba a menudo. Era como un pequeño demonio, travieso y siempre le encantó hacer bromas. A menudo se burlaba de las criadas de la residencia Mu, un pequeño antepasado totalmente hedonista. Sin embargo, durante los últimos 2 años, el trabajo en Mu Group se volvió más arduo y Muyace estaba muy ocupada y siempre ausente. Sin su padre que lo acompañara, el pequeño poco a poco se volvió más solitario y tranquilo día a día. Al final, ya casi no hablaba. A veces, al mirar su pequeño rostro, Mubanrou no podía evitar recordar al joven Muyace. También era así de frío y distante con todos. Solo frente a Muyace mostraría más o menos una naturaleza única de los niños. En cualquier caso, todavía era un niño. Por lo tanto, a veces actuaba como un malcriado y hacía algunas cosas malas para llamar la atención de su padre. Muyace, por supuesto, lo adoraba y lo mimaba muchísimo. Así, frente a él, el pequeño Yichen parecía audaz. Mubanrou recobró el sentido. Ella sonrió y lo saludó con la mano. «Yichen, ven aquí». El pequeño Yichen la miró. Dio unos pasos hacia ella pero finalmente se detuvo. Parecía muy reacio mientras miraba hacia su padre. Muyace se dio la vuelta y, cuando vio al niño, la frialdad de su rostro disminuyó un poco. Se sentó en el sofá y sus grandes manos acariciaron ligeramente sus largas piernas. Cuando el pequeño Yichen vio eso, sus ojos se curvaron hacia arriba y corrió hacia su lado. Una comisura de los labios de Muyace ascendió y levantó al niño para que se sentara en su regazo. Los rasgos faciales del pequeño Yichen se parecían en gran medida a los suyos, pero, bajo la sombra de sus cejas, era digno y gentil, nada como su frialdad. Más bien esa chica tímida, de hace 6 años. Sus ojos se tensaron un poco. Durante muchas noches, esa apariencia hermosa y fuera de este mundo aparecía de alguna manera en su mente. Debajo de su cuerpo, su rostro a veces era tímido, a veces nervioso y a veces hundido. Esa chica era la persona más hermosa que había visto. Todavía tenía que saborearla un poco más, y esa chica de repente desapareció de su mundo. Hace 6 años, debido a un parto prematuro, cuando nació el pequeño Yichen, su cuerpo estaba muy débil. Al saber que el otro niño no se salvó, se lamentó hasta cierto punto. Siempre pensó que su corazón ya estaba duro como el hielo. Como a su abuelo le encantaban los niños, decidió cumplir su anhelado deseo y buscó una mujer joven para la maternidad subrogada. Sin embargo, nunca esperó salvar solo a uno de sus hijos. Siempre se sintió arrepentido y culpable por esto, por lo que adoraba al pequeño Yichen más que a cualquier otra cosa. El pequeño Yichen creció sano bajo su cuidado. Sin embargo, no era cercano a Mubanrou. El niño era inocente por naturaleza, pero tenía espíritu. Normalmente, en la residencia Mubanrou también adoraría al pequeño Yichen,
incluso tratándolo como si fuera suyo. Sin embargo, cuando estaba a solas con Muyichen, su mirada sobre él solo estaba llena de celos y malicia. Se odiaba a sí misma por ser infértil. Como este niño no era de su carne y hueso, ¿cuánto podría realmente cuidar de él? Como resultado, la pequeña Yichen se mostró distante con ella desde una edad temprana. Papá, quiero jugar con un auto de carreras a control remoto. ¿Coche de carreras a control remoto? Muyace frunció el ceño. ¿No te has cansado de eso? ¿Por qué quieres volver a jugar con uno? Solo quiero jugar con él. El pequeño Yichen hizo un puchero. Una rara ternura apareció en los ojos de Muyace. Está bien, papá te lo comprará. Capítulo 17. El tu sensible. Una rara ternura apareció en los ojos de Muyace. Está bien, papá te lo comprará. Papá, no solo tienes que comprarme uno, sino que también tienes que jugar conmigo. El pequeño Yichen se dejó caer en sus brazos y saboreó con avidez el momento de calidez entre ellos. Mu Banrou, que estaba silenciosamente a un lado, estaba algo aturdido. Por alguna razón desconocida, tenía la ilusión de que, pase lo que pase, no podría entrar en el mundo de esta pareja de padre e hijo. El viernes por la noche, Yun Sisi trajo a Youyou de regreso a la casa Yun. Al principio, Yun Yecheng estaba en contra de que ella y Youyou se mudaran, pero, entendiendo sus circunstancias y conociendo sus dificultades, se conformó con que ella visitara la casa una vez a la semana para acompañarlo a cenar. A pesar de que Yun Sisi sentía un poco de miedo, no había otra manera de solucionar esto. Después de todo, ella le debía mucho. Si Yun Yecheng no la hubiera sacado del centro de asistencia social, su destino probablemente habría sido mucho peor. Yun Sisi cargó los alimentos que compró y caminó detrás de su hijo. Subiste las escaleras y viste que Yun Yecheng los había estado esperando durante mucho tiempo en el pasillo. Después del cierre de la empresa, vendieron la villa en la que se habían alojado anteriormente y se mudaron a un condominio lejos del centro de la ciudad. Estaba en el 8º piso y no había ascensor. Al ver a su abuelo, Youyou felizmente corrió hacia él y se arrojó a sus brazos. Cuando Yun Yecheng vio a su adorable y pequeño nieto, su corazón se llenó inmediatamente de alegría. Incluso después de un día agotador, a pesar de su frágil cuerpo, logró sostenerlo en alto y abrazarlo entre sus brazos cruzados. ¡Abuelo! Youyou sonrió, sus vívidos ojos parpadearon juguetonamente. Lo agarró del cuello y lo llamó dulcemente. Tú, te portas tan bien. Su padre se acercó y le plantó besos en las mejillas sonrosadas. Recientemente, ¿escuchaste bien a mami? Sí. Tú te portas bien. Una dulce sonrisa estaba plasmada en el pequeño y hermoso rostro de Youyou. Yun Sisi subió las cosas por las escaleras. Después de entrar, se abrió paso hasta la cocina y comenzó a preparar la cena. Lin todavía estaba durmiendo, Yunna salió con sus amigos y solo llegaría a casa antes de cenar. Yun Yecheng se sentó en el sofá sosteniendo a Youyou. Bailaste de alegría y dijiste emocionado, abuelo, fuiste al centro comercial con mamá hoy y mamá me compró un auto de carreras a control remoto. Al principio, querías llevarlo para jugar con el abuelo, el pequeño se sintió repentinamente humillado y agachó la cabeza, jugueteando con sus deditos, pero tú no sabes jugar, tienes miedo de que se eche a perder, así que no te atreves a abrirlo. Al escuchar sus palabras, la expresión de su padre cambió un poco y su enorme mano acarició su mechón. Tú siempre fuiste muy sensato. Nunca pidió nada caro. Un juguete que valía $100 ya era para él un artículo de lujo. Sin embargo, lo deseaba obstinadamente desde el fondo de su corazón. Yun Yecheng recordó que una vez llevó al niño a un pequeño jardín para jugar, y este último vio a una pareja de padre e hijo. Los dos estaban jugando con un coche de carreras teledirigido. Lo controlaban y se divertían de todo corazón en el césped. Mientras tanto, Youyou se escondió en un rincón y observó toda la escena con envidia. El pequeño pensó que si llegara el día en que su papá pudiera jugar así con él, sería algo muy feliz. Sin embargo, desde que tiene uso de razón, nunca antes había visto a su papá y su mamá nunca lo mencionó. Todavía recordaba cuando le preguntó a su mamá dónde estaba su papá. Una vez que preguntó eso, vio la expresión triste de su mamá.
A partir de entonces, no se atrevió a plantear la cuestión nuevamente. Su padre se rió y rascó la nariz recta y encantadora de Yu, burlándose de él. La próxima vez, el abuelo te ayudará a reunirte y jugar. Capítulo 18. ¿Un pequeño desgraciado? Su padre se rió y rascó la nariz recta y encantadora de Yu, burlándose de él. La próxima vez, el abuelo te ayudará a reunirte y jugar. Al escuchar eso, los ojos de Yu se iluminaron instantáneamente. Él sonrió y asintió. Aquí me preguntaba quién pasaba. Resultaron ser estos dos pequeños desgraciados. Estas palabras insultantes destruyeron instantáneamente la cálida atmósfera del momento. La mirada de Yun Yechen cambió. Su rostro adquirió una expresión espantosa cuando vio a Lin, que estaba parada en la puerta de la sala de estar en pijama y con los brazos cruzados sobre el pecho, inspeccionando fríamente a Yu, que estaba en su abrazo. Él se enfureció. ¿De qué estás hablando? Tú eres tu nieto. La miraste y sus hombros se encogieron sin darse cuenta. Luego recordó que su madre le había dicho que no respondiera a Lin y Yunna. No pudo evitar fruncir los labios ante eso. Él se giró para levantar su pequeño rostro y la miró con una leve sonrisa. Abuela. Lin lo miró de reojo y soltó palabras extremadamente desagradables. Oh, no me llames así, no eres nieto mío. Yun Yecheng no pudo evitar enfurecerse, su corazón ardía en llamas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Literalmente eso. ¿Lo reconoces? Es tu negocio. No. ¿Quién querría reconocer a este bastardo nacido de madre, pero no de padre? Lin le lanzó una mirada fría. De repente alzó la voz, miró en dirección a la cocina, intencionadamente o no, criticó duramente, dar a luz a un hijo a una edad tan temprana sin casarse primero, convertirse en madre incluso antes de graduarse, sin conocer la identidad del padre de su hijo. ¿De dónde vino entonces este bastardo? ¿Nacido de un padre pero no reconocido por ninguno? El rostro de Yun Sisi se puso pálido. Frunció los labios al escuchar a Lin continuar con sus malas palabras. Además, la empresa cerró por su culpa. La vida en la familia Yun ha sido dura durante los últimos años, pero alguien todavía no aprecia nuestras buenas intenciones y no conoce su lugar. Ella persistió en traernos una carga y vivir de nosotros. ¿Conoce ella algo de vergüenza? Quizás ella pueda soportar esta desgracia, pero yo no. Ni siquiera sé dónde esconder mi cara cuando otros se enteran de esto. En la cocina, Yun Sisi escuchó las desagradables palabras provenientes de la sala de estar. Deteniendo los movimientos de sus manos cuando su rostro se puso mucho más pálido, se dio la vuelta furiosamente. Tú, deberías saber cuándo parar. Lin, ya terminaste. ¿Cómo puede la boca de uno ser tan cruel? En aquel entonces, si no fuera por Sisi, la familia Yun, su padre detuvo abruptamente sus palabras y no continuó. Desde entonces hasta ahora, había mantenido en secreto el origen de ese enorme dinero de Yun Sisi por su bien. Después de todo, si se conociera la noticia de su subrogación, arruinaría por completo su reputación. Por lo tanto, lo que Lin sabía era que la deuda se saldó con los activos financieros de la familia Yun. ¿Qué? ¿Seguir? ¿Qué pasaría sin ella? Lin se sintió completamente humillado y extremadamente molesto. Sus ojos se pusieron rojos cuando las lágrimas amenazaron con brotar de ellos. De hecho, estaba tan enojada que se rió. Está bien. Estás aquí para dejar de lado a tu propia familia, ¿no? Incluso me gritaste. Yun Yecheng, ¿para qué hice todo esto? Hice esto por la familia Yun. En aquel entonces, cuando la empresa cerró, incluso les pedí algo de dinero a mis padres. Me da vergüenza volver ahora. Ja. ¿Ahora me estás gritando por dos extraños? ¿Entonces nos echarás a Nana y a mí mañana por ellos? Yun Yecheng estaba hirviendo de rabia, su rostro se puso lívido y su voz subió de volumen. Tú. No hagas problemas de la nada, di qué y qué. Lin gritó. ¿Cuándo causé problemas de la nada? En respuesta, Yu se levantó apresuradamente del sofá y caminó hacia el lado de Lin, con sus pequeñas manos agarrando con cautela el dobladillo de su ropa. Abuela, no te enfades. Tú no eres un bastardo. Tienes un papá. Capítulo 19.
gente amable siendo intimidada. Lin bajó la cabeza y le lanzó a Zhou una mirada fría. No importa desde qué ángulo mirara su rostro juvenil, solo podía sentir molestia. Las llamas en su corazón ardieron aún más. Ella entrecerró los ojos, levantó la mano y se la pasó por la cara. Pequeño bastardo, deja de fingir ser un buen chico. ¿Qué eres tú, de todos modos? Fuera de mi camino, todo es por ti. La cara de Zhou se torció hacia un lado por la fuerza de su bofetada. Bajó lentamente la cabeza y se tocó la mejilla con su pequeña mano. Los mechones de su flequillo ocultaban sus ojos, por lo que, a excepción de sus labios apretados, no se podía ver su expresión facial. Xianxia escuchó la conmoción y salió corriendo de la cocina. Cuando vio que Zhou había sido golpeado, su ira se provocó instantáneamente. Con el corazón dolorido, corrió al lado de Zhou y lo abrazó. Al mirar hacia arriba, tenía los ojos fríos. Al presenciar esto, su padre no pudo reprimir su ira. Se levantó y corrió hacia Lin. Él levantó la palma de su mano hacia ella, pero fue detenido en medio de la acción por un tirón en el dobladillo de su ropa. Aturdido, bajó la cabeza. Fue solo entonces que Zhou levantó su pequeño rostro. Con el rostro medio hinchado, formó una elegante sonrisa. Abuelo, deja de pelear. Hoy aprendiste algo en la escuela: si una familia vive en armonía, todos los asuntos prosperarán. La mano de Yun Yecheng se detuvo en el aire. Dudó por un momento antes de bajarlo débilmente. En sus ojos jugaban emociones complicadas. Lin obviamente estaba asustado por su ira, pero, al final, lo vio darse la vuelta para servirle agua a Zhou. Este niño era tan sensato que gradualmente descubrió que tener a Lin como esposa era una desgracia para la familia. Había pensado en divorciarse de ella, pero sabía que esta última haría un escándalo. Además, sería vergonzoso que se corriera la voz por el barrio. Xianxia observó con cautela la huella de la mano en el rostro de Zhou. Con el miedo persistente en su corazón, levantó la cabeza y miró fijamente a Lin. Luego se levantó y llevó a Zhou a la cocina. Esta cena fue deprimente como las anteriores. Después de que Yunna regresó, el estado de ánimo se volvió aún más deprimente. A Yunna nunca le había gustado Xianxia desde el principio. Sin embargo, esto era comprensible. Yun Yecheng y Lin la habían mimado como a una princesita y la colmaron de mucho amor desde que era joven. Sin embargo, un día, otra hija irrumpió en su armoniosa familia de 3 y le arrebató más de la mitad del amor de su padre. A partir de entonces, su padre ya no era solo suyo. Si hubiera algo bueno, no pensaría solo en ella. Si esto le sucediera a alguien, más o menos también estaría preocupado. Xianxia era perfecto, obtuvo buenas notas, fue estudiosa y paciente con ella. Como era demasiado buena, su padre amaba más a Xianxia. Por eso Yunna no estaba dispuesta a aceptarla y por eso la odiaba tanto. Cuando Yunna estaba atravesando su fase rebelde, solo sentía celos y desdén por el forastero, Xianxia. No era necesario que te mencionaran, ya que ella simplemente no tenía espacio para él. En su corazón, él era solo un bastardo, nacido de un padre pero no reconocido por nadie. Alrededor de la mesa del comedor reinaba un poco de silencio. De vez en cuando, Zhou compraba algo de comida para Yun Yecheng, mientras que Xianxia compartía cosas interesantes en el trabajo. El ambiente fue entonces más relajado. A pesar de que a Lin y Yunna no les agrada Zhou, no se atrevieron a ser imprudentes ni a mostrarlo abiertamente con Yun Yecheng cerca. Después de la cena, Yun Yecheng recibió una llamada telefónica y tuvo que salir. Le recordó las cosas a Xianxia y se fue a toda prisa. Xianxia no deseaba quedarse mucho tiempo en esta casa, por lo que rápidamente recogió los platos y decidió lavarlos antes de irse. Tú ayudaste a su madre a lavar los platos sosteniéndole tazones con sus pequeñas manos. Tenía algo de miedo de Lin y Yunna, así que después de que Yun Yecheng se fue, se quedó con Xianxia en la cocina. Capítulo 20. Tú eres un pequeño cariño. Tú ayudaste a su madre a lavar los platos sosteniéndole tazones con sus pequeñas manos. Tenía algo de miedo de Lin y Yunna, así que después de que Yun Yecheng se fue, se quedó con Xianxia en la cocina. En la sala de estar, Yunna desvió su mirada hacia la pareja de madre e hijo en la cocina con odio. Ella se quejó con Lin: mamá,
¿Por qué dejaste que ese desgraciado entrara en nuestra familia? Mirarla es tan deprimente, perdí mi buen humor. Lin se sentó en el sofá y su expresión tampoco se veía bien. ¿Quién sabe? Tendrás que preguntárselo a tu padre. Un desgraciado y un bastardo, ¿por qué nuestra familia se encontró con estos dos desastres? Nana, no dejes que tu padre escuche eso. De lo contrario, ayudará a los forasteros y nos regañará, madre e hija. ¿No has visto la expresión de tu padre hoy? Fue realmente aterrador. Cuando se enteró, el rostro de Yun-na perdió el color. ¿Papá realmente los ayudó? Respecto a esto, Lin se enfureció. Él hizo. Yun-na apretó los puños con fuerza y resopló con frialdad. Es solo un bastardo. Su padre no lo quiere y ni siquiera sabemos con qué chico jugó para tenerlo. No aprendas de esa mujer, de tener un bebé antes del matrimonio y a una edad tan temprana. Si estas palabras salen a la luz, sería realmente vergonzoso. Yun Sisi continuó lavando los platos con la cabeza gacha, pero su movimiento ahora era tan rígido como el de un robot. Bajo la tenue luz amarilla, su expresión era extrañamente rígida. Aunque estaban separados por una puerta, las desagradables palabras de los dos aún se podían escuchar claramente, y ella las encontró insoportables. Las burlas desde la sala continuaron. Yun Sisi soltó furiosamente los platos, pero cuando estaba a punto de enfrentarse a la pareja de madre e hija, una mano tierna de repente sostuvo su brazo suavemente. Sorprendida, Yun Sisi bajó la cabeza y vio a Youyou acurrucada a su lado. Él la estaba mirando con una sonrisa. Su par de ojos inteligentes parecían penetrar a través de sus complejas emociones. Mami, tú te ayudarás a lavar los platos para que podamos irnos a casa rápido. Después de decir esto, se puso de puntillas y luchó por meter la mano en el fregadero con sus dos manitas. Yun Sisi estuvo aturdido por un momento. Luego frunció los labios y decidió controlar su ira una vez más. Su ira casi explotó muchas veces hoy, pero tuvo que contenerla cada vez. Podrían apuntar a ella. Podía escuchar, podía soportar y podía soportar. Después de todo, ella también sabía que le debía mucho a la familia Yun. Si no fuera por su padre, no tendría una vida tan buena. Él le dio un hogar. Desafortunadamente, esta casa no la acogió. Incluso si la despreciaran una y otra vez, podría tolerarlo todo. Sin embargo, el corazón humano en última instancia estaba hecho de carne. Tú no les hiciste nada malo. Era solo un niño inocente. Él todavía era muy joven y no debería revivir la oscuridad por la que ella había pasado cuando era joven. Si no estuvieras presente, ella ciertamente estallaría. Sin embargo, estabas a su lado. Como madre, quería dejarle a Youyou una infancia encantadora. Por lo tanto, solo podía decidir no volver a poner un pie en la casa de la familia Yun nunca más. Dentro de un automóvil que regresaba a casa, Yun Sisi enterró débilmente su rostro en el hombro de Youyou, que estaba sentado en su regazo, y agarró su manita con un poco de fuerza. Se arrepintió por un momento fugaz. No debería haber sido egoísta al permitirte quedarte a su lado. Quizás, al lado de ese hombre, su hijo tendría un padre y una madre, y no tendría que soportar toda esta humillación. En la casa de ese hombre, vivirías una vida mucho más feliz, ¿verdad? Sin embargo, odiaba separarse de él. 6 años de relación. La sangre era realmente más espesa que el agua. Ya no podía dejar ir a este niño lindo y sensato. Mami, te quedaste quieta y la dejaste apoyarse en su estrecho hombro. Capítulo 21. Telepatía. Yun Sisi susurró junto a su oído, lo siento, Abriste su boquita para hablar pero dudaste. Realmente quería preguntar, realmente no le agradaba a su papá, no lo quería, así que lo tiró y ya no se molestó más con él. ¿Fue realmente lo que dijeron esos adultos? ¿Nacido de un padre pero reconocido por nadie? Estas preguntas surgieron de sus labios, pero se las tragó con fuerza. Volteaste su mano y sostuviste los delicados dedos de Yun Sisi. Levantó su pequeño rostro y miró hacia el cielo nocturno, hablando en voz baja. Mami, incluso si el papá de Youyou no te quiere, Youyou todavía tiene a mami. Tú amas más a mami, así que no estés triste. Todo es por culpa de papá que mamá está triste.
Cuando crezcas, definitivamente protegerás a mami. Yun Sisi levantó los ojos, siguió su línea de visión y también miró hacia afuera. Finalmente dio un largo suspiro y lo abrazó aún más fuerte. Tú, eres un niño tan bueno, la residencia Mu. En la sala de estar, Mu Yichen, que estaba sentado en el sofá, de repente sintió un extraño dolor punzante en el corazón. Fue insoportable. Con el ceño ligeramente fruncido, acarició suavemente el área donde se encontraba su corazón antes de colocar su palma sobre él. Sintió latidos rápidos en su interior. Le dolía el corazón y era casi asfixiante. Una criada, que estaba ordenando sus juguetes, lo vio colocarse las manos sobre el pecho y su rostro se contraía de dolor. Ella frenéticamente se arrodilló frente a él. Joven maestro, ¿qué pasa? Corazón, doloroso. Mu Yichen estaba cubierto de sudor frío. Justo como, me pincharon con una aguja, incómodo. ¿Como en el pasado? La criada quedó momentáneamente perdida. El joven maestro siempre había experimentado estos dolores de cabeza. De repente, su corazón latía rápidamente y sentía dolor. Sin embargo, cada vez que lo enviaron al hospital no se detectó ninguna causa del dolor. Estaba sano. Ni siquiera los mejores médicos podían decir qué le pasaba. Mu Yichen se acurrucó en el sofá y respiró hondo de aire frío, luciendo reservado. ¿Qué pasa? Mu Zheng bajó lentamente las escaleras con el apoyo de su bastón. El anciano se puso un conjunto de prendas tradicionales chinas sin arrugas. A pesar de su vejez, todavía parecía enérgico. Bajo la sombra de sus cejas, no era difícil darse cuenta de que era un hombre encantador y elegante en su mejor momento. Bisabuelo. Mu Yichen lo miró y gritó dócilmente. Nadie podría sacudir la posición de Mu Zheng en la familia Mu. Había interactuado con tantas figuras poderosas a lo largo de su vida que cada una de sus palabras y gestos hacía que la gente temblara de miedo o se sintiera asombrada. Por lo tanto, para el hijo de un hombre rico como Mu Yichen, también temía a su bisabuelo. Mu Zheng, por su parte, adoraba a este pequeño con todo su corazón y alma. Mu Yace era su nieto favorito, y Mu Yichen era su carne y sangre, por lo que era natural que lo adorara más. Al ver recaer a su amado bisnieto, su expresión facial cambió. Se apresuró a preguntar, ¿tu cuerpo no se siente bien otra vez? ¿Te duele el corazón otra vez? Su bisabuelo mostró preocupación por él, pero Mu Yichen instintivamente lo rehuyó. Claramente le tenía miedo. Tenía miedo del rostro siempre taciturno y severo de Mu Zheng. Por eso, nunca le gustó estar cerca de él. Nada. Respondió. Disparates. Mírate. Sientes tanto dolor que estás sudando frío. Mu Zheng estaba extremadamente desconsolado. Bisabuelo, yo subiré a leer libros. Mu Yichen saltó del sofá y corrió escaleras arriba. Mu Zheng miró la espalda de su bisnieto y suspiró lentamente. La noche se hizo más profunda. En la carretera, un Bugatti Veyron negro corría con el viento. Se proyectaron luces de neón en la estilizada carrocería del automóvil y las luces del túnel pasaron de claro a oscuro consecutivamente. Mu Yace, que tenía el control del volante, tenía sus ojos hundidos llenos de intensa rabia. La fría luz de la luna reflejaba un brillo plateado en su rostro perfectamente tallado. Pisó con fuerza el acelerador con el pie. El motor aceleró y ahogó todos los demás ruidos. Esta noche, por alguna razón, no tenía control de sus emociones. Capítulo 22. Tenía un hermano menor por alguna razón, esta noche no tenía el control de sus emociones. Anteriormente, incluso si estaba de mal humor, aún podía mantener la calma ante un proyecto de desarrollo difícil de manejar. Sin embargo, en este momento, estaba increíblemente molesto, incluso cansado. Su teléfono sonó. Mu Yace contestó la llamada y se oyó la voz balbuceante de Mu Yichen. Papá. ¿Qué pasa? Papá, me duele el corazón otra vez. Ayer tuve un sueño, soñé con mami, el deportivo se detuvo bruscamente. Bajando la ventanilla del auto, apareció el rostro sombrío de Mu Yace. ¿Mami? ¿Mubanro? Esa no mami. Soñé con una bella dama pronunciando suavemente un nombre, pero no es mío. Oh.
No estoy seguro. De todos modos, soñé con ella y me sentí a gusto. Hacía tanto calor, como... La voz juvenil se detuvo por un momento antes de continuar, refunfuñando, no me gusta la mamá de aquí. Ella no es nada gentil. A Yichen no le agrada. Papá, no quiero a mami aquí. Quiero a esa mami en mis sueños. El pequeño estaba llorando y siendo obstinado al otro lado del teléfono. El rostro de Muyace estaba hosco, pero su voz era inesperadamente suave. Sé bueno, Yichen. Pórtate bien, ¿vale? Papá está de camino a casa para estar contigo. Bueno. Te esperaré, papá. La llamada terminó. Las comisuras de su boca hacia arriba bajaron lentamente. ¿La gente realmente tiene telepatía? El médico dijo que como el pequeño Yichen era gemelo, seguramente tendría telepatía con su otro gemelo. Sin embargo, cuando la niña dio a luz a 2 niños para él en aquel entonces, uno ya no respiraba al nacer. Luego del parto, envió personas a ese hospital para preguntar sobre el paradero del cadáver del niño al personal a cargo del operativo. Quería darle al niño un entierro digno. Sin embargo, todos afirmaron que ya estaba atendido. Lamentó profundamente la pérdida en aquel entonces. Sin embargo, desde que el pequeño Yichen tenía uso de razón, siguió mencionándole sueños sobre su hermano menor. Afirmó que su hermano menor tenía rasgos limpios y refinados y se parecía exactamente a él. Dijo que era como si se estuviera mirando en el espejo, completamente idéntico. Muyace había pensado anteriormente que la telepatía entre gemelos era una tontería. Sin embargo, hubo una vez en la que el pequeño Yichen tenía fiebre alta y el médico de familia le puso un goteo intravenoso. Mientras estaba confinado en la cama, seguía gritando inconscientemente, «Mami, mami». Sonaba indefenso y dependiente, pero no indiferente, a diferencia de lo que era con Mubanrou. El pequeño Yichen podría haber llamado a Mubanrou, mamá, a diario, pero nunca estuvo cerca de ella. Cuando despertó, gritó con fuerza. Mubanrou quería abrazarlo, pero él gimió y rechazó su toque. Siguió llorando, «Yichen tiene un hermano pequeño. Mi hermano pequeño está enfermo. Yichen tiene el corazón roto, el niño de aquel entonces no fue salvo. Entonces, ¿de dónde vino este hermano menor?» Nadie creyó en sus palabras porque era un niño. Las palabras de los niños no causaban daño alguno y tenían poco peso. El pequeño Yichen finalmente dejó de mencionar sus sueños. Sin embargo, a partir de entonces se mostró más distante con Mubanrou. El día siguiente fue un día de trabajo tranquilo. Sin embargo, por la tarde, un incidente inesperado hizo que Yun Sisi perdiera su trabajo. Yun Sisi originalmente planeaba pasar una propuesta al jefe de su departamento después de la pausa del almuerzo. Justo cuando ella salió, unos jóvenes sin rumbo, vestidos como hooligans, hirieron audazmente a los guardias de seguridad en la entrada de la empresa. Irrumpieron en su departamento, arrojaron una hilera de mesas y gritaron su nombre en voz alta. Su intrusión asustó a todos en la oficina. Algunos notaron los tatuajes en sus cuerpos y se acurrucaron en un rincón. Se rumoreaba que estos jóvenes eran rufianes muy conocidos en cierta calle de la capital y tenían poderosos patrocinadores. ¿Yun Sisi había provocado a estas personas? Capítulo 23. Estar preocupado. Cuando Yun Sisi regresó de su reunión con el jefe del departamento, se sorprendió por lo que vio, pero rápidamente recuperó la compostura. Una vez que los pocos jóvenes mandones la vieron, inmediatamente reconocieron que era Yun Sisi. Se acercaron a ella y la arrastraron a la fuerza por el brazo fuera de la oficina. Uno de ellos, que parecía ser el líder, la abofeteó sin piedad. Evidentemente estaba molesto. De manera amenazadora, preguntó, ¿eres la hermana de esa perra? Yun Sisi quedó atónito. Ella acunó su mejilla dolorida y los estudió. Entonces se dio cuenta de quién era la perra de la que estaban hablando. ¿Sabes cuánto me debe esa hermana tuya? Masticó chicle y sus ojos la miraron de arriba a abajo unas cuantas veces. Yun Sisi dócilmente frunció los labios y guardó silencio. Muy rápidamente resolvió todo y comprendió la situación en su totalidad. Recordando a Yun Na, probablemente incurrió en esta enorme deuda mientras se divertía. La situación financiera de su familia aún era inestable,
por lo que no tenía dinero para pagar su deuda. Cuando no pudo devolverles el dinero, pensó en ella y les dio la dirección de su empresa a estas personas. Yun Sisi se sintió un poco arrepentido por dentro. Preocupada de que su padre tuviera contratiempos en el trabajo y no pudiera contactarla, les dejó la dirección de su empresa. Sin embargo, nunca pensó que aparecerían invitados no invitados. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a someterse a estos pocos matones. Su desgana no se debía a que tuviera carácter, sino también a que se encontraba bajo dificultades financieras. Si ayudaba a Yunna a pagar su deuda, entonces no tendría suficiente para pagar las cuotas escolares de Yoyo durante el próximo semestre. Al verla permanecer en silencio, el líder se enfureció. La agarró por el cuello de la camisa y le dio unos golpecitos en la cara. ¿Eres mudo? ¿Saber cómo hablar? Habla alto, ¿quieres? Maldita sea. No puedes pagar, ¿verdad? Algunos de los matones la empujaron. Varios pares de ojos, albergando malas intenciones, se asomaron a su pecho. Está bien si no puedes pagar, tienes que comportarte y venir con nosotros. ¿No tienes dinero para pagar? Hay muchas otras maneras de hacerlo. Hablando de eso, tú, pequeña, te ves muy bien. ¿Interesado en jugar con nosotros? Los pocos sonrieron, sus ojos contenían intenciones maliciosas. Yun Sisi mantuvo una cara de póker. Por favor, habla con más respeto. Yo. Ja. Esta chica tiene actitud. El hombre le dedicó una sonrisa siniestra y luego procedió a abofetearla nuevamente. ¿Por qué eres tan salvaje con tus palabras? ¿Cuál es la razón por la que debes dinero y no lo devuelves? Yun Sisi lentamente giró su rostro hacia atrás, su mano buscando furtivamente su teléfono en su bolsillo. Este pequeño movimiento, sin embargo, fue notado por unos pocos hombres. La líder le apretó la muñeca con furia y arrojó su teléfono al suelo. El hombre pisoteó una vez y el teléfono se hizo añicos. Ella estaba sorprendida. En sus ojos se veía agitación. ¿Llamarnos a la policía? Nunca pensé que serías tan inteligente. El hombre escupió. Luego la empujó al suelo y le dio una fuerte patada en el hombro. Llame a la policía ahora. Te dejaré llamar a la policía. Jefe, ¿esa perra no dijo que esta mujer tiene un hijo? Ahora que lo pienso, ¿en qué jardín de infantes está? Uno de ellos le dirigió una mirada significativa. Yun Sisi levantó frenéticamente la cara y soltó instintivamente, no lo hagas. No encuentres problemas para ti. Yo, te daré el dinero. Podría seguir siendo racional siempre y cuando no involucrara a Yo-Yo. Al regresar a su departamento, rápidamente sacó su tarjeta de cajero automático con manos temblorosas y ojos enrojecidos. Capítulo 24. Despedida de su trabajo. Al regresar a su departamento, rápidamente sacó su tarjeta de cajero automático con manos temblorosas y ojos enrojecidos. Luego fue al banco más cercano para retirar unos miles de dólares y saldó por completo las deudas de Yunna. Los matones, satisfechos, contaron el dinero mientras le lanzaban una mirada feroz. Finalmente, se alejaron pavoneándose sin causar más problemas. De regreso a la empresa, el gerente la citó a su oficina y la despidió por causar grandes problemas y pérdidas a la empresa. Le pidió que empaquetara sus pertenencias y abandonara las instalaciones de la empresa lo antes posible. Anteriormente, pudo mantener la calma a pesar de estar rodeada y confrontada por esos hombres malvados. En este momento, sabiendo que podría perder su trabajo, sus ojos se pusieron rojos instantáneamente. A ella no le importaba nada más. Le suplicó al gerente que no la despidiera. Ella todavía te tenía a ti. No podía perder este trabajo. Si lo hiciera, ¿qué pasa con sus gastos de manutención durante este periodo de tiempo? La familia Yun todavía tenía una deuda bastante grande que pagar y Yo-Yo todavía era joven, una época en la que se necesitaba dinero. Hoy en día, la matrícula escolar de su jardín de infancia era increíblemente alta. A este gasto se sumaba el costo de las necesidades nutricionales de su frágil cuerpo, que ya era exponencialmente alto. A esto se sumaron sus gastos de manutención. Ella ya estaba al límite de su ingenio. Al verla suplicar tan seriamente, el gerente naturalmente se conmovió. Honestamente, Yun Sisi era un trabajador muy competente.
Aunque era la única trabajadora en el departamento de Ti, sus habilidades no eran inferiores a las de sus colegas masculinos. Además, era trabajadora, devota y concienzuda en su trabajo. Sin embargo, el incidente esta vez había hecho que los superiores se sintieran infelices y tomaron la decisión de despedirla. Él no tenía nada que decir al respecto, ya que no tenía la autoridad para permitir que ella se quedara. Por lo tanto, aunque Yun Sisi suplicó, el resultado aún estaba escrito en piedra. Cuando salió del trabajo, simplemente empacó sus cosas y salió del edificio de la empresa. Varios empleados se enteraron de su partida, muchos estaban felices y algunos estaban tristes. Muchos de ellos sintieron que era mejor que Yun Sisi se fuera. En la oficina, ella era el centro de atención con regularidad, arrebatando sus posibilidades de conseguir un ascenso. Con sus grandes capacidades y excelentes imágenes, el jefe del departamento la favoreció. Incluso tenía el bono anual más alto entre ellos. Por ello, la mayoría se sintió más tranquila cuando supo de su despido. Después de todo, ahora tenían una competencia menos. Había un puñado de colegas con los que tenía una relación bastante buena. Al enterarse de su despido, se solidarizaron e intercambiaron contactos con ella antes de despedirse de ella. Yun Sisi dejó la empresa y caminó por la carretera luciendo abatido. Su corazón estaba cargado de sacos de depresión. Tal vez, se había distraído tanto mientras caminaba con la cabeza gacha que no se dio cuenta de que la luz roja estaba encendida y el sonido de la bocina de un auto deportivo que se acercaba. Solo cuando escuchó el chirrido de los frenos de los automóviles, agudo, fuerte y chirriante en los oídos, volvió a sus sentidos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El auto deportivo que circulaba a toda velocidad pasó rozando su cuerpo y se detuvo por completo no muy lejos de ella. Yun Sisi aún no había reaccionado cuando el auto la rozó y fue derribada al suelo. Su confusión desapareció cuando sintió un inmenso dolor irradiar desde su rodilla, que se raspó con el asfalto al caer. Los documentos que originalmente tenía en su cofre ahora yacían esparcidos por el suelo. Yun Sisi levantó los ojos en estado de shock y vio un Porsche extremadamente elegante con una carrocería aerodinámica. No importa desde qué ángulo se mirara, el coche era sencillamente magnífico. Yun Sisi vio una vez una descripción de este auto deportivo en una revista. Se rumoreaba que se trataba de un coche hecho a medida y de edición limitada a nivel mundial. Solo existían 3 de estos en todo el mundo. Una vez más, su atención volvió a su rodilla magullada cuando le dolía. La esquina de su falda se abrió por la fricción entre el auto y la tela, y su rodilla que acababa de rasparse descuidadamente tenía algo de polvo mientras sangraba profusamente. Capítulo 25. Reencuentro sin estar seguro de si fue el dolor o algo más. Los ojos de Yun Sisi de repente se llenaron de humedad. Las lágrimas pronto rodaron sin cesar por sus mejillas y gotearon constantemente hasta el suelo. Estaba tan molesta que lloró. Desde muy joven había llevado una vida errante. Aunque más tarde tuvo un lugar al que llamar hogar, aparte de Yun Yecheng, nadie le dio la bienvenida. Ella, en todo momento, no dependió de nadie. Sin su trabajo, realmente no sabía qué hacer. Su indignación profundamente reprimida finalmente estalló. Los acontecimientos imprevistos de los últimos días le habían pasado factura mental y físicamente y ya estaba en el límite de lo que podía soportar. Además de asumir la deuda de Yunna, también perdió su trabajo. En ese mismo momento, ella se encontraba sin un centavo a su nombre. ¿Qué debería hacer ella ahora? Durante todo este tiempo, ella fue muy resistente hasta el punto de ser inflexible. Incluso cuando se encontraba en una situación difícil, se las arreglaba sola. No importa lo difícil o agotador que fuera, con Yo-Yo a su lado, pensó que había esperanza en la vida. Sin embargo, la realidad la derribó con una masa de moretones. Una vez le habías dicho que cuando las cosas se pusieran difíciles, ella debía sonreír y todo estaría bien. Incluso un niño conocía este principio, pero ¿por qué un adulto como ella no podía seguirlo adecuadamente? Por lo tanto, en este momento, ella no pudo evitar que sus lágrimas cayeran. Yun Sisi, lleno de agravios y amargura, presionó sus mejillas. Se sentó en el suelo así y lloró desconsolada. No muy lejos, el motor del Porsche estaba apagado.
Se abrió la puerta y un par de costosos zapatos de cuero tocaron el suelo. Muyace salió elegantemente del auto y casualmente cerró la puerta detrás de él. En su línea de visión había una dama con un vestido blanco, que cayó al suelo, inmóvil. La expresión de su rostro no se podía ver claramente con la cabeza gacha, pero se podían escuchar sus sollozos de corazón roto, haciéndola parecer bastante lamentable. La señora parecía joven, de unos 20 años, y frágil. Llevaba un sencillo vestido de oficina. Su cabello suave y sedoso caía en cascada sobre sus hombros ligeramente desordenado y ocultaba la mayor parte de su rostro. Aunque parecía desaliñada, eso no era injusto con su belleza. De hecho, solo acentuó aún más su impresionante apariencia, haciendo que otros sintieran simpatía por ella. Los ojos de Muyace se entrecerraron lentamente, mirando profundo y lejano. Esta chica hizo que su corazón se estremeciera. Parecía algo familiar, como si la hubiera visto antes. Sin embargo, con la cabeza gacha, no podía ver su apariencia. Sus cejas como espadas se movieron ligeramente. Se acercó y con gracia se puso en cuclillas frente a ella. Bajó ligeramente sus ojos almendrados para examinar fríamente el hematoma en su rodilla. Notó que una de sus delgadas piernas estaba manchada de sangre. La sangre goteaba por las delicadas curvas de su pierna. Escaneó todo su cuerpo y no vio otras heridas además de esa leve abrasión en la piel de la rodilla. Afortunadamente, su herida no fue grave, pero todavía lloraba de pena, como si hubiera sufrido un agravio realmente grande. Realmente no sabía por qué lloraba tan lastimosamente. Su apariencia actual era un poco similar a la de un gatito abandonado. Muyace notó eso, pero no mostró ninguna reacción visible al respecto. Los sentimientos de frustración que tenía se agravaron un poco. Tenía la costumbre de sacar el coche a dar una vuelta por las montañas cuando se sentía deprimido. En ese momento, con la mente ocupada, no se dio cuenta de que ella estaba en el camino. Quizás su frágil figura y su endeble vestido blanco también la hacían pasar desapercibida. Parecía tan delicada y él conducía salvajemente por la carretera, por lo que no se dio cuenta de ella hasta que ya era demasiado tarde. Fue realmente una suerte que no le hubiera pasado nada malo. Al ver sus lágrimas fluir sin parar, Muyace no perdió más tiempo. Bajó la cabeza y sacó su billetera. Sacando algunos billetes grandes, se los dio sin expresión alguna. Capítulo 26. Una cara desconocida pero familiar. Al ver sus lágrimas fluir sin parar, Muyace no perdió más tiempo. Bajó la cabeza y sacó su billetera. Sacando algunos billetes grandes, se los dio sin expresión alguna. Los problemas que podían resolverse con dinero no lo eran para él. Solo quería solucionar este accidente lo más rápido que pudiera. Yun Sisi levantó ligeramente los ojos. La mano que sostenía algunos billetes tenía dedos delgados con articulaciones prominentes, uñas cuidadosamente recortadas y un anillo de diamantes en el dedo anular. Con una sola mirada, se podría decir que esta persona tenía un estatus noble. Al mirar el dinero que tenía en la mano, no pudo evitar quedarse atónita. Incluso se olvidó de llorar. Muyace malinterpretó su silencio como descontento con la cantidad de dinero. Sus cejas se torcieron cuando preguntó, ¿no es suficiente? Había visto muchas personas codiciosas antes y pensó que seguramente la chica despreciaba la cantidad que le estaba dando. Sin esperar su respuesta, volvió a bajar la mirada para sacar algunos billetes más de su billetera. Luego se los dio todos. No tenía la costumbre de llevar consigo mucho dinero en efectivo, por lo que en su cartera solo había unos $2000. Sin embargo, esta cantidad debería ser más que suficiente para curar sus heridas. Yun Sisi estaba estupefacto. Naturalmente, ella estaba desconcertada por sus acciones. Sin embargo, a sus ojos, su comportamiento se veía bajo una luz diferente. La mujer parecía ser más codiciosa de lo que imaginaba. Muyace sonrió y sus delgados labios formaron una curva engreída. Simplemente sacó todo el dinero de su billetera. Quisiera más o no, él ya no deseaba perder el tiempo con ella. Se dio cuenta de que ella no tenía bolsillo, así que dobló el dinero en un rollo, se acercó un poco más a ella y lo metió en su pecho. Las frías yemas de sus dedos rozaron ligeramente su piel. Yun Sisi quedó atónito por la intimidad.
Ella levantó ligeramente la cara y, a través de los mechones de pelo que le cubrían los ojos, vio las comisuras de su boca hacia arriba. Su sonrisa tenía un significado totalmente diferente detrás y no estaba formada por la felicidad. El hombre ante sus ojos tenía una altura imponente de 1,9 metros y una apariencia facial divina. Tenía una estructura corporal similar a esas esculturas de deidades, rasgos faciales impecables y ojos almendrados y hundidos que parecían irradiar el aura digna de un emperador. Con solo una mirada, uno podría darse cuenta de que este hombre había desafiado innumerables tormentas, un hombre en una posición de mando que podía controlar la vida y la muerte de los demás. Incluso su sonrisa carecía de calidez, como si fuera solo superficial. Al mirarla, solo había lástima en sus ojos. ¿Lástima? ¿Por qué la miraría con lástima? De repente, toda la indignación y la ira reprimidas dentro de ella se desbordaron y se desbordaron. Al momento siguiente, vio al hombre sacar un bolígrafo y dejar extravagantemente una serie de números en su pecho. Si no es suficiente, llame a este número. Estas acciones invasivas provocaron la ira de Zhou Xian. Esta acción suya fue una humillación involuntaria para ella. Señor, ¿cuál es el significado de esto? ¿Es porque eres rico? Sus ojos ardían de rabia y su voz sonaba hosca. Heriste a alguien, pero no te disculpaste. ¿Crees que todo se puede solucionar con dinero? Zhou Xian no era alguien que causara problemas sin razón. También sabía que tenía la culpa de cruzar la calle sin ser consciente de su entorno. Sin embargo, su forma de meter dinero en su pecho, que era similar a dar una limosna, realmente la enfureció. Su actitud era demasiado autoritaria y menospreciadora. Por lo tanto, ella lo miró fríamente sin decir una palabra más. Después de todo, ella no sabía nada sobre él. Zhou Xian levantó la cabeza, sacó el dinero de su pecho, acercó la gran mano del hombre y golpeó el dinero sobre ella. Levantó la cara y miró directamente al hombre con su par de ojos humedecidos. La leve y escalofriante sonrisa de Muyace de repente se congeló en su lugar. Sus orbes se contrajeron y luego entrecerró los ojos con fuerza. Capítulo 27. En realidad era ella. Zhou Xian levantó la cara y miró directamente al hombre con su par de ojos humedecidos. La leve y escalofriante sonrisa de Muyace de repente se congeló en su lugar. Sus orbes se contrajeron y luego entrecerró los ojos con fuerza. Este rostro, que intentaba actuar con fuerza, sorprendió a su ser. Su mente quedó momentáneamente impresionada. Ella ni siquiera miró su expresión. Secándose desordenadamente las lágrimas de sus ojos con el dorso de su mano, dijo indignada: «Señor, sé que es culpa mía por no mirar hacia donde voy, pero no tiene que actuar condescendientemente para compadecerse. A mí, no lo necesito». Después de decir estas palabras, ella ya no se molestó con él y lo trató como si no existiera. Se agachó para recoger los documentos del suelo y se giró para irse rápidamente, sin mirarlo ni una sola vez. Muyace la miró alejarse rápidamente. Estaba algo aturdido, incapaz de apartar la vista de ella durante mucho tiempo. La mirada y la postura inquebrantables hicieron que su mente volara muy lejos de repente. Con solo rebobinar sus recuerdos, podía recordar vívidamente la noche que compartió con la joven con los ojos vendados, la chica que se vio obligada a soportarlo todo. Todavía recordaba cómo había profundizado en su delicado cuerpo y cómo se había asfixiado en su estrechez. Él voluntariamente tomó el control de ella. Observar su cuerpo inmovilizado lo hizo feliz, y su rostro miserable y sollozante, le encantaba mirarlo. Era una chica tan delicada, ella era como una burbuja que explotaría con un solo toque. Sin embargo, frente a él, ella mostró un rostro valiente y protegió cautelosamente su pobre orgullo. Este tipo de chicas realmente podrían conmover a los hombres y hacer que se preocuparan por ellos. Por lo tanto, por muy duro que fuera un hombre, se evocaba su poca ternura. Aunque era orgulloso y distante, todavía no era la excepción. A diferencia de otras mujeres, ella nunca antes había pasado por una sesión íntima. Parecía joven y tierna. Era escandalosamente juvenil. Era como una fruta inmadura que todavía tenía un sabor extremadamente amargo. Sin embargo, esa delicada chica casualmente desencadenó el deseo reprimido profundamente dentro de él durante tanto tiempo. Él la deseaba.
Su cuerpo seguía furioso tanto que la llamada fórmula ya no era tan simple después. Quería que ella fuera enteramente suya, que estuviera fuertemente unida a él hasta el último momento de su vida. Como ocurrencia tardía, fue simplemente inusual. ¿Cuándo pudo una mujer seducirlo, Muyace, hasta el punto en que él perdería el control de sus pensamientos y ella podría manipularlo? Sin embargo, no se podía negar que él, un hombre que siempre había sido capaz de controlarse, no podía hacerlo con ella cerca. Después de ese día, se obligó a no volver a visitar a la niña, ya que intuitivamente podía decir que ella era una existencia peligrosa para él. La sangre noble de emperadores y señores supremos corría por sus venas. Y al igual que el viento, nada lo controlaba. Solo él podía ser tiránico y dominante. Solo él podía permanecer libre. No le gustaba estar fuera de control por culpa de las mujeres o cualquier otra cosa. Incluso inconscientemente se reprimió debido a estas restricciones. Sin embargo, su cuerpo en realidad persistía en estas sensaciones. Las comisuras de su boca se curvaron. Se dio la vuelta y vio un objeto en el suelo. Lentamente se inclinó hacia adelante y lo recogió. De hecho, había dejado su tarjeta de identificación por accidente. Con prisa, no se dio cuenta de que su tarjeta de identificación estaba en el suelo. Muyace no pudo evitar sonreír. Sacó su teléfono. Aarón, ayúdame a ver cómo está alguien. Sí, directora. El nombre es. El rostro sonriente, tímido y cálido de la niña se mostraba en la tarjeta de identificación. Su par de orbes húmedos eran relucientes y lustrosos, era como si contuvieran un cubo lleno de luz solar. El resplandor de sus ojos parecía capaz de asombrar a personas de todas las épocas. Alargó sus palabras. Yun Sisi. Capítulo 28. Adiós, Xiaolongbao de Yuyou. En ese momento, la clase estaba a punto de terminar en el jardín de infantes. Originalmente tenía la intención de ir a buscar a Yuyou para disfrutar de sus huevas de cangrejo favoritas, Xiaolongbao. Hoy temprano, le había pedido a Yuyou que la esperara en la escuela después de la salida de clases. Sin embargo, Yun Sisi no quería recoger a Yuyou luciendo tan demacrada, por lo que rápidamente tomó un taxi a casa, se puso una ropa limpia y se arregló. Por lo tanto, cuando llegó al jardín de infantes, todos los niños, excepto Yuyou, que llevaba su bolso y estaba sentado solo en la entrada de la escuela, ya se habían ido a casa. Desde lejos, inmediatamente vio al pequeño con la cabeza gacha y la mano apretando algo. Lo estaba mirando con suma concentración. Yun Sisi reprimió la tristeza en su corazón y se tocó las mejillas. Con una sonrisa, caminó hacia él. Tú. Levantaste la cabeza. Al ver que era ella, su rostro se iluminó y formó una sonrisa deslumbrante. Rápidamente saltó de su asiento y corrió emocionado hacia ella. Él abrió los brazos y saltó alegremente mientras actuaba tímidamente frente a ella. Mami. Abrazos. Mami, te abrazo a ti. Yun Sisi bajó ligeramente su postura. Luego, el pequeño corrió a sus brazos, como una bola de algodón, y le dio cariño. Su rostro blanco lechoso se acurrucó amorosamente en su cuello mientras hacía pucheros con sus pequeños labios. Sintiéndose un poco indignado, dijo, Mami, ¿por qué viniste recién ahora? Esperaste tanto tiempo. Lo siento, tú. Algo pasó en el trabajo de mamá y llegué tarde. Bueno. Entonces perdonas a mami. El pequeño inclinó la cabeza hacia arriba. Sus atractivos ojos formaron suavemente un arco, sus brillantes orbes parecían estar llenos de fragmentos de luz solar. Sonreíste levemente y luego frunciste los labios lastimosamente. Se golpeó la barriga con las manos mientras se quejaba, Mami, ¿tienes hambre? Mami prometió traerte a comer xiaolongbao hoy. ¿Cuándo nos vamos? Al escuchar sus palabras, la expresión de Yun Sisi cambió ligeramente. Estaba en un pequeño dilema. Todos sus ahorros en el banco ya se utilizaron para pagar la deuda de ese decepcionante Yunna. Cuando la despidieron hoy, su jefe le pagó el salario de este mes y una suma global, pero esto solo pudo transferirse a su cuenta al día siguiente. Por ahora, estaba muy necesitada de dinero. Las huevas de cangrejo xiaolongbao eran las favoritas de Yoyo. Sin embargo, era demasiado caro,
por lo que solo en días especiales o cuando recibiera un bono podría invitarlo a comerlo. Yun Sisi se sintió un poco amargado por dentro. Levantó los ojos y miró a Yo-Yo. Su mano acarició suavemente su suave mejilla y, de manera medio tranquilizadora, dijo: «Tú, vamos a comer en casa hoy, ¿de acuerdo?». Justo cuando dijo esto, la sonrisa de Yo-Yo se congeló. Con los ojos caídos por la decepción, los labios haciendo pucheros lentamente y las cejas arrugadas, murmuró: «Mami, me lo prometiste. No puedes retractarte de tus palabras». Apretó con fuerza el trozo de papel que tenía en la mano. Se sentía muy malhumorado y su rostro pálido se puso rojo, mientras se mordía emocionalmente el labio inferior con sus dientes blancos como perlas. Sus espesas pestañas rizadas recogieron unas gotas de humedad, una señal de que estaba a punto de llorar. Yun Sisi no sabía qué hacer cuando vio al pequeño llorar de decepción. Nerviosa, rápidamente le secó las lágrimas con las manos y dijo con tristeza: «Tú, por favor no llores, mami hará lo que mamá te prometió». Te alejaste suavemente. Parecía bastante enojado. Yun Sisi dudó durante bastante tiempo antes de morderse el labio inferior. Al final, decidió darle la noticia de que había perdido su trabajo. No quería dejar la imagen de ella mintiéndole en la memoria de Yo-Yo. «Lo siento, tú. Hoy, mami perdió su trabajo, así que». Capítulo 29. La vida de Yun Sisi. «Lo siento, tú. Hoy, mami perdió su trabajo, así que». Al escuchar esto, Yo-Yo, asombrado, la miró con los ojos muy abiertos. «¿Por qué? ¿Mami hizo algo mal?». Yun Sisi negó con la cabeza y le acarició el cabello. «No, mami irá a buscar trabajo mañana. Mami es muy competente, definitivamente encontraré un trabajo con un salario más alto. A partir de entonces, mamá te llevará a comer xiaolongbao todos los días». «Está bien». Los ojos de Yo-Yo se cerraron mientras asentía obedientemente. Cuando Yun Sisi no estaba prestando atención, escondió la carta de los padres en su mano detrás de su espalda, sin dejar que ella la viera. Luego levantó la cabeza y dijo mientras sonreía: «Mami, vámonos a casa». Yun Sisi, que no vio su pequeño movimiento, no se dio cuenta de lo que había escondido. Este fue el caso hasta unos días después. Después de la cena, Yo-Yo recogió obedientemente los utensilios. Colocando un pequeño taburete en la cocina, sus pequeñas manos lavaron los platos con agua tibia de una manera torpe pero concentrada. Era tan considerado y sabía ayudar a Yun Sisi en la casa que no parecía ser solo un niño de 6 años. Yun Sisi rebuscó en los estantes y encontró un teléfono antiguo y anticuado. Insertó una tarjeta telefónica y la encendió. Al ver algunas llamadas perdidas del profesor de Yo-Yo, devolvió la llamada. La profesora recibió su llamada y le informó sobre un viaje de primavera al safari organizado por la guardería. La carta de los padres se había distribuido unos días antes, pero Yo-Yo aún no había entregado la suya para enviarla. Por lo tanto, llamó a Yun Sisi para pedirle su consentimiento. Yun Sisi estaba un poco conmocionada, ya que ella realmente no tenía conocimiento de este asunto. Así, a espaldas de su hijo, rebuscó en secreto en su pequeño bolso. Solo entonces vio el formulario mencionado por la maestra. Al otro lado del teléfono, el profesor conversó de una manera algo cautelosa, aparentemente temeroso de decir algo inapropiado. «Perdóneme por ser directo, Yo-Yo tiene muchas ganas de este viaje de primavera con los otros niños. Además, la cantidad a pagar no es mucha. ¿Quizás esté teniendo alguna dificultad financiera?». Yun Sisi rápidamente negó: «Por supuesto que no. Enviaré este formulario junto con la tarifa mañana». Yun Sisi colgó el teléfono con una expresión compleja. Hojeando el formulario, firmó su nombre con un bolígrafo. Disseng Financial Group, también conocido como Mu Group. Mu Banrou entró en la oficina del director ejecutivo, pero Muyace no estaba presente. Su asistente, Aaron, que estaba colocando una gran pila de documentos en la mesa de Muyace, notó la llegada de Mu Banrou y rápidamente bajó la cabeza a modo de saludo. «Señora». Tarareó ella en respuesta. Recorriendo la oficina con la mirada, lo miró y preguntó: «¿Dónde está el director ejecutivo?». Él respondió respetuosamente: «Oh, el jefe no está en el cargo en este momento». «¿A dónde fue él?».
Hay un proyecto de inversión entre Mu Group y Yayuan Group por la tarde. En cuanto a cuándo volverá, actualmente no lo sé. Si esto es así, se detuvo cuando vio la gruesa pila de documentos colocados sobre la mesa. Ella se acercó y levantó algunas. Levantando la cabeza, les hizo un gesto. ¿Qué son estos? Aarón se puso rígido. Dudó por un momento antes de dar su respuesta, documentos que contienen la información que el jefe me ordenó reunir ayer. ¿Información? Debería poder echar un vistazo, ¿verdad? Ella sondeó. Aarón no respondió y simplemente bajó la cabeza para reflexionar. Mubanrou no le prestó atención. Ella, la joven amante de la familia Mu, era la futura esposa del director ejecutivo. ¿Por qué no podía revisar las cosas de su futuro marido? Por lo tanto, sin decir más, quitó el sello y sacó con cuidado los documentos. Capítulo 30. El secreto de Mubanrou. Aarón no respondió y simplemente bajó la cabeza para reflexionar. Mubanrou no le prestó atención. Ella, la joven amante de la familia Mu, era la futura esposa del director ejecutivo. ¿Por qué no podía revisar las cosas de su futuro marido? Por lo tanto, sin decir más, quitó el sello y sacó con cuidado los documentos. Aarón era la mano derecha de Muyace. Por lo tanto, se esperaba que fuera confiable en todo lo que hiciera, e investigar a un ciudadano común era realmente una tarea sencilla. Realizó una investigación exhaustiva en un día y llevó todo a la oficina de Muyace. Sin embargo, no esperaba encontrarse con Mubanrou. Frente a ella, él, un simple subordinado, naturalmente no tenía voz y voto, por lo que no le impidió revisar los documentos. La información recopilada fue realmente muy exhaustiva. La gruesa pila de documentos contenía fotografías y textos. Mubanrou los hojeó todos. Desde los antecedentes familiares de la persona y el instituto del que se graduó el sujeto hasta su currículum, todo estaba enumerado explícitamente. Al principio, ella estaba desconcertada. Claramente se trataba de una chica normal y no podía entender por qué él ordenaría una investigación sobre su identidad. Sin embargo, cuanta más información leía, más insegura se sentía. ¿Yun Sisi? Tuvo una vaga impresión de este nombre, pero sus recuerdos estaban confusos, hasta que llegó a una página y su expresión cambió de inmediato. Resultó ser esa chica que se había sometido a una subrogación hace 6 años. No era de extrañar que el nombre le resultara un poco familiar. Hace 6 años, Muyace y ella se comprometieron, pero los diagnósticos médicos revelaron que ella era infértil. Esta niña fue elegida personalmente por el abuelo Mu para la maternidad subrogada. Mubanrou estaba un poco escéptico, incluso preocupado. No podía entender por qué Muyace querría investigar a la niña. En estos documentos se indica que Yun Sisi también tenía un hijo de 6 años llamado Yun Tianyou. Yun Tianyou, 6 años, la misma edad que Yichen. Mubanrou entrecerró lentamente los ojos. Todavía recordaba que la madre sustituta había concebido un par de gemelos idénticos en aquel entonces. Sin embargo, debido al parto prematuro y al hecho de que el gemelo mayor casi absorbió todos los nutrientes del cuerpo de la madre, cuando nació el gemelo menor, ya no respiraba y fue anunciado muerto. De repente tuvo un mal presentimiento y procedió a leer seriamente algunas páginas más, pasando a la información de Yun Tianyou. Cuando llegó al final del informe, sus palmas se humedecieron mientras su corazón hervía de rabia. En el portafolios vio otro conjunto de fotografías. Rápidamente los sacó todos y revisó cada pieza. Las pocas fotografías que vio mostraban a un niño guapo, con el fondo de un jardín de infancia. Parecía que todas estas fotos fueron tomadas en una guardería. Las delicadas facciones del niño, su hermoso perfil lateral y su apariencia similar a la del pequeño Yichen confirmaron todas sus sospechas a la vez. Su agarre inmediatamente se hizo más fuerte, distorsionando la fotografía. Mubanrou se mordió el labio inferior con dureza. ¿Será que el niño no murió en ese entonces? ¿O que, durante estos 6 años, esa mujer había escondido a este niño? Mubanrou se puso nerviosa al instante y capas de hielo cubrieron su corazón. ¿Cuál era exactamente la intención de esta mujer llamada Yun Sisi? La niña claramente no nació muerta, entonces, ¿por qué no dijo nada?
Quizás quería usar sus derechos de custodia de este niño para reclamar adecuadamente una compensación a los Mu. Quizás. Sus ambiciones iban más allá de eso. Podría tener la intención de utilizar al niño como moneda de cambio para poner un pie en el grupo Mu. Después de todo, ella era la madre biológica de los dos niños. En cuanto a ella, mientras era la joven amante de la familia Mu y futura esposa del director ejecutivo del grupo Mu, no tenía ninguna relación con los dos niños. Desde la antigüedad, las madres siempre habían logrado elevar su estatus a través de sus hijos. Esto fue aún más cierto para las familias ricas. Capítulo 31. El secreto enterrado durante muchos años. Desde la antigüedad, las madres siempre habían logrado elevar su estatus a través de sus hijos. Esto fue aún más cierto para las familias ricas. La tez de Mubanrou gradualmente se puso pálida y las yemas de sus dedos temblaban bastante. Aarón, que estaba parado a un lado, notó su rostro pálido y preguntó con cautela: «Señora, ¿se encuentra bien?» «Estoy bien». Intentó mantener la calma en la superficie, pero cuando vio otra fotografía, sus ojos se abrieron con horror. En la fotografía, la niña, que estaba parada frente a la entrada de una universidad con su toga de graduación, tenía una cálida sonrisa en su rostro. Asombrada, ella se quedó boquiabierta. A Mubanrou claramente le costó creer esto mientras miraba otra fotografía. No había muchas fotos de Xianxia, pero las pocas que vio Mubanrou fueron suficientes para hacerla temblar. El rostro de la niña todavía tenía una impresión inextinguible en su corazón. ¿Era ella? De ninguna manera. No puede haber tantas coincidencias. Mubanrou ya no podía mantener un rostro tranquilo. Presa del pánico, dejó la fotografía a un lado y recogió los documentos de Xianxia con manos temblorosas una vez más. Antes no estaba preocupada, así que simplemente hojeó el texto, pero ahora leyó atentamente toda la información escrita, sin querer perderse ninguna. Cuando su vista se posó en las palabras «Centro de Bienestar», se sorprendió hasta la médula y se quedó paralizada. Su corazón y alma se llenaron de horror. Ella. Sus labios se separaron lentamente y sus ojos nunca abandonaron los documentos. Ya no podía completar una oración. Al notar su expresión aturdida, Aarón miró los documentos. Él pensó erróneamente que ella no entendía la información escrita, por lo que se la explicó pacientemente. Xianxia. Padres biológicos desconocidos. No hay pistas sobre su verdadera familia. Cuando tenía 6 años, la enviaron a un centro de asistencia social. A la edad de 8 años, fue adoptada por la familia Yun. Este año cumple 23 años. Se graduó en la Universidad para Niñas de Saint Roland. Ella también fue tu madre sustituta hace 6 años. Centro de Bienestar. Mubanrou miró la información escrita en blanco y negro. Con el corazón acelerado, su mente volvió al día en que la vio por primera vez. Hace 15 años. Centro de Bienestar de Sengde. En aquel entonces, Mubanrou era solo un huérfano común y corriente esperando ser adoptado. Como tenía un rostro adorable, el personal del centro de asistencia social la adoraba. La tenían en estima como a una princesa. Muchos niños querían jugar con ella. Sin embargo, los niños del centro de asistencia social eran diferentes a los de fuera. Puede que se llevaran bien en la superficie, pero en secreto estaban en desacuerdo entre sí. Todos los días, alguien visitaba el centro de asistencia social para adoptar un niño. Quien fuera más guapo o más educado tendría mayores posibilidades de ser adoptado. Incluso entonces, el joven Mubanrou tenía grandes ambiciones y no admitía fácilmente la derrota. Su madre era simplemente una humilde masajista en un bar. Cuando la dio a luz, la descartó sin dudarlo en la entrada de un hospital. Fue recogida por una pareja pobre y vivió una vida de pobreza durante algunos años. Cuando un accidente automovilístico acabó con la vida de sus padres adoptivos, volvió a quedar huérfana y fue enviada al centro de asistencia social. A partir de ese día, se dijo a sí misma que quería vivir una buena vida y ser adoptada por una persona rica. Un día trajeron a una niña de 7 años. Se rumoreaba que su madre había muerto, por lo que la llevaron al orfanato. La chica, a pesar de su apariencia descuidada, era absolutamente etérea y hermosa. Mubanrou vio un trozo de jade sobre ella.
Parecía bastante valioso, así que lo tomó para ella cuando la niña estaba dormida. Cuando la niña se despertó y se dio cuenta de que su jade había desaparecido, gimió miserablemente. Sin embargo, en ese momento, los adultos y sus compañeros tenían en alta estima a Mubanrou. Nadie creía que ella hubiera robado el jade de la niña. Nadie creyó las palabras de la niña. Después, un anciano de aspecto adinerado llegó al centro de asistencia social y la llamó. Capítulo 32. Estado rico arrebatado. Después, un anciano de aspecto adinerado llegó al centro de asistencia social y la llamó. El anciano sacó un recuerdo similar al jade que ella sostenía. Cuando los dos se juntaron, en realidad encajaban perfectamente. Ella no era consciente de la importancia del jade y simplemente mintió diciendo que era algo que su madre le había dejado. El anciano creyó en sus palabras y la trajo de regreso a la residencia Mu, nombrándola Mubanrou y rápidamente estableciéndola como la prometida de Muyace cuando él tenía 14 años. Volviendo al presente, en la oficina del director ejecutivo, Mubanrou se dejó caer débilmente en el sofá. Se apoyó la frente en la palma de la mano mientras el sudor frío le empapaba la espalda. Agarró con fuerza los documentos que tenía en la mano y las yemas de sus dedos temblaron fuera de su control. Estaba muy nerviosa. No podía adivinar por qué Muyace hizo que alguien investigara todo esto. Podría haber notado algo inusual sobre su origen y haber comenzado a poner en duda su verdadera identidad a pesar de que el abuelo Mu la trajo personalmente de regreso en ese entonces. Su corazón dio un vuelco cuando consideró esta posibilidad. En realidad, ella le robó ese trozo de jade a Yun Sisi. Al crecer en el centro de asistencia social, debido a que parecía dulce y de buen comportamiento, todos la querían profundamente y la respetaban mucho. Ella todavía era joven en ese entonces. Ella nunca había visto nada bueno. Por lo tanto, cuando vio la hermosa pieza de jade de la niña, se sintió abrumada por la codicia y lo tomó por impulso. Después de eso, Yun Sisi se dio cuenta de que le habían robado el jade. Al verlo en Mubanrou, fue a confrontarla. Desafortunadamente para Xiaoxi, dentro del centro de bienestar, ni un alma estaba en contra de Mubanrou. Con este encuadre, Xiaoxi recibió una paliza del director y sus manos fueron golpeadas por la regla del maestro como castigo. Fue tan doloroso que lloró durante algunas noches. Sin embargo, Mubanrou nunca había imaginado que el trozo de jade en realidad estuviera enredado en un trasfondo familiar tan retorcido. Hace 15 años, bajo capas de malentendidos, Museng, el presidente del grupo Mu, también el jefe de la familia Mu, la trajo de regreso a la residencia Mu, y luego le cambiaron el nombre. En cuanto al origen del jade, el abuelo Mu nunca divulgó nada al respecto. La única información que le importaba compartir con ella era que se trataba de la reliquia de su madre. A su llegada a la residencia Mu, el abuelo Mu le quitó el trozo de jade y lo guardó junto con la otra mitad. De vez en cuando, lo veía perdido en sus pensamientos mientras miraba el jade, como si estuviera recordando a alguien. Solo cuando fue un poco mayor Museng contó algo sobre esa mujer. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la mujer era alguien que él había adoptado en su mediana edad. Aún así, solo dijo esto sobre esa mujer, como si le estuviera ocultando algo intencionalmente, y no mencionó nada más. Luego se convirtió en la joven amante de la familia Mu y creció rodeada de este amor. Finalmente, ella se comprometió con su nieto, que era Muyace. Desde el principio hasta el final, ella no dijo la verdad sobre cómo llegó a poseer el jade, ocultándolo intencionalmente. Sabía que si confesaba lo sucedido, entonces todo lo que tenía en ese momento, riqueza y familia, desaparecería en un instante. Perdería su posición como joven amante de la familia Mu y perdería. Muyace. Ella, no estaba reconciliada con esto. No estaba dispuesta a dejarlo ir y tampoco planeaba devolver todo esto a su verdadero dueño. Ella admitió que esto era egoísta de su parte. Fue demasiado injusto para esa chica. Sin embargo, ella no se arrepintió de haberlo hecho. Prodigándose en todo esto, se perdió un poco en su codicia. Al principio, cuando se convirtió en parte de la familia Mu, todavía se sentía un poco culpable e incómoda. Después de todo, estas cosas realmente no le pertenecían a ella, sino a esa chica llamada Xiaoxi. Capítulo 33. Vidas intercambiadas. Al principio,
cuando se convirtió en parte de la familia Mu, todavía se sentía un poco culpable e incómoda. Después de todo, estas cosas realmente no le pertenecían a ella, sino a esa chica llamada Xiaoxi. La felicidad llegó a ella tan repentinamente que todo parecía nada más que una ilusión. Era como si en el momento en que abriera los ojos, todo resultaría ser solo un sueño. Sin embargo, cuando volvió a abrir los ojos, todavía estaba acostada en la cama grande y suave dentro del dormitorio de princesa. Museng se sentó a su lado. Su rostro severo apenas podía ocultar el amor que sentía por ella. Él fue muy gentil con ella, la mimó muchísimo y la mimó con su corazón y su alma. Lo que ella quería, él lo satisfacería. Mu Banrou nunca antes había experimentado el amor de sus padres y nunca había conocido una vida tan lujosa, por lo que se había sumergido en este repentino deleite una vez más. Sin embargo, la verdadera razón por la que ella egoístamente quería todo esto era el hombre. Mu era una familia rica e influyente en la capital, y Muyace era un hombre que muchas jóvenes ricas deseaban. Era tan sobresaliente que iba más allá de la imaginación de la gente. ¿Por qué Dios solo le tenía cariño a él, bendiciéndolo con tanto hasta el punto del exceso? Tenía una familia tan fuerte financieramente que podía rivalizar con un país, una apariencia piadosa, un estatus noble y elevado, y talentos y habilidades de otro mundo. Cualquiera de estos haría que los demás se pusieran verdes de envidia, pero él lo tenía todo. Se volvió codiciosa y obsesionada. Fue en la medida en que ella se perdió. Aunque el título de joven amante de la familia Mu y futura esposa del director ejecutivo fue robado de otra persona, en realidad Dios nunca la había tratado injustamente. Un ligero error de pensamiento y la vida de uno podría cambiar inesperadamente y tremendamente. Se convirtió en la futura esposa del director ejecutivo de este enorme imperio empresarial. Al principio se sintió incómoda y temerosa, pero finalmente se calmó y disfrutó de todo lo que no le pertenecía. Sin embargo, al destino parecía encantarle jugar con la gente. Irónicamente, ella no tenía la capacidad de quedar embarazada, esto era congénito. Aunque Museng se había puesto en contacto con muchas personas en el campo de la medicina, ninguna pudo curar su infertilidad. Lo que fue más irónico fue que el sustituto que había empleado Museng resultó ser ella, la verdadera dueña de esa pieza de jade. Mu Banrou estaba empapada en sudor frío, mientras estaba llena de una sensación de crisis. Después de muchos años, finalmente se volvieron a encontrar. Hace 9 años, le arrebató el jade a Xiaoxi y tomó posesión de todo lo que le pertenecía. 9 años después, Xiaoxi se convirtió en su madre sustituta y dio a luz a sus hijos. De alguna manera, un vínculo invisible parecía unir a la chica con Muyace, lo que inquietaba a Mu Banrou. Muyace ordenó esta investigación sobre Yun Sisi. Significaba que estaba comenzando a dudar de la identidad de Mu Banrou y la legitimidad de su reclamo de propiedad sobre esa pieza de jade. Imposible. Había sido meticulosa al ocultar todo durante todos estos años. De hecho, cuando se acercaba a la edad adulta, Museng una vez sospechó de ella. Él tenía demasiada prisa en ese entonces, así que cuando la vio en posesión del jade, no realizó ninguna verificación de identidad. Sin embargo, a medida que creció, aunque se volvió más bella y refinada, no se parecía en nada a esa mujer y él empezó a sospechar. Por lo tanto, el abuelo Mu tomó en secreto un poco de su cabello y lo envió para una prueba de ADN. Pero ella era inteligente. Sintiendo que algo andaba mal y al enterarse de su intención, sobornó en secreto a todas las personas del departamento de genética para que falsificaran los resultados de la prueba de ADN. Como corolario, Museng estaba completamente convencida de su legitimidad. Capítulo 34. Guardando el secreto en los últimos años, pensó que no se había delegado ni una sola vez. Además, con los resultados del ADN como evidencia, no tenía nada que pudiera causar sospechas. Mu Banrou rápidamente desechó sus dudas, pero el peso no se quitó de sus hombros. ¿Podría ser por ese niño? Quizás, Muyace había sabido desde el principio que la niña estaba viva y que solo esa mujer la ocultaba, por lo que hizo que alguien investigara su identidad cuando sospechaba que ella albergaba intenciones maliciosas hacia la familia Mu. Seguramente fue por eso. Mu Banrou de repente levantó la cabeza. Miró a Aarón mientras fingía calma y ordenó fríamente: no le digas a nadie que vi estos documentos,
¿entiendes? Trátalo como si no hubieras visto nada. Aarón se puso ligeramente rígido. Obviamente no sabía el motivo de su advertencia. Solo sabía que ella había eliminado de la pila la información sobre la vida de Yun Sisi en el centro de asistencia social hace 10 años y sobre Yun Tianyou. Sin levantar la cabeza, dijo con voz neutral, no le menciones nada sobre este niño, incluido el pasado de esta mujer, al director ejecutivo. Además, no menciones la vida de esta mujer en el centro de asistencia social. ¿Comprendido? Él alzó una ceja sin comprender. Cuando él no le dio una respuesta, la voz de Mubanrou se volvió más helada. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Aarón bajó la cabeza y permaneció en silencio. Su superior seguía siendo Muyace. Aunque es cierto que Mubanrou era la futura esposa del director ejecutivo del grupo Mu, ella era solo la gerente del Departamento de Recursos Humanos. No necesita escuchar sus órdenes. Las cosas que el CEO le había ordenado investigar, naturalmente tenía la responsabilidad de cumplirlas en su totalidad. Sin embargo, Mubanrou parecía haber visto más allá de sus pensamientos. Soltando una risa triste, preguntó fríamente, ¿qué? ¿Crees que como eres el subordinado directo del CEO, no necesitas escucharme? ¿Crees que como solo soy el gerente del Departamento de Recursos Humanos no puedo supervisarte? Con una mueca de desprecio, ella se puso de pie. Luego se acercó al hombre y lo miró de arriba abajo. Ante su escrutinio que era como pinchazos de aguja, Aarón bajó la cabeza para pensar mientras la escuchaba hablar. A pesar de que no tengo mucho poder en el grupo Mu, creo que todavía tengo la capacidad de arrinconarte. Sorprendido, levantó la cabeza para mirarla. Mantén tus labios bien sellados sobre este asunto, ¿entiendes? Ordenó una vez más. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, aspiró una bocanada de aire frío y asintió con la cabeza con cierta dificultad. Entiendo. Cuando Muyace regresó, Mubanrou ya se había ido con la culpa. Debe hacer todo lo posible para evitar que cualquier información sobre esa mujer llegue a Muyace, para que no descubra la verdad. Muyace era su hombre. Ella no se lo entregaría a ninguna otra mujer. Aarón podría ser el subordinado leal de Muyace, pero conocía la posición de Mubanrou en la familia Mu. Con el abuelo Mu apoyándola, no se atrevió a ofenderla a la ligera. Por lo tanto, cuando Muyace regresó a su oficina y vio los pocos documentos sobre la mesa, puso su mirada dudosa en Aarón. Bajo su mirada penetrante, Aarón dijo con calma, «Señor, Yun Sisi es de hecho ese sustituto hace 6 años». «¿MMM?» Sus ojos brillaron fríamente. De repente, preguntó, ¿encontraste algo sospechoso sobre ella? Mi respuesta, señor, es ninguna. Recordando la advertencia de Mubanrou, bajó la cabeza y reflexionó con expresión indiferente. «Te puedes ir». Muyace no investigó más. Estaba ocupado con algo más importante, por lo que temporalmente dejó este asunto a un lado. Capítulo 35. Dar la bienvenida a una amiga a su regreso. Perder su tarjeta de identificación fue simplemente agregar más leña al fuego para Yun Sisi, quien ya enfrentaba limitaciones de vida y buscaba desesperadamente un trabajo. El día después de perder su documento de identidad, fue a solicitar un reemplazo, pero la policía local fue verdadera y demasiado vaga. La arrastraron y retrasaron una y otra vez, como si no la estuvieran tomando en serio, dándole todo tipo de excusas superficiales. Habían pasado 2 semanas y todavía no se había expedido un documento de identidad temporal. Casi estalló en ira en la comisaría. Asistió a varias entrevistas de trabajo, pero todas las empresas rechazaron su solicitud porque no tenía ningún documento de identidad. Ella no le informó a Yun Yecheng que la habían despedido de su trabajo, pero él de alguna manera se enteró, y a pesar de no saber el motivo, le dio dinero para los gastos de manutención. Cuando su amiga, Xiao Xue, que acababa de regresar del extranjero, también se enteró de esto, generosamente le prestó una cantidad considerable para ayudarla hasta que encontrara un nuevo trabajo. Xiao Xue era una amiga cercana y confidente que conoció en la escuela secundaria. Eran muy cercanas la una a la otra y eran más como verdaderas hermanas. Cuando los rumores sobre el embarazo de Yun Sisi se difundieron por el campus en aquel entonces, todos sospecharon que ella había sido proporcionada por un jefe.
Solo Xiao Sue la defendió sin pensarlo 2 veces. Originalmente, prometieron estudiar juntos en el extranjero, pero Yun Sisi terminó no yendo debido a problemas en su familia adoptiva. Xiao Sue la odiaba absolutamente por romper esa promesa e incluso la ignoró deliberadamente en un momento dado. Finalmente, se resolvió su malentendido. Ahora que Xiao Sue estaba de regreso en el país, Yun Sisi trajo a Youyou para darle la bienvenida. En el momento en que se vieron, Xiao Sue, con ojos brillantes, abrazó con fuerza a Yun Sisi en sus brazos de inmediato. 3 años de diferencia. El anhelo y el cariño. Las lágrimas brotaron incontrolablemente de los ojos de Yun Sisi, mientras todo tipo de emociones abrumadoras surgían dentro de ella. Xiao Sue estaba a punto de quejarse adecuadamente de que no había cumplido con su cita cuando, en su vista periférica, vio a Youyou parado a su lado. En una fracción de segundo, los ojos de Xiao Sue se abrieron hasta alcanzar el tamaño de una campana de bronce. Ella miró sin pestañear y sin comprender a un chico tan lindo durante mucho tiempo. Aunque había visto gran parte del mundo, todavía se sintió atraída instantáneamente por los rasgos atractivos y juveniles de Youyou. Este fue especialmente el caso cuando sus orbes radiantes, que eran tan claros como el agua, la miraron mientras él le daba una sonrisa gentil. Su apariencia fue realmente suficiente para derretir su corazón. ¡Ah! ¡Ay Dios mío! Este pequeño es demasiado lindo. Xiao Sue se inclinó hasta la mitad y tomó el rostro claro de Youyou. Tenía muchas ganas de abrazarlo y darle besos. Ella preguntó, ¿Sí, ¿es tu hermano menor? Yun Sisi sonrió y luego explicó, no. Déjame presentarte a él. Este es mi hijo, Yun Tianyo. Haciendo una pausa por un momento, luego le dijo a su hijo, tú, esta es la tía Xiao Sue, de quien mamá te habló antes. Estupefacta, la expresión de Xiao Sue se congeló instantáneamente. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Con una sonrisa elegante y gentil, Youyou respondió en nombre de Yun Sisi, tía Xiao, hola. Ella es mi mami. Soy Yun Tianyo. Tía, puedes llamarme Youyou. ¿Hijo? ¿Mami? ¿Qué demonios está pasando aquí? Xiao Sue quedó momentáneamente estupefacto. Los examinó de un lado a otro, los suaves labios rosados y los leves hoyuelos de este pequeño eran exactamente iguales a los de Yun Sisi. Ella pensó que el embarazo de Yun Sisi era solo un rumor. Ella nunca pensó que en realidad fuera cierto. De repente, se sintió abrumada por toda esta información sobre su mejor amiga. Eso no estaba bien. No importaba dónde se mirara, este niño ya tenía 6 o 7 años. Calculando el momento en que él nació, probablemente pasó un año antes de que ella se fuera a estudiar al extranjero. Yun Sisi no pudo evitar reírse. Es una larga historia. Comamos primero. Capítulo 36. Entretenimiento. Wang Yu. Xiao Sue asintió. Llevó a la pareja de madre e hijo a un restaurante occidental que solía frecuentar y reservó una habitación privada. Después de ordenar, Xiao Sue la llevó apresuradamente al baño para sondear. Yun Sisi no quería ocultarle nada, por lo que simplemente le dejó todo al descubierto sin entrar en muchos detalles. Xiao Sue escuchó hasta que le dolió terriblemente el corazón. Para tratarte así, tu madrastra es simplemente demasiado cruel y sin escrúpulos. Hace 6 años, cuando mi padre me contó cómo la familia Yun pudo pagar todas sus abultadas deudas en un año, pensé que era extraño. ¿Nunca esperé que sacrificaras tanto? ¿Cuál es el punto de hacer eso? Yun Sisi se rió con autocrítica y sin afectación. Solo estoy mostrando mi gratitud. Además, todo esto pertenece al pasado. Como lo hice para los Yun, cuenta como si le pagara a mi padre por criarme. El período infernal en el centro de asistencia social, donde sufrió todo tipo de acoso, fue una sombra en el corazón de Yun Sisi. Si no fuera porque Yun Yecheng la adoptó, su débil entonces probablemente no podría soportar todas esas humillaciones. Incluso hasta ahora, el amor paternal de Yun Yecheng por ella no disminuyó. Además de todo esto, a pesar de que ese periodo de tiempo después de dar a luz a Youyou fue difícil y algo insoportable, como un abismo de miseria, cuando pensó en ello ahora, no sintió ni una pizca de arrepentimiento. Tener un hijo tan reconfortante como Youyou fue verdaderamente una bendición del cielo. Ella ya estaba agradecida.
Habían sido 6 largos años. Incluso un recuerdo conmovedor también se desvanecería. Entonces, Xiao Sue tenía miedo de lo sensible que era, por lo que sacó a relucir el siguiente asunto con precaución. ¿No tienes miedo de que el padre biológico de Joujou se lo lleve? Los ojos de Yun Sisi se desorientaron por una fracción de segundo. Recordando a ese hombre, ella respondió, es por eso que necesito mantener en secreto la supervivencia de Joujou. Si nadie lo menciona, nadie podrá llevártelo. No sabía quién era el padre de Joujou y no estaba interesada en saberlo. No tuvo nada que ver con ella. Tú eras su bebé más querido. Ella absolutamente no permitiría que nadie se lo arrebatara. Incluso si fuera su padre biológico, ella no lo permitiría. Sintiendo que no quería hablar de eso, Xiao Sue no continuó con el asunto. A partir de entonces su rostro mostró admiración. Eso es tan bueno, tienes un hijo tan atractivo. Al regresar a la habitación, no pudo evitar arrojarse hacia Joujou. Ella le pellizcó las mejillas y dijo, tú, te ves tan lindo cuando sonríes. Luego formó un estándar de expresión para engatusar a un niño. Tú, ve con tía, ¿de acuerdo? Tía cuidará de ti, te traerá cosas buenas para comer y te dejará jugar con cosas emocionantes. Dejaste la taza de té en su mano y elegantemente le limpiaste los dedos con una servilleta. Luego reveló una sonrisa encantadora. Tía Xiao Sue, mamá me dijo que no puedo ir con un extraño, me secuestrarán. Xiao Sue se quedó paralizado. En medio de su charla, Xiao Sue de repente preguntó, sí, ya que te ves tan bonita, ¿alguna vez has pensado en ingresar a Wanyu Entertainment para desarrollar tu carrera? ¿Entretenimiento Wanyu? Las cejas de Yun Sisi se arquearon. Estaba algo sorprendida por su declaración, pero Xiao Sue solo la miró con desdén. Wanyu Entertainment se está preparando para filmar una nueva película y actualmente se está llevando a cabo una audición a nivel nacional para elegir a la protagonista femenina. Puedes intentarlo. Después de todo, actuar solía ser tu sueño. Yun Sisi lentamente formó una sonrisa. En aquel entonces, ella era una estudiante universitaria con especialización en artes mediáticas y buscaba aventurarse en la industria del entretenimiento, era solo un paso adelante. Sin embargo, debido a que su familia estaba en una situación desesperada, abandonó este sueño. ¿No me digas que no conoces esa empresa? Wanyu Entertainment cuenta con el respaldo de Disseng Financial Group, el imperio empresarial entre los 100 principales del mundo.